Tiña estado vostede algunha outra vez no oeste? Non sabía que isto fose o oeste. Bueno, é o noroeste. Sirvolle algo de beber. O de sempre. Pero se é a primeira vez que ven aquí. Tiña escoitado que nesta cidade ninguén é forasteiro. E dígame unha cousa. Ten algo por aquí que se poida comer? Tortilla, peixe, carne, pementos de padrón, empanada, polvo e marisco. Os 7 magníficos. Podo facerlle outra pregunta? Aquí as preguntas normalmente facémolas nós. Pero dispare. Escoitara que os coruñeses adoitan ser xente hospitalaria. No noroeste dicimos... depende. Xa vin a Torre de Hércules. Tamén vin a Praza de María Pita, o Castelo de San Antón, a Praia de Riazor, a Praia de Orzán, o Aquarium, o Cascovello, as Galerías da Mariña, o Miradoiro de San Pedro, a Rosa dos Ventos, o Coliseum, o Estadio... Iso é todo o que pode ofrecerme esta cidade. Pois ainda lle queda por ver o máis importante. Benvido á Coruña. Entón, cantos días vai quedar por aquí, amigo? Depende. Dende tempos inmemoriais, o ser humano mirou os ceos con fascinación, construindo observatorios eternos e gravando nas rochas os camiños das estrelas, as vías que nos conectan co cosmos. No confín de Europa, ao que os romanos chamaron Finis Terrae, contemplamos os últimos raios de sol do continente. Solpores que son verdadeiros iconos turísticos e paisaxísticos da nosa terra. Nos xeodestinos da provincia da Coruña, certificados como destinos Starlight, Costa da Morte e as mariñas coruñesas e terras do Mandeo, os ceos aínda son un tesouro vivo. Aquí, a natureza convídanos a unirnos á súa espiritualidade, gozando de paisaxes que inspiran paz e asombro. En agosto do 2026, na provincia da Coruña, viviremos un fenómeno único, un eclipse total de sol coincidindo co comezo do atardecer. 2 ocasos seguidos. O primeiro será o do eclipse total de sol. O segundo será o máxico solpor natural destas terras. Este vai ser o único lugar en Europa onde se poida contemplar esta maxia astral en centos de anos. Ven contemplar este fenómeno único na vida do eclipse total. Percorre os camiños das estrelas e goza dos últimos raios de sol desde as nosas praias, cabos e promontorios. Únete á espiritualidade das nosas paisaxes e descubre a maxia da nosa natureza. No 2026, na provincia da Coruña, o sol ocultarase 2 veces no mesmo atardecer. Non faltes. A canteira non para! Agora non para! A motivación non para.
porque o deporte galego non ten parada. Calidade. 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 Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo edición más de Campeonato Gallego Juvenil Junior. Bienvenidos a todos los amigos de Salvamento y Socorrismo. Estamos aquí un nuevo día en la playa de Orzán, a Coruña. Ya empezando con esta nublada mañana. El sol no nos va a acompañar, parece, en el día de hoy aquí en la playa de Orzán. Ya estamos aquí viendo las eliminatorias de esquí. Bueno, me acompaña aquí una leyenda de la retransmisión gallega y española, Rubén Monteagudo. Moi bons días, Samu, que tal? Benvidos a todas, a todos. Bos días desde a Praia de Orzán. Quizais, Samu, unha das mellores praias de Galicia, sen duda. Mira, está ensenada impresionante, Riazor á esquerda, Matadero á dereita. É un campeonato galego, juvenil e junior, Samu, que empeza un carrusel dun fin de semana espectacular, Hoxe é o día, digamos, light. Hoxe é o día light. Porque pola mañán van a coincidir o desenlace do campeonato juvenil junior, o campeonato infantil e o campeonato absoluto. Mañán sí que nos íbamos a ver todos para comentar todo o que se poida. Pero hoxe simplemente categoría juvenil e junior. Hai 162 deportistas, que me parece unha bestialidade, de 12 clubes. Ahora mismo esta é os deportistas que están preparados para a segunda carreira de esquí. Están ahora mesmo alá no fondo, ahora van ver o dron. Están correndo a primeira carreira de esquí juvenil masculina na que están Mateo Cerviño do Sisca, Carlos Abella do Umia, Lois Ferrín do Umia, Marco Reborlla do Umia, Antón Loureiro tamén do Umia, polo Sapo Mateo Fraga, Vicente Brotón, Cibrán Rodríguez e Matías Ouviña, polo Sanxenxo Sergio Rodríguez, polo Sada César Beira, polo Arteixo Tomás Fernández e Unai Queijas, polo CNS Alejandro Trigo, e polo Vila García, Xavier Alcalde e Damián Laje. Semifinais, Samu, pasan 8 deportistas. Non estábamos en directo, pero xa se produciu a primeira carreira da xornada, que foi a carreira juvenil femenina, e temos os resultados por aí, que temos unha aplicación que non podemos comentar moito máis, Samu? Pero temos aquí algo entre mans. Unha aplicación en pruebas. Cuidado, contame. Sí, mientras voy buscando por aquí, vamos viendo esa llegada. Sí, estes son deportistas Carlos Abella do Umia, tamén Damián Laje do Vila García, tamén entra ahora Unai Queijas do Arteixo. Aquí pasan 8, tamén pasa o deportista do Sanxenxo, Sergio Rodríguez, polo Sisca, tamén pasou Mateo Cerviño. Moitos nomes aquí moi interesantes, recorden, son as categorías juvenil anos 2010 e 2011 e junior 2009 e 2008. Tenemos por aquí ya en la aplicación a los clasificados de esas dos carreras que tuvimos. Recordamos, pasaban 8 deportistas.
En juvenil femenino, carrera con esquí, ha clasificado Icía Velasco, Ofelia Barreiro, Aldara Molinelli. Ay, que me falló aquí la aplicación. ¡Hombre! Buenos días. Good morning, Vietnam. Daniela Gesto, Marta Iris, Lía Parga, Xiana Castro, Victoria Bello, Ángela García, Noelias y... No, miento. Victoria Bello, se queda ahí. En la segunda serie clasificó Mariña Cores. Uy, que me está dando ahí un poquito de error aquí. A ver, aquí está. Mariña Cores, Nerea Lagos, Shaila Rodríguez, Anuska Casal, Sofía Mata, Carmen Martelo, Noa Rodríguez y Lucía Buceta. Esas son las clasificadas de estas dos eliminatorias anteriores que no pudimos ver. Recordamos, estábamos fuera de stream, pero quédense que aquí vamos a ver muchas cosas hoy y muy interesantes. Tengo muchas ganas de ver este Juvenil Junior. Pois sí, sempre un dos campeonatos de máis nivel. Aí vemos os deportistas clasificados. Este Dosada, este Rodríguez do Sanxenxo, Damián Laje creo que tamén se clasificou, Mateo Fragado Sapo. Vamos a ver por que pasan 8. Bueno, fíxense, A Coruña, Samu, cidade coñecida por ti, cidade disfrutada tamén, non? Sí, señor. Sí, señor. Así pola mañán, 20 grados. Que maravilla isto. Encantaríame que estiveran vendo este streaming ahora, por exemplo, dende Cuenca, non? Que deben estar a 29 grados ahora ás 10 da mañá. Fíxense, este é o refuxo climático atlántico, Non veñan, Non veñan que chove moito, que está moi mal, que fai moito frío, e que é terrible, pero fíxense. Xa o día canción, vivir na Coruña, que bonito é. Pois sí, señor, aquí la verdad es que las temperaturas se acompañan, de momento tenemos... Me gusta decir que no hace ni frío ni calor, ¿sabes? ¿Sí? Temperatura estándar, temperatura muy buena aquí en La Coruña esta mañana. Recordaba hoy por la mañana cuando llegaba aquí a la playa un campeonato de España celebrado hace 2 años o 3 en esta misma playa que llovía. Me preguntaba yo lo mismo, ¿no? Certo. ¿Cómo una persona del interior español, cómo se lo tomaría que en verano de repente estuviera lloviendo a chuzos, ¿no? Bueno, a la eles, nos a disfrutar do noso. Por suposto, todo o mundo invitado a vir aquí. Non se crean, non se crean tampouco que aquí non fixo 40 grados hai unha semana. Vaya. Non se crean. Pero polo momento este é o día e parece que non vai a levantar ata dentro un par de horas. Estamos vendo xa a segunda carreira juvenil masculina que van a correr polo Sisca, Mateo Castelo, Lluc Pensado, polo Umi Zambarro, Hugo Parada, Iago Cespón, Ebrai Santos, polo Sapo, Bruno Rey, Caetano Rodríguez, Martín Taboada, polo Sanxenxo, Alex Besada, polo Raracha, Pedro Camaño, polo Arteixo, Samu Dosil, Gabri Iglesias, polo CNS, Martín Seoane, José Manuel Vicente, e polo Vila García, Marcos García Álvarez. Saída xa, recorden, pasan 8. Samu, está a praia perfecta, Sí, non señor. hai nin esa orillera mítica que sempre dá problemas, que sempre dá disgustos a entrenadores e a familias, sobre todo no tocante a material. Eu creo, polo que escoitei, e tamén por tranquilizar un pouco os papás da infantil, penso que mañán e pasado vai estar igual. Mar plato, son as previsións, así que... Sí, señor. Mirábamos el otro día desde el Club Sisca las previsiones de mar, que decían, algunos compañeros se quejaban, ¿no? De no poder volver a la vuelta con una olita o tal, que siempre te ayuda un poquito, ¿no? Pero sí que es cierto que de cara a categorías inferiores creo que compensa mucho un mar plato. Y vamos a ver cómo se desenvuelve el fin de semana y cómo nos acompaña el mar, ¿no? Por ahora es lo que tú dices, poca previsión de ola tenemos. Pouca previsión. Bueno, estamos vendo esta carreira de esquí, por certo, temos o chat activado. Van a ser 3 días moi longos, Van a ser 3 días moi longos, moi emocionantes, moi apaixonantes, pero sí que íamos pedir que nos acompañen con comentarios, con cuestións, tamén iremos sacando debates. O noso querido Manu ten que traballar, porque hoxe é día laborable, pero vai vir pola tarde. Sí, señor. Vamos a ver se ten voz de Harry Kane ou voz de home, porque estaba aí tamén con algún problema. E imos a pasar un fin de semana con todos vostedes cheo de Salvamento e Socorrismo, así que por favor acompáñenos. Xa nos escribiu Carmen Cores, moita sorte Vila García, e tamén o Salvamento Laracha, toda a nosa enerxía para todas as categorías neste campeonato, moita sorte a dar o mellor de vos en cada proba. Forza Sal. Bueno, pois, primeira das probas dun campeonato juvenil e junior, Samu, que por certo, ven unha semana antes só do estival. Sí, señor. Cuestión interesante, pero a la par que complexa a nivel de podeme lesionar, a nivel de a eses niveis todos. Sí. Ti que ainda és deportista, como se xestiona iso? É complicado, a verdad, sobre todo
Bueno, o tema da planificación de descarga, que planificas a descarga xusto para o galego, planifícala para o campeonato individual. Bueno, pois a verdade é que é complexo, pero para eso están os adestradores que intentan facer o mellor que poden con nós bueno, mirar, o sea, o autonómico é un campeonato, sobre todo nesta autonomía que é de nivel moi alto. Sí. Creo que temos que centrarnos tamén moito en el, pero bueno, tamén de cara a sensacións, a mirar como estamos para o Campeonato de España individual, non? Efectivamente, bueno, pois os dous do Sisca, Castelo e Lluc, Sí, señor. que van a entrar na final. Vas a creer posible que trouxen 50 cousas, pero non trouxen un bolígrafo, Sam? Uf, Mi madriña. a ver se aquí os compañeros de RS Pro Video poden... RS Pro Video. Como se non? Non nos presentamos hoxe. RS Pro Video. Cantas tardes nos deron, que mañáns, e a que nos van a dar mañá sobre todo, con 3 campeonatos a vez. Iso vai ser un reto para eles, Sí, señor. Bueno, Yu que estivo a semana pasada en Francia, creo, a ver se falamos despois con ele un ratiño nesas series En Hosegor. en Hosegor, Sí, ahora tamén entra Marcos García do Vila García. Creo que era Bruno do Sisca, ahora Pedriño Pedro do Sal. Sí, señor. Samu do Sil, era non? Do Sí, Arteixo. do Arteixo. Tamén outro deportista do tal, van 6, entran dos do Arteixo, vamos a ver se entra Hugo Parada do Umia, creo que sí, 8. E eu creo que xa cortaría aí, Entran 8, corte complicado, corte de 10 a 6, recorden, primeira proba de esquí. Esta é unha proba, Samu, na que, agora menos que hai anos xa, pero na que nesta categoría son primerizos algúns, claro. Sí, señor. Recordábamos que a proba de esquí é a primeira vez que sucede para estes deportistas en categoría juvenil. Sí. En categoría cadete non existe esta proba. Entón, bueno, vemos tamén os primeiros contactos e a cantidad de horas dedicadas ao esquí, non? Aquí nesta competición, que para eles é o primeiro autonómico, para algún deles é o primeiro autonómico que van ter con esta proba. Mentras tanto, xa nos van chegando por aquí na eliminatoria anterior. Vemos os 8 clasificados juvenil masculino na carreira con esquí, que son Xavier Alcalde, Carlos Abella, Sergio Rodríguez, César Beira, Mateo Fraga, Damián Laje, Unai Queijas e Mateo Cerviño. Si non recuerdo mal, clasificaban 8 deportistas. Sí, correcto. Esos son esos 8 clasificados. Y bueno, veremos ahora en breves instantes, cuando se suba a la página, los clasificados de esta serie. A unha aplicación que temos aí que estamos probando. Rafa, non me pasou o bolígrafo, Non me pasou. Onde está? Onde está o bolígrafo? Who is this? Mira. Agora sí. Bolígrafo RS Pro patrocinado Video. por RS Pro Video. No lo pone, pero como si lo pusiera. Bolígrafo nos anos 80, pero importante, patrocinado por RS Pro Video. Sí, señor. Bueno, vamos a primeira final. Junior feminina. Samu, primeira medalla da xornada. Sí, señor. Aquí falta xente, estaba vendo porque non o tiña claro, que falta, por exemplo, Lidia Aboi, non é gran especialista en esquí, pero Ojo. sabemos que Lidia vai estar en Roma dentro de 15 días nese Campeonato de Europa de Piscina, e lóxicamente, pois aí tomou a decisión de baixarlle Sí, señor. como decimos en Moraña, baixarlle un pistón. Sabemos que siempre tienes un ojito ahí Claro. para Lidia. Sí, Siempre hai que telo, temos que telo todos. Un cachito de corazón ahí para Lidia, que nos va a representar Sí. en Italia. De feito, vamos a estar en Roma véndoa, na piscina do Foro Itálico, nunha piscina histórica. Está moi ben, pero claro, cando estás a ese nivel hai que renunciar a cousas. Ojo. Hai xente que non, pero bueno, eu Bueno. creo que eu tamén sería conservador aí, quizáis, Sí. Non sei, hai xente que di, eu vou a todo, dame igual. Sí, yo creo que Lidia debería, como dices tú, centrarse muy bien en esas pruebas de piscina, que al final en esta temporada la vimos espectacular. Ya no fuimos solo nosotros dos los únicos que la Sí, vimos sí, espectacular, también creo que Pebi la vio espectacular. Y bueno, yo muy orgulloso, creo que toda Galicia está orgullosa de Lidia y ojalá que nos pueda representar y dejar por todo lo alto, ¿no? Allí en el Campeonato de Italia. Pois mandamos un bico. Sí que están na final, atención, 5 do Sisca. Xiana López, Uxía Pérez, María Puga, Sara Puñal, cuidado con este nome, Sara Puñal e Aroa Sequeiro. Do Umia, Martina Regueira e Catuxa Suárez. Tamén ollo a Catuxa Suárez, que ven do piragüismo. Polo Sapo, Begoña Martínez, Candela Piñeiro. Polo Laracha, Lucía Añón, Gabriela Paulos e Icías Pasandín.
Polo Arteix, perdón, Gabriela Paulos, Iria Barreira e Lucía Añón. Polo Arteix, ahora sí. Icías Pasandín, Aroa Feas e Alba Viña. Polo Cenés, Alexia Carvajal e Polo Vila García. Cata Area, atención porque é final directa e como sempre arranca moi ben Begoña. Moi buena salida de Begoña, moi buena salida de Aroa Sequeiro, moi buena salida de Sara Puñal. E eu creo que pola dereita todo vai Catuxa. Me parece que este é un gorro do Umia, sí, desde lonxe. Sí, efectivamente. E se é Catuxa, decíamos, bueno, nova incorporación do Umia para a vindeira temporada, xa se animou a vir este campeonato. Que por cierto, Sara Puñal, tercera posición en el Océano de Larga Distancia da Onda Atlántica. Sí, estive no vendo, estivestes espectaculares. Que pasa? Que me dáme cansancio, ver aquela costa arriba, Pero que impresionante, que animalada, que proba, tío. Para deportistas de élite. Chamou o Red Bull xa. Estamos esperando la llamada. Cuidado, Atención a esta primeira bolla. ¿Cómo se pega a Catuxa, sí, la deportista de Lumia? Catuxa va a intentar meterlo, ve conseguirlo, Sí, señor, va a intentar meter la proa del barco por ahí, por esa bolla naranja. Eu creo que a beneficiada, si pasa eso, vai ser Raquel por detrás. Sara. Sara. Sí. Mira, fíxate que ven Catuxa, pois Sara queda un pouco relegada, por detrás ven a segunda deportista do Sapo, que Begoña, Candela Piñeiro. En quinta posición ven Xiana, en sexta creo que Aroa. Aroa, sí señor, Aroa Sequeiro. Non dá pasado, está aguantando moi ben Begoña. Segunda bolla para intentarlo de novo Catuxa do Umia. Vamos a ver, Sara que se intenta meter por el medio. Agora sí problemas. E agora sí que puedo aproveitar Sara por detrás. Sí, hoy ten problemas. Se queda enganchada en la popa del barco de Catuxa. Catuxa que no puede remar, Sara que intenta irse por fuera. Y esto acerca bastante a las cuartas, quintas, sexta posición, Sí, pero vamos a ver si Begoña es capaz de defender esa posición. Colle un runner, Catuxa, cuidado. La deportista de Lumia que aprieta en esta última boya. Último paso por boya, recordábamos. Solo queda encarar meta. Vamos a ver si qué estrategias toma por Begoña, ¿no? Que es un poco más... No descartes a Sara, si atopa un runner, no descartes. Ojo que parece que se levanta el mar ahí en el fondo. Vamos a ver lo que sucede. Está aguantando muy bien Begoña, en todo caso. Está aguantando muy bien Begoña. Qué cansancio, xa a primeira hora da mañá. Que barbaridad. Prueba con prueba, vamos a ver lo que sucede. Non hai nin media ola, Samu. Non hai nada, No hay nada. Mío. Parece un balse de Portomouros este. Esto hay que tirar de brazo y... Isto non é Orzán, señores. Ten un decorado. Estamos en Porto de Mouros. É un embalse. Begoña que vuelve a tomar la delantera. Sí. Ojo que se levanta un poquito al mar, baja la proa. Que colleu un runner Sara, pero pequeniño. Inda queda bastante distancia. Qué bonita imagen de los dos Fen ahí luchando por esa primera posición. Begoña que parece que ahora se queda un poquito. Vamos a ver. Catuxa, ven por atrás con otro runner. Sara, xa decía antes, non se esquezan de Sara. Quedan 30 metros. Eu creo que isto vai gañar o Catuxa. Ojo. Recorden que ten que pasar esa final. Sí, Catuxa primeira do Umia, segunda Bego e terceira Sara. Pois primeira medallas. Espectacular la carrera, das tres. Espectacular. Qué buena carrera de cualquiera de las tres. Y ahora cuarta, vamos a ver, creo que se lo lleva Xiana, Xiana cuarta, quinta Aroa, sexta Candela do Sapo. Sí, señor. Vamos a ver si aquí en la séptima, aplicación... Uxía, perdón, sí. Sí. Oitava Iria Barreiro do Laracha. E ahora chega tamén a primeira deportista do Arteixo, a quinta do Sisca. Mira, tenemos aquí la eliminatoria anterior, los clasificados. Recordamos, es la eliminatoria juvenil masculina. Sí. Mateo Castelo, Yuc Pensado, Marcos García, Martín Taboada, Pedro Camaño, Samuel Dosil, Caetano... Miércoles, que se me cierra aquí todo el rato el rollo. Vamos a ver, Caetano Rodríguez, Gabriel Iglesias. Esos son los clasificados de la eliminatoria anterior y en breves instantes veremos toda la clasificación de, todo ese podium de la final, pero bueno, ya lo nombramos anteriormente. Correcto. Sabes o que temos, Samu? Temos unha repetición. Temos repe, Temos repe este final. A ver, que saquen aí... Mira, repe da saída. Esta foi a saída. Que importante. Mira, salía xusto a dereita de todo Catuxa. Sí, una situación... Begoña, fíxate. Sí, muy rápida. Situación privilegiada la de Catuxa para cerrar, o sea, para irse por dentro en la primera bolla. A primeira bolla, intentou uno. O sea, Catuxa sin medo ningún, Con moi de mera, intentou uno. Se metió por dentro. Pero Begoña pechou moi ben. Sí. E aquí quedou un pouco atada a elas, quizáis Sara, que tiña que igual abrirse un pouco máis vendo o que estaba pasando. Sí,
o abrir o frenar un poquito Abrir. para pasar pola proa por Eu dentro creo que abrir, de... Porque aí non tiña nada que perder abrindo un pouco, inda que fixera un metro máis. Iba, Supoño que exacto. dirá tamén David despois vendo isto. Iba a hacer metros de más, sí señor. Ahora, lo que no vi fue... Mira, este mira, final. mira. Qué final. Qué final. Nah, ten moi boa técnica Catuxa, notase que ven deste deporte. E aquí Begoña mira para ela, pero imposible. Nada, pois primeira victoria para Catuxa, que debuta neste campeonato galego. Pois primeira proba, primeiro ouro. Sí señor. A ti foi o mesmo cando empezaste neste deporte. Bueno. Corriche o primeiro día, pamba. Bueno, E de repente di teu pai, aí vai, pero este rapaz corre. a mí, bueno, el sprint no era lo mío, pero las banderas se me daban un Banderas, poco sí. mejor. Eran categorías inferiores, también hay que recordar. Y bueno, a mí me impresionó ver la evolución que tuvo el deporte en 4 años vista. O sea, desde Sí. que yo empecé hasta el día de hoy estoy viendo tremendos bicharracos En en praia, arena, dis, ¿no? sí, en playa, tremendos bicharracos en area, tremendos bicharracos en auga. Sí. Xente que xa empeza a especializarse moito no que ven sendo as augas abertas, o sea, o noso deporte na praia. Sí. E bueno, estáse notando un mogollón no nivel que está vendo, non? Dinos, Carmen, Cores, aquí non se ve a competición. Non sei se o di porque houve algún corte ou algo. Queremos que non, en todo caso, que nos comenta agora se se pode ver ben xa. Decías ti, claro, de 4 anos para aquí, é que desde fai 4 anos para aquí, tanto o Sisca como o Arteixo quedaron varias veces campeóns de España, juvenil e junior en praia. En praia, quedastes. Juvenil, Quedastes. junior, e o ano pasado En praia. quedamos os Isca terceiros e o Arteixo cuartos en praia tamén. Por un punto, cando fora dun punto? En absoluto, o ano pasado. Un punto, O ano pasado, un punto foi o que nos diferenciou. Vamos a ver punto. ahora Final esta junior masculina. Final junior. Que poucos, non? O sea, 11. 11, sí señor, 11 deportistas que van a estar nesta final. Iago Lagos, del Sapo, Roy Paz, de Lumia, Nuno Lorenzo del Salvar, Álvaro Lavandeira del Sisca, Miguel Salorio del Sal, Luis Negreira del Sal, Juan Martín Rodríguez del Sal, Andrés Carballeda de la Estrada, Brais Pensado del Sisca, Santiago Miguens del Salvar y Mario Chacón del Salvar. Uf, sale con moita forza. Eu creo que Cheicon, Cheicon. Sí, O que Chacón. pasa é que Chacón volveu a medrar e eu vexo de ano en ano e esa espalda non me parecía del, pero saliu moi ben tamén Brais. No, Chacón é de atrás, Chacón é este. Chacón, sí. Entón, este do Salvar ten que ser Nuno. Nuno, pero xa medrou tanto Nuno. Buf. Pero xa era un meniño. Nuno. Sí, é Nuno. El menor de los Lorenzo, mi madre, ¿cómo anda? Situación de carrera, señores. Nuno Lorenzo, Brais Pensado. Vemos a Mario pegándose Mario ahí a pegándose. la olita de Brais. Santi Miguens Santi do Arteixo. Santi Míguez pegándose a la ola tamén de su compañero. Eu creo que Salorio debe ser, o da esquerda, non? Ui, tiveron problemas aí Chacón e Miguens. Eu creo que este é Salorio, máis que nada polo bañador. Pero estamos un pouco lonxe. Eso sí, primeiro, Nuno. Vamos a ver lo que sucede en este primer paso por boya. Mario que pasa muy pegado. ¡Uy! Ui, cuidado. Miguens que casi sale por fuera de la boya. Sexto, ven moi ben tamén Roy, do Umia. Moi ben. Intentando achegarse a ese grupo. Vamos a ver ahora Brais que fai. Brais que quiere non romper, pecha, pero Brais non pecha. Mira, Brais é riquiño nestas cousas, eh? Se fora outro aí, decía, perdona. O pasa que aí sí que quedou un poquinho parado Nuno e agora pois ten que ser, non? Eu creo que sí que decíanos Carmen aquí no chat que foi ao principio, vale. Xa todo ben na retransmisión, alegrámonos. Yo creo que es Salorio ese. É Salorio, sí. Está vindo por la moi forma ben, de remar. Sí. Uf, Brais que quiere desmarcarse ahora de Nuno. No, Brais ten moito final, Brais, depois falaremos con el tamén. Leva unha temporada espectacular. Leva kilómetros xa, Sí, en señor. Nova Zelanda, ahora en Francia, competindo en Italia tamén, despois xa nos contará. E ahora sí, pegou cambio de ritmo. E hasta luego, Mari Carmen, Samu. Hasta Sí. luego. Sí, Y- lo van a tener muy difícil tanto Salorio como Nuno. Creo que nos está pagando un pouco Sí, a la tolear ao salida. principio, non? Sí. Pero bueno, aquí, como di outro, venimos a jugar, non? Sí, pues recordamos que va por delante de gente Chacón. gente tan buena como Mario Chacón. Uy, Mario Chacón que Pues quiere cuidado. romper ahora. Nada. Ten sorte sempre, Cheicon, Ese runnerciño, pois vai a gañar Brais, Brais. Il Dimoni. 1 de 1. Non vai ser a última, No Creo que non.
Vence Dimoni. Y vamos a ver, Salorio, cuidado, porque vai a reter a segunda posición, pero por pouco que fai? Que fai, Chacón? Madre mía, Pois madre mía. Chacón. Nuno, Chacón, Nuno, para mí Nuno. Pois non teño ni idea. Uf, Pois non teño ni idea. para mí creo que entra la prueba de Nuno por delante, pero bueno, veremos pronto en la Entra- aplicación. sí, sí. Entra Miguens quinto en e Roy pruebas. sexto moi ben tamén. No, isto é literalmente fotofinish e veremos. Sí, 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 sí. Non sei se temos repetición desta chegada, porque da chegada sobre todo de Cheikon. Cheikon que sempre ten, Mario Chacón, o mediano Chacón, que sempre ten ese final así explosivísimo. Sí. Non? Ao principio igual non se coloca todo ben que quere, non ten a mellor salida do mundo, pero sempre está aí pelexando, eh? Mira, esta é a saída, fíxate na parte central os protagonistas, e fíxate que rápido sae por aquí, cuarta dereita, Nuno. Fíxate, pimba. Sí, Mira. Nuno, qué salidón tiene. Moi rápido, máis rápido que Bryce incluso, que tamén Sí, sale por sí, outro sí, lado. sí, sí. Aquí Nuno Sí. aguantaba. Yo Nuno- creo que Bryce tamén contemporizou un pouco, ¿no? Sí, yo creo que Bryce fue a ver hasta dónde llegaba Nuno, a ver hasta dónde estaba dispuesto a dar para después poder romper. Y vemos aquí a Miguens que pega con la boya bastante duro, a ver, Tivo sorte. tuvo bastante suerte de que la boya se le fuera hacia la derecha y no hacia la izquierda. Y bueno, ahora aquí ya vemos cómo rompe Bryce y después ya todo el resto es... Sí, pero mira a distancia que tiña, Ya vemos. iba cuarto Mario, con bastante distancia. Lo que pasa es que estas distancias son distancias de runner, ¿no? Sí, Mario, Mario. Mario con bastante buen final, Sí. pasando muy cerca de Nuno que le quitaba una ventaja de casi barco y medio. Pero bueno, así es la carrera con esquí. Vemos que con los esquís es mucho más simple coger un runner que con Sí. embarcaciones más pequeñas, o sea, que con embarcaciones no, pero bueno, que con las tablas o a nado. Entonces, bueno, vemos ahí ese Fácil, Bryce fácil, llegando muy fácil. Es muy ben Salorio tamén, eh? Sí. Ollo con Salorio. Creo que vamos a ir a final juvenil femenina, que é a que nos quedaba. Pode ser? Pues parece ser. Sí. Sí, señor. Veo allí a las juveniles preparadas. Mientras tanto, vamos a ver cómo quedó el tema este de Mario Nuno, ¿eh? Que está Sí. resolviendo ahí los árbitros. Mario Nuno, Nuno Mario. Dos compañeros del Arteixo que están viendo ahí el veredicto final. Pois, sí, cara de sí, preocupación. Non sei se non vimos a repe diso, vímola, pero bueno, non, quero decir, non distinguimos, eu non sou capaz de distinguir quen quedou terceiro. Quizáis, por medio pelo de corpo, aí estamos, compañeros, non é fácil, eh? Yo diría que fue Nuno, pero vamos a ver lo que decide el equipo arbitral que estaban más cerca y son los que realmente entienden de esto. Sí. Non é nada fácil. Estamos revisando las grabaciones. Y para mí, sí, efectivamente, fue Nuno. Nuno. Sí. Qué ojo. Qué Señor, buenas ¿cómo estás? imágenes. Qué buenas imágenes de RS Pro Video para darme a mí Como se nota que eres árbitro, alas. Bueno, hombre, lo intentamos. Árbitro en pruebas, árbitro en pruebas. No, me xa tes experiencia, non? Algunas sí, pero bueno, siempre hay que seguir aprendiendo ahí a tope. Sobre todo en un deporte tan multidisciplinar como es este. Vemos ahora a los juveniles Juvenil, entrando en acción. Funciona cheo a aplicación? Vamos a ver, tenía aquí unos problemas ahora. Vamos a ver si soy capaz de entrar Sí, bien. teño eu, se queres. Vou Sí, dicindo, mira, na veña, va. calle 1 vai a correr Lucía Buceta Dumia, na 2 Noa Rodríguez, isto é de esquerda a dereita, vale? Están vendo vostedes na imaxe. Na 2 decíamos Noa Rodríguez do Sisca, na 3 Lía Parga do Laracha, na 4 Marta Iris do Sisca, na 5 Anuska Casal do Sapo, na 6 Xaila Rodríguez do Laracha, na 7 Ofelia Barreiro do Sapo, na 8 Icía Velasco do Sisca, na 9 Mariña Cores do Vila García, na 10 Nerea Lagos do Sapo, na 11 Aldara Molinelli, na 12 Daniela Gesto do Salvar, na 13 Sofía Mata do Laracha, na 14 Carmen Martel do Salvar, na 15 Xiana Caso Dumia, na 16 Victoria Bello do Salvar. Final esquí juvenil femenina, Samu. Sí, señor. Vemos ahí ya las primeras posiciones del Salvar de la deportista Aldara Molinelli. Pero discúlpame, Aldara, yo con los apellidos así un poco de fuera no... De fuera sigues ti. Molinelli. Bueno, sí. Molinelli no es payaso Rodríguez, ¿eh? Molinelli. Puede ser de Carballo perfectamente. Sí. Molinelli. Sí, bueno, si Colferay es de Carballo, Claro. Molinelli puede ser de Carballo perfectamente, Oye, sí. Colferé vai correr mañá. Sí, Vamos traballando. efectivamente. Porque bueno, eso é xente maior, tens que traballar. Estamos todos traballando, pero bueno, facemos o que podemos. Ti vas vir 3 días para aquí sin traballar. Hombre, tamén os pedín. Pedín Amigo. aí os días para poder estar aquí. Pero non vas a Noja. No, vou. Vas tamén? Sí. Pero cantos días dan? Home, Moi ben, Carballo. Despois vou a traballar seguido 2 meses, pero bueno. Pero moi ben, aí o servicio de socorristas de Carballo.
Dos fines de semana aí. Estamos a tope. Bueno, a verdade que sí que... Bueno, intentámoslo. Aldara Molinelli. Sí. Gracias. Joder, Monteagudo, qué bien estás, coño. Teño días. Cuidado aí co esquí. Aldara que es muy buena también en pruebas de arena, ¿eh? Sí. Yo la vi muy fuerte, vamos a ver si nos da más sorpresas que esta en el esquí, pero lo vemos muy potente, ahí adelante de todo, marcando ritmo. E por detrás ven Ofelia do Sapo. Efectivamente. E eu creo que alguén do Vila García. Estamos vendo. Ui! Oi, vai! Pois dinlle mala sorte, creo. Sí. Porque foi Sí. dicilo, non sei se era Mariña. Uf, Ten que ir marcha atrás. se coló por fuera. Sí. Y ahora vemos que reorganiza todo ese grupete Sí. de atrás, la acaba de reorganizar ella, ¿eh? Literalmente. Vamos a ver qué sucede porque me parece que la deportista del UMIA puede ser. Sí. Se abre bastante. Vamos a ver si eso no le penaliza mucho. Sí, está collendo ahora, pois é unha pena. Non sabemos, desde aquí non vemos ben. Eu penso que era Mariña Cores, pero non vemos ben. E atención a Ofelia que ven intentando coller a Estela, Ofelia que vemos que tuvo bastante suerte con ese traspiés de su compañera para poder asegurarse ese segundo puesto. Vemos que hay casi 4 barcos de diferencia entre Ofelia y la tercera posición. Sí, que a Pelexa está na terceira aquí. Está acabando moi ben Aldara. Pero bueno, ese runner, Samu Serrunner. Cuidado. Ese mini runner. Muy mini, pero estamos desechando que haya algo, aquí non hai absolutamente nada. Dios mío. Queremos gritar, pero que non pase el esto mar en nos Razo deje. en setembro, que entón non vou, Yo en Razo me gustaría la verdad que entrara un poquito de mar para que sea un campeonato espectacular. Para que la gente sepa lo que es. Para que la gente, exacto. Para que la gente sepa lo que es, Sí. lo que es lo bueno, decía otro, ¿no? Bueno, pues está intentado hasta a final deportista do Sapo, pero isto vai ser para Barteixo. Efectivamente. Y se lo lleva Aldara. Barteixo, Sapo, vamos a ver Y la tercera Ofelia. posición. Sí, yo creo que aquí es donde hay la pelea, pero vemos desmarcada a la deportista del Sal. Non vexo. Estamos No, moi lonxe, pero creo que sí. Creo que sí, ¿no? Pues Sí. sí, efectivamente. Iria. Non? ¿Iria? No. Non Iria, non creo que no. Era Shaila, no? Shaila me cuadra más. No, creo que non vi. Shaila me cuadra más. Ahora veñen o chegan o resto, a ver si yo ahora. Sí, ahora podemos en breves comentar instantes aquí. lo veremos. Estamos nunha aplicación aquí en probas, pero penso que imos a poder ver. Inda camino me vai. A ti está cheindo. Le cuesta bastante actualizar, pero bueno, vamos yendo, poquito a poquito. Hay que tener paciencia que acaba de nacer ayer, Sí. como quien En todo dice. caso, eu creo que na páxina da Fesga sí que podemos ir vendo tamén, non? Sí, efectivamente. Igual estou falando mira. moi rápido Espera, a ver si entro en final. Será que estou falando moi rápido, igual non tal, porque bueno. Este campeonato aínda boé, pero mañá o certo é que é todo un reto para a Fesga, porque lembren, vamos a ver 3 campeonatos a vez, a final o desenlace do Juvenil Junior pola mañá, na mentres xa do absoluto tamén do infantil. Eso requiere un número de persoas descomunal. Sí, a nivel logístico es algo que sin precedentes, ¿no? Primera posición parece ser para Aldara, segunda posición para Ofelia E a ver se y vemos creo que sí, Shaila, ¿eh? Sí. 72. Creo que sí. Pues moi ben, Shaila, de Shaila. primeiro ano, me parece, Shaila, sí. Sí, el año pasado coincidía con ella en la categoría cadete. Moi ben, La Shaila. veríamos en la categoría cadete y ahora dándolo todo E aquí. cuarta... Noa Rodríguez, puede ser. Sí. Noa Rodríguez, Iciar Piz- Velasco, Piscineira, pero está en todo. subcampeona de España en Soco qué y cuarta en esquí. Sexta vai ser Nerea Lagos do Sapo. Vemos las deportistas de Sapo muy fuertes en Sí, esquí, sí. ¿eh? Sí, Bueno, señor. xa foron campeóns, Está xa haciendo- foron campeóns cadetes galegos ano pasado. Está haciendo un trabajazo ben posta ahí con las pruebas de agua. Sí. A ver, campeonato galego. Eu creo que os resultados os vamos a poder ver aquí. Na web da Fesga non están, así que non dixen nada. Como de outro, Rafa Borra. Vamos a ver si nos lo actualiza en la aplicación Sí. y podemos verlo. Pero bueno, o que Pero sí que está claro é Es el Aldara, podium, sí, señor. Ofelia e Shaila, ouro, prata e bronce da categoría xuvenil feminina.
imos ir xa co relevo. Novo relevo, Samu. Sí, señor. Tengo... Gústache? No me hagas hablar, Rubén, no me hagas hablar. Non che encanta, non? No me hagas hablar. Non che encanta. No me encanta mucho. Me da hasta un poco de pena que entrara este relevo antes que un mixto de Spring, que me gustaría... Un mixto de Spring. Que me gustaría verlo, sí. Ti pides moito. Antes de yo dejar este deporte, antes de que yo me haga máster, necesitamos un mixto de Spring. Cuidado que po ano, por certo, novidades. Temos moitas novidades. Po ano... no, primeiro vamos que final masculina, perdón. Digo, pero ano vai haber categoría de máis 25 máster. Estás máis cerca deso que outra cousa. Vaya. Pero ti máster arrasas. Vamos a ver esta final, señoras e señores. 100%? 100%? A final, sí, ten que ser a No, final. 100% me refiero a... Sí, o de categoría 25-29, sí. Ojo. Sí, está ben, eu creo que, a ver, hai moita xente aí que se queda descolgada entre os 23, 24 e os 30, eu creo que está ben. 20 sí que non o vexo, como unha natación, pero 25 pareceme razonable para conectar a xente, está guai. Ojo. Que salite de Yuk, que lo vemos aí tomando la delantera, Pois, mientras tanto vamos a ir... Dígoche, aparte de Yuk está Mateo Cerviño, Caetano Rodríguez, Samu Dosín, Mateo Fraga, Martín Taboada, Sergio Rodríguez, Carlos Abella, Mateo Castelo, Xavi Alcalde, Yuk Pensado, Marcos García, César Beira, Pedro Camaño, Damián Laje, Unai Queijas, Gabriel Iglesias. Encántame Yuk, porque é desas persoas que podes ver a súa progresión desde Alevín, e é impresionante, Sí, señor. impresionante. Los hermanos Pensado que están arrasando en esta prueba hasta el momento. Sí. Vemos ya casi una diferencia de un barco entre el deportista del Sisca y el deportista del Sasa. Yuk está collendo un pouco o que lle faltaba, non? Que era un pouco pues, ese crecemento, medrar Corpo, un poquinho, exacto. Bueno, sí, dito rápidamente, corpo. Sí, Corpo. faltaballe peito, peito. faltaballe pois coller aí un pouco de masa muscular e creo que xa está collendo e estáse notando. Sí. E por certo, en segunda posición, moi ben, está aguantando, este caso creo que é, dixo xa agora mismo, Beira, non? Eu creo que é César Beira do Sasa e terceiro Mateo Castelo, si non me equivoco. Mateo Castelo, Don Maciu Castelo. Bueno, pois que va entre, o sea, está justo detrás de su ex equipo y de su equipo actual. Vamos a ver si es capaz de desmarcarse por delante de ellos, quizá rompiendo un poco el ritmo ahora de cara al paso por Boyas. E por detrás ollo que veñen tamén Ben Rodríguez do Arteixo, eu creo que do Laracha e Pedriño Camaño. Bueno, espérate, Samu, que Beira ten algo máis que decir aquí, nesa Sí, segunda señor. posición. Está mirando xa algún runner Yuk, pero hoxe non é día de mirar para atrás porque non hai nada. Nada. Non vai haber nada. Yugo acostumbrado a un mar más ajetreado. Por decirlo de alguma maneira, non? Bueno, está aguantando ben Yuk, Sí, señor. Estánse escapando e por detrás tamén se clarifica a terceira posición. Castelo ten pinta de que runners mediante ninguén lle vai quitar esa terceira posición, aí o vemos. E depois a pelexa pola cuarta sí que máis aberta, Samu. Sí, señor. Tenemos al deportista de Villa García, a Pedro Camaño del Sal, el... Uf. Marcos, Pedro Igual lo estoy viendo yo mal, pero Sergio Rodríguez. ¿puede ser que sea el Sanxenxo? Sí, Sergio Rodríguez, sí. Familia de deportistas, Sergio Rodríguez. Xa se lle nota tamén, bueno, Yuk. Cuidado con ese, pero cuidado con ese runner. Yuk mirando para atrás que está Cuidado con ese runner. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Pois ata logo, boas tardes. Final apretadísima, vai gañar Beira, Yuk, Beira. ¡Qué barbaridad! Pois quero facer unha camiseta. Un runner te cambia la vida. Buf. Camiseta, un runner te cambia la vida. ¿Cómo debe estar ahora mismo Yuk? Yuk cabreado, ¿no? Que miraba para el lado contrario. Miraba para el lado que no era, miraba para la izquierda, volvía a mirar para la izquierda, decía, por aquí no viene nadie, Pues y Beira que aparece de la nada. Creo que tamén aprendizaxe iso, Sí, creo señor. que primeiro que iba a comentar o Mister, ¿verdad? Qué barbaridad. Beira que aparece de la nada Sí. para llevarse esa primera posición. Qué barbaridad. Para quitarse el sombrero, Rubén. Sí, moi ben. E terceiro Castelo. E agora chegan os demais, agora iremos dicindo o resto das posicións. Vamos a ver si vamos teniendo perdona, esto actualizado. Dinos Nacho, case non se escoita. Bueno, imos yo comentar aos compañeros de Res Pro Vídeo. Gracias por tal. Tamén di Leo Penida aí no chat, dale salvar. Señoras e señores, imos aproveitar. Imos a baixarse, cada tamén a baixa agora nun ratiño. Samu aí con protagonistas.
Pero mentras se preparan os esquís para o relevo de esquí, imos a publicidade. 4 minutiños. Vemos a rebe primeiro, sí, correcto. Esa rebe hai que vela. A de Beira he pensado. Uf, qué barbaridad. Sí. Qué barbaridad lo que acaba de hacer Beira. Como... Qué listo, ¿no? Sí, aparte fíxate que... Qué listo que se metió por dentro y dijo, estoy aquí, pero estoy aquí para ganar. Mira, Yuk dominó toda a prova desde o principio. Sí. Aquí levaba medio barco. Pero claro, este deporte, aparte de ser moi forte, ser moi bo, tamén é ter un pouco de sorte. Uf, qué barbaridad. Sí, gañou ben Beira. Yo no sabría decir si fue suerte o fue tener un ojo campal, Porque... Ollo que terceiro, cuarto, vamos a ver. Sí, ahora estamos vendo. Primeiro campeón galego. Qué ojo. Yo la verdad es que con este tipo de jugadas me quito el sombrero. Cómo fue capaz de bajar la proa en ese runner, cómo fue capaz de seguir duro y sobre todo de apretar los dientes cuando parecía que ya estaba todo terminado, ¿no? E apretou aí tamén, apretou Yuk cando veu literalmente ao seu lado. Pero quizás un poco tarde para la apretada de Yuk, quizá podía haber sido... Sí. Sí, nos vamos a publicidad. 5 minutos, volvemos agora en nada con relevo de esquí. Non se vayan ata agora. Sí, señor. Tiña estado vostede algunha outra vez no oeste? Non sabía que isto fose o oeste. Bueno, é o noroeste. Sirvolle algo de beber. O de sempre. Pero se é a primeira vez que ven aquí. Tiña escoitado que nesta cidade ninguén é forasteiro. E dígame unha cousa. Ten algo por aquí que se poida comer? Tortilla, peixe, carne, pementos de padrón, empanada, polvo e marisco. Os 7 magníficos. Podo facerlle outra pregunta? Aquí as preguntas normalmente facémolas nós. Pero dispare. Escoitara que os coruñeses adoitan ser xente hospitalaria. No noroeste dicimos... depende. Xa vin a Torre de Hércules. Tamén vin a Praza de María Pita, o Castelo de San Antón, a Praia de Riazor, a Praia de Orzán, o Aquarium, o Cascovello, as Galerías da Mariña, o Miradoiro de San Pedro, a Rosa dos Ventos, o Coliseum, o Estadio... Iso é todo o que pode ofrecerme esta cidade. Pois aínda lle queda por ver o máis importante. Benvido a Coruña. Entón, cantos días vai quedar por aquí, amigo? Depende.
Dende tempos inmemoriais, o ser humano mirou os ceos con fascinación, construindo observatorios eternos e gravando nas rochas os camiños das estrelas, as vías que nos conectan co cosmos. No confín de Europa, ao que os romanos chamaron Finis Terrae, contemplamos os últimos raios de sol do continente. Solpores que son verdadeiros iconos turísticos e paisaxísticos da nosa terra. Nos xeodestinos da provincia da Coruña, certificados como destinos Starlight, Costa da Morte e as mariñas coruñesas e terras do Mandeo, os ceos aínda son un tesouro vivo. Aquí, a natureza convídanos a unirnos á súa espiritualidade, gozando de paisaxes que inspiran paz e asombro. En agosto do 2026, na provincia da Coruña, viviremos un fenómeno único, un eclipse total de sol coincidindo co comezo do atardecer. 2 ocasos seguidos. O primeiro será o do eclipse total de sol. O segundo será o máxico solpor natural destas terras. Este vai ser o único lugar en Europa onde se poida contemplar esta maxia astral en centos de anos. Ven contemplar este fenómeno único na vida do eclipse total. Percorre os camiños das estrelas e goza dos últimos raios de sol desde as nosas praias, cabos e promontorios. Únete á espiritualidade das nosas paisaxes e descubre a maxia da nosa natureza. No 2026, na provincia da Coruña, o sol ocultarase 2 veces no mesmo atardecer. Non faltes. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Calidade. 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 Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Volvemos dende Coruña co relevo de esquí. Temos aí abaixo a ver se copia ben, porque hai moita xente polo medio. O noso compañeiro Samu Quintela. Samu, Hola, buenas. andas por aí, perfectamente te escoitamos. Que tal o ambiente por aí? Aquí estamos, aquí los ambientes listos para empezar este relevo con esquí. Recordamos una prueba nueva, una prueba que, bueno, vamos viendo cómo se va desarrollando, nueva para los deportistas, nueva para los árbitros. Vamos a ver, tengo muchas ganas de ver esta prueba. Decíamos que tenía sentimientos encontrados ante respecto a la misma, pero bueno, con ilusión, ¿no? Todo lo que sea salvamento, super guay. Pois imos a ver esa proba. Creo que imos empezar pola categoría xuvenil femenina. Aquí estamos vendo ahora en pantalla. Van a correr 1, 2, 3, 4, 5, 6 clubes: o Siscaumia, o Laracha, o Arteixo, Vila García e o Sapo. Samu, ti calquer protagonista que teñas por aí, por suposto micro aberto, e calquera cuestión que vayas vendo, digamos aí en el meollo, vasnos contando. Sí, efectivamente.
Vamos a ver si podemos adaptar. Dinos Alex López, ya van con retraso, ¿no? O relevo era para comenzar a las 10:30, son as 10:38, sí, van 8 minutiños de retraso según a previsión. Pero bueno, imos indo, xa vai a comenzar agora. Samu está intentando buscar un sitio. Sí, aquí estamos. Estamos buscando aquí al campeón de la categoría junior masculina de esquí, a ver si quiere hablar con nosotros. Perfecto. A un tal Dimoni. Tiñelo sentado, tens que facelo levantar, Samu. Eso non se fai. Bueno, vamos ya con el protagonista. No. Dalle, Samu. Espera, que no se copia bien. Vale, Sí. Estamos ya aquí con el protagonista. Esquí junior masculino, Bryce Pensado. Cuéntanos, ¿qué tal fue esta carrera? Non se escoita. Ai, que pena. Non se escoita, vamos a intentar arreglarlo. Samu, non te vayas de aí. Espera, Samu, non te vayas. Vamos a intentar arreglarlo mentras. Vamos a intentar arreglarlo. Penso que xa arrancou. Sí, xa arrancou esta primeira proba. Primeiro relevo juvenil masculino. Samu, agora sí, ¿eh? Hola. Sí, ahora, perfecto. ahora sí. Seguimos aquí Cando con... queiras. Hola, seguimos aquí con Bryce Pensado. Sí. Dale. Primera posición de esta carrera con esquí junior masculina. Cuéntanos, ¿cómo fue la carrera? Pues desde el principio dieron la salida ahí en un momento donde había una horita. Bueno, pues se podía haber dado en el momento de plato, pero bueno, salió todo bien. La gente salió muy potente, la verdad. Y nada, a disfrutarlo, salió todo correcto. Unas condiciones que, bueno, se esperaba un poquito más de olas, pero sigue siendo Orzán, mar abierto. Y a disfrutarlo como siempre. Te veíamos seguir aguantando a Nuno durante la carrera. ¿En algún momento viste que se te podía escapar o ibas controlando detrás de él? Sí, al final lo que hace el otro no puedes nunca controlar al 100%, siempre puedes meter una apretada, pero buscamos pegarnos a su ola y controlar al máximo posible, seguir a su ritmo y después intentar apretar al final. El otro día te veíamos compitiendo en Hossegor, en la Show Partner Series, en el World Ocean Series. Cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia? Sí que las condiciones fueron de... Nada, estamos tendo problemas, nada, seguimos ahora un ratiño cando vemos que se cae unha das deportistas. A situación de carreira están vendo agora o Arteixo en primeira posición, o Sapo en segunda, o Sisca en terceira. Tiñamos aí problemas con esa conexión, con esa entrevista con Bryce Pensado, a ver se podemos recuperarla despois. Recorden este relevo de tres postas de esquí, relevo novo, como decía antes Samu Quintela, neste campeonato galego aquí en Orzán, na praia de Orzán, unha praia magnífica, praia maravillosa, que nos acolle de novo un ano máis a este campeonato galego. Volve Samu, imos a intentar arreglar ese problemas que temos. Non é problema debe ser outro problema, Samu, porque ahora sí que estabas preto. A ver se podemos solucionar despois, porque estaba moi interesante o que te estaba contando Bryce. Sí, la verdad es que sí, me quedé con ganas de escuchar sobre Hossegor, escuchar historias y anécdotas de allí, sobre todo veíamos podiums españoles, Lola Caballero, Marcos Antón. Bueno, pues tenía la verdad curiosidad por saber lo que había sucedido, pero bueno, mientras tanto vamos viendo este relevo con esquí. Esta primera edición de este relevo con esquí juvenil femenino. Chegando tanto Arteixo como Sapora, teñen que sair, correr. A ver esa transición, Ofelia, que parece que se queda un poquito atrás.
teñen que correr esos metros que son fastidiados sempre e darlle a man ou tocarlle o corpo a segunda relevista. Vimos ver agora, fíxense. Pimba! Arranca xa o Arteixo. Quizáis Samu aquí tamén o principal equipo protagonista. Ahora ven o Laracha, Vila García. Sí, señor. Bueno, vamos a ver esta primeira posta. E xa vemos aí a situación de carreira que se abre un poquinho máis. Arteixo en primeira posición, Sapo en segunda. E ven agora o Sisca, Samu, que lonxe se ven aí as bollas, mi madriña, ainda lá ao fondo. Sí, señor. Sisca, Noah Rodríguez, que quedaba Sí. en cuarta posición. Vamos a ver si es capaz de romper y meterse delante de la deportista del Sapo. Eu penso que sí. Agora, como di outro no libro, Uy, vemos, tería que sí, abriuse un pouco. se abrió agora. bastante la deportista al Sí. salvar, bastante, como decía, brusco, ¿no? Non sei se terá algún problema Con el timón. co timón. Veremos. Veremos ahora en ese paso por boya, vemos ya esas boyas ahí en el fondo. Recordamos, hay que dar la vuelta por la izquierda a derecha las 3 boyas naranjas para completar el recorrido. Por certo, poucos comentarios aínda no chat, moita xente véndonos, pero poucos comentarios. Quero saber dende onde nos están vendo hoxe. Seguramente algúns de no traballo, eso non o podo dicir. Pero bueno, xa hai moita xente de vacacións tamén, Samu, xa estamos a 10 de xullo. Típico fin de semana tamén de festivais. Hai festivais en todos os lados. ¿De onde están a xente véndonos? Si nos están viendo desde el trabajo, pongan 2 emoticonos de risa y Correcto. sabremos que nos ven desde el trabajo. Correcto. Fagan a señal, póñanos a señal. Contenos a quen están vendo, de onde están vendo, que lle está parecendo esta primeira parte de material de esquí do Campeonato Galego Juvenil Junior aquí en Coruña. Mientras vemos esa... Cae o Sapo. Uy, la deportista del Sapo que parece que tiene problemas en ese paso por bollo. Vamos a ver si es capaz de subirse rápido. Mientras tanto, la deportista del Sisca que lo pasa por fuera. Y parece que el gap se va haciendo cada vez más pequeño de cara a la primera posición. ¿Qué o gap? Gap, espacio, intervalo entre... My God, Dios mío, xa non sabía, Samu. Sempre aprendo cosas contigo. Es que dimos así, ¿qué o gap? Encántame eso, sí, señor. Bueno, O espacio entre un deportista e outro. Gap Chámalle es un espacio, sí. Bueno, vale, no, a partir de ahora, no sabía. No sabía ni no, nada. igual me estoy... Le diste mucho bombo, igual me estoy columpiando y de repente viene uno estudiando filología inglesa y me dice, campeón. No, es que o faga que temos aquí o tal. Ollo, Enrique Gago, mándanos emoticonos. Saúdos, Enrique. Grande. Pero ten cuidado. Grande, nadie se va a enterar. Ten cuidado. Tu secreto está salvo con nosotros. Sí, ten cuidado. Ten cuidado, Enrique, que Mira pasa por aí o jefe. Mira de vez en cuando para atrás, Sí, por cuidado, si acaso. Cuidado. Bueno, un montón de xente, vendo este campeonato galego pola mañá. Eu que sigo aquí con problemas de que non entendo ben a aplicación esta que temos que contarlles. Estamos probando la aplicación, Rubén. Sí. Nadie nace aprendido. Nadie nace aprendido. Vale, pero sí que temos aquí os resultados da prova anterior. Mira, gañaba César Beira en categoría juvenil masculina, perdón. Segundo era Yuc, tercero era Mateo, cuarto era Sergio Rodríguez, quinto Marcos García, sexto Damilaje, séptimo Unai Queijas e oitavo Mateo Cerviño García. Dende la Aracha, di Vanessa, ánimo sale, di Enrique, currando, pero disfrutando estes pedazo de comentaristas. Un abrazo, Enrique, gran máster, do Sada. Vendo os seus tamén, aí vemos. Bueno, difícil que se lle escape isto Arteixo. Sí, tirando a Aldara, ademais, a ojo. campeona galega hai uns minutos, complicado. Esa entrada encántame, Samu, esa manera de entrar, Sí, que señor. nunca consigo, pero... Es cuanto menos difícil, hay que irla perfeccionando y también tener en cuenta el entorno en el que estás, ¿no? Si tiene olas, si no las tiene, Sí, claro. cómo está el mar, cómo está el viento. Pero bueno, vemos a Aldara que tiene muy perfeccionada esa técnica. Mientras Sí. tanto vamos viendo la transición del Sapo, creo que es Nerea la que se va a tirar ahora a la última posta de este relevo con esquí. Vamos a ver, Marta Iris. Mira, Me faría unha machadaza, se consiga chegarse a Aldara. qué barbaridad. Marta Iris, que la veíamos en primera posición en el Campeonato de España en Soco. Vamos a ver si en esquí también puede decir algo y puede plantarse.
Mientras tanto, bueno, vemos Vilagarcía, esas... sí. Esa Vila García, vemos esas 3 primeras posiciones bastante asentadas. Vamos a ver lo que sucede, ¿no? Relevo este novo, de nova aplicación, que xa se estivo vendo tamén, por exemplo, no Campeonato de España Master. Relevo rápido, por aquí máis ou menos agora. Este relevo allá nos quería velo eu, Samu. Pero ahora mismo, máis ou menos, todos os clubes teñen, cando mínimo 3 deportistas que saben montar. Xa non digo que sexan moi bons, Sí, como lle pasa, por exemplo, ao Arteixo, que supoño que terá Sí. problema neste relevo. efectivamente. A que 3 meter? Sí, Ou o Sisca, incluso, tamén. tuvimos oportunidad de competir contra ellos en el relevo. Tienen un relevo A y un relevo B. Cuando lo tiran, que podrían ser perfectamente el A, el B y el B, la A. Primero y segundo, claro. Sí, efectivamente. Bueno, tiene un relevo muy bueno el Arteixo. El Sisca también tiene un relevo bastante bueno. Pero bueno, comentabas antes del máster. ¿Puedes contarnos algo del máster? ¿Qué tal fue por allá? Bueno, un pouco longo. O certo que un pouco longo. Por qué? Sobre todo por la cuestión de das 3 probas novas, non? Un campeonato máster, un campeonato con moito auxe, con maior auxe cada vez máis, había case 300 persoas, e tendo en conta que se quería fazer en día medio, máis tendo en conta que había 3 probas novas, pois xa te podes imaginar. Pero ben, a praia de Loredo, a verdade é que é unha praia espectacular, eu non estivera nunca. Estivo un día tamén como aquí, 0 olas, Sí. sorprendentemente, e sí que se fixo todo, bueno, pois bastante rápido, verdad que un equipo tamén de RFS espectacular. Que pasa? Que é un debate que tamén podemos dar aquí, por certo, que se pode tamén poden tamén comentar vostedes desde o chat. Nos todos os debates que damos aquí están abertos para vostedes. O debate de facer todas as probas. Eu vin a masters que facían literalmente a moitos, non che falo de 40 ou 50, todas as probas, todo o día, todos os días. Hablas desde la experiencia de un velocista, ¿no? No, falo de experiencia desde o bar, que me Desde- gusta ver desde este o bar, deporte, desde o bar. pero digo, claro, a xente acababa reventada, e iso chocaba con que había que facer todas as probas, había que correr, porque a organización decía, non podemos esperar 5 minutos porque temos que seguir. Sí. E entón, sí que houve ese debate. Para mí o debate está resolto no momento no que, para non vai a ser, pero algunha vez terá que ser, haberá que restringir probas. Porque se vai haber 400 masters que queren facer as 6 probas máis os 6 relevos, ou nos vamos a 3 días, ou se se quere facer todo nun día, pois evidentemente iso hai que darlle unha volta. Aquí, aínda non, en Juvenil e Junior, pero nun campeonato de España, Juvenil e Junior, cuidado, porque son 3 días, pero que 3 días tamén, Lo veremos. Ti estuveches tamén en algún. Sí. 11 horas ao día, ben. Sí, señor. Lo veremos próximamente. Mientras tanto vamos viendo la deportista del Arteixo, Aldara, entrando en meta bastante holgada. Recordábamos, había que hacer esta última transición corriendo. Ahora entra en meta y vemos ya a la deportista que cruza. Primera posición para el Arteixo. Bravo. Vamos a ver el Sisca. Segunda posición el Sapo, que se pega por detrás. Vamos a ver esa última carrera. Sisca Maz. No, se lo lleva el Sisca. Pues aguantó muy bien, Iris. Se lo lleva la señorita Iris Junior y Nerea del Sapo, tercera posición. Salvar Sisca Sapo en esta primera edición, Primera edición de este relevo en la categoría juvenil femenino. Primera edición me refiero en campeonato autonómico gallego. Y ahora ven Shaila por Laracha, que van a quedar cuartas. Shaila, que la vemos ya apretándole un poquito los dientes, sí. Llegando al final. Pero bueno, bien, holgada esa cuarta posición. Por cierto, tenemos más comentarios. Dinos David Varela García, buenos días desde Montecelo. Rubén, un abrazo para todos aí peito. Mandamos un abrazo grande a David. Montecelo é un hospi, así que imagíneme que estará cuidando da familia aí. Mandamos un abrazo grande e que poida estar aquí este fin de semana. Dinos Enrique, falando do campeonato máster, Samu, fala do marshalling, mellorable. A ver, do marshalling, para a xente que non entenda, digamos, no campeonato de España hai un par de anos que está utilizando a pulsera, LifeKits, esa aplicación, e o marshalling é, digamos, avisar en cada proba de que ti vas ir, ir ali a ticar. Claro, marshalling en Loredo estaba, digamos, a 200 metros da praia. Entón, cada vez que remataba unha prova, pois a persoa que iba a seguinte tiña que ir primeiro arriba, depois volver abaixo. Era un pouco Cristo, non Cristo. Como todo, o marshalling e o LifeKits está para mellorar. Bueno, eu creo que é un avance significativo, pero evidentemente ainda ten unhas laguniñas aí. Yo creo que vamos a ir perfeccionando esto, por lo menos desde
as federacións creo que van ir perfeccionando isto de cara a próximas ocasións. Sí que é certo que, bueno, as pulseras pretenden ser algo para evolucionar, quizáis hai cousas que retocar delas, pero bueno, eu creo que veremos, isto está avanzando bastante rápido, veremos modificacións futuras, bueno, próximas. Sí, aquí non podemos decirlo, a ver se este fin de semana podemos decirlo, que estamos en probas con algo interesante, unha aplicación moi interesante para axudar, sobre todo tamén ao equipo arbitral, mellorar iso, porque o dos papéis, Samu, papel aí a 40 grados, aí apuntando cousas cantas veces, ¿no? Yo tengo que decir que yo soy muy amigo del papel y boli, Sí. Quizás es por pero esto ti tes unha letra que te entendes, ti. O problema é que tens que pasarlle eso ao compañeiro. Vaya, entonces que nos ten pasado en algún campeonato de España de mandarnos cousas e decir... Pues ahí estamos los maestros para enseñar caligrafía. Correcto. Ahí estamos los maestros para enseñar caligrafía y que esto todo se pueda entender. Función importantísima de los maestros, Sí. Un pilar de la sociedad. Sí, pero importante escribir. Aparte de ser maestro, de escribir bastante. ¿Viste porque... cómo barro para casa, Rubén? Sí. ¿Viste qué mentirada ahí? Muy bien lanzada, tío. Tenía ganas de comentar también en este campeonato. Tenía ganas de comentar... temos repes, sí. Ojo. Aquí é cando caiu a deportista do Sapo. Sapo. Aquí isto era a primeira posta. Vimos aquí a deportista do Sapo tamén. Aquí foi que eu, sí. Que por certo, se subiu moi rápido. Isto é como un highlights máis que o replay, ¿no? Sí, señor. Que chulo. Cada día mellor ese pro vídeo. Cada día mellor. Que animalada. O que fixeron ali con vos en Carballo, Ojo. Mandando ali un dron pa o monte, ali no medio do monte. Sí, un campeonato difícil de cubrir cuanto menos, un proyecto ambicioso, pero bueno. Pero xa está, ahora xa naceu. A veces os partos son fastidiados, ya sabes que a veces por cesárea, a veces por tal, pero o tema é botar fora. ¿Qué nos vas a decir? Xa está. Quería dar gracias otra vez a toda la gente que colaboró en el campeonato. Bueno, que Gabri, Javi, Manu y yo somos bastante primerizos en este tema de organización, pero bueno, somos chavales con un sueño y la verdad es que esto lo cumplimos. Xa está, feito adiante. Mira, vamos cada final masculina da categoría juvenil. Vai a correr o Vila García, o Estrada, o Sisca, o Sapo, o Umia e o Arteixo de esquerda dereita. Fíxate ambientazo aí, Sí, señor. Uy, vemos esa salida con la bocina, que por cierto, incorporación. Sí, gústame. Nueva incorporación a la bocina, Iba a decirlo, pareceme moi interesante. Le da un toque. Yo que soy también amigo del silbato por el tema de socorrismo. Incluso puedo despertar a máis de un que estén aí tumbados na arena. Sí, no, nada mal. E por certo tamén ambientazo nas gradas aquí, nas gradas de Orzán, no paseo. En el paseo de Riazor Orzán, la verdad es que siempre hay bastante gente, pero me gusta que se queden aquí a mirar. ¿Cómo te gusta Coruña? ¿Qué es esto? Bueno, tengo mis ciertos... Bueno, es parte de mi vida diaria, ¿no? La Coruña. No te queda outra. No me queda otra, sí señor. Esa justame. Mira, vemos ya al Sisca y el Salvar, creo, en las primeras posiciones. Sí. Mateo Castelo que se va intentando dejar un intervalo mayor, una distancia más amplia de cara al siguiente competidor en la siguiente posta. Como se nota que eres músico, le daba el pie. O tic de batería. Non sei que me decía outro día a min tamén no outra televisión, taca, decía, para, no, que estou facendo música. Estou taca. Sí, señor. Bueno, bastante igualada esta primeira posta. Lembren, 3 deportistas, 3 postas. Estamos na carreira con esquí cando son as 10:57. E ollo, Samu, quere sair o sol. E eu digolle, espera un pouco máis. Espera un par de oriñas máis, La verdad es que estamos bastante a gusto, estamos así con las nubes. Pero dille que espera un pouquiño, home. Oye, estamos aquí nun palco, o palco de orquesta, Sí, señor. Sí, señor, estamos ben. Bueno, non é comparable o palco que nos puxeron outro día en Noja, en Loredo. Si chegaches a ver en un momento streaming, era literalmente o palco dunha festa de pueblo. Era un palcazo así. A verdade é que faltaba o acordeón. Se o sei, levo o acordeón. Sí. Se o sei, chego levalo. Sí, señor. Mira, Castelo sigue mandando. O Sisca que vai a pelexar. Temos que ver, al pasado creo que fora campeón, doble campeón, Juvenil e Junior o Arteixo na clasificación final. Mirámoslo ahora. Vou apuntalo para velo. Dinos aquí un comentario, por certo, Alex López. Hai que ir metiendo pouco a pouco cámara de llamadas para fijar horario.
grabación con foto finish y una app para facilitar al árbitro. Opino como vosotros, sí. Creo que esta aplicación, da que non podemos decir moito máis, justamente está para iso, bueno, está en probas, e a ver se durante este fin de semana podemos ir contando máis. Non sei se amosala ao público, pero estamos niso, pero sí, efectivamente. Sí, efectivamente, Mateo Castelo, que vemos que va a hacer un ensayo, 5 puntos. Sí, sí. En el rugby, ¿no? Sí, bueno, sí. Un abrazo para toda la gente extraordinaria del rugby. No sé si viste Tamén eso. xogas a rugby. No sé si viste eso el otro día. No, eso era un callback el otro día que... Pero méteme palabras que eu non sei nada de inglés. Pero que callback? Es una rellamada. Una llamada atrás a un comentarista de la selección española. Vale. De fútbol, que el otro día la anda liando siempre. La lía más que nosotros, Rubén. Sí, xa sei. ¿Sabes quién es? Sí, yo. Es un crack. É un grande. Por certo, son as 11 e abres a praia e Castelo fácil. Ya vemos ahí en imágenes a Castelo y al lado de él el patrón de la playa. O patrón. Don David Cerqueda. Salvar, Sapo. Arteixo Sí. No, Villagarcía y Sapo. Villagarcía, sí. Sí, Muy relevo de Marcos de novo, Marcos está moi ben co esquío do Villagarcía. Este era, creo que Fraga. E ollo co Villagarcía, moi bo relevo. Pois está bastante aberta esta final, recorden, final directa, medallas en xogo, nas medallas que entregaremos despois a mediodía, que veremos. El Villagarcía que sale cerradito, que puede jugarse a salvar, que llevaba la segunda posición. Penso que sí. Vamos a ver ese paso por boya. Vemos ya al deportista del Sisca, creo que es Yuk, si no me equivoco, por la forma de remar desde aquí arriba. Es boa vista, Bueno, coincido bastante con él, sí, pero bueno. El Villagarcía que puede jugarse al Arteixo por dentro. Vamos a ver si es capaz de meter esa proa por dentro de la boya y si le sale bien la jugada, ¿no? Pois, efectivamente, queda moitísimo. Este é un relevo, decíamoslo tamén en anteriores transmisións, moi imprevisible, Samu. Por qué? Home, estes equipos teñen os tres, todos os equipos teñen máis ou menos 2, 3 bons palistas, quizáis un crack e 2 moi bons, e pois tamén entra a estrategia de se metelo ao principio, se esperar ao final e ao final se queda irremontable porque cometeches algún erro. Sí, é unha proba moi imprevisible inda que parezca que non. Achégase tamén aí o Sapo que se mete na pelexa. E vemos que el Villagarcía non necesitou ni el paso por boya para pasar al salvar. Sí, aí por certo, non vemos nunca, non falamos, pero o árbitro e o compañeiro de que están aí na embarcación ten mérito, tamén 12 horas aí. Ti estiveste alguna vez xa por aí, non? Tamén. Sí, la verdad es que creo que es mi puesta favorita, para estar de árbitro. ¿En serio? Disfruto muchísimo la embarcación. 12 horas. Me encanta la embarcación. Creo que está tomando nota Verónica, está escoitando, sí, ¿no? Como presidente do comité de árbitros. A mí pareceme duro, estar aí 12 horas no mar. Oxe, guai, pero claro. Es duro, pero ves todo en 4K desde allí dentro, sí. Allí los aficionados de salvamento nos la gozamos, É unha pregunta. A ver, suéltalo. Por aí. A xente fala por aí a veces, non? Escoitas comentarios e tal. A ver. Ou berran entre eles e vale. Os deportistas, digo, cando pasan por aí. Sí. Escoitas cousas, non? Se escuchan cosas. Se escuchan cosas tanto como cuando vas de árbitro na marcación, como cuando vas de deportista y a veces tocas sin querer a uno de lado y dices, me cago en... Siempre te sueltan alguna, pero bueno, está dentro de la dinámica de competición, de que estás ahí con los nervios a flor de piel, pero bueno. Y a 180 pulsacións. Sí, pero bueno, el salvamento gozamos de tener un... No, é Mateo este, ¿no? Sí, creo que sí. Mateo. Mira que hay... Cerviño, ¿no? Creo. Sí, cagada magistral mía, pero bueno. No, pero... Por certo, aquí alguén nos preguntará, coño, un runner, Cerviño, aquí alguén nos preguntará, pódese compartir esquí? Do primeiro ao terceiro, sí, por exemplo, porque dá... O normal é ter 3 esquís, pero sí se pode compartir do segundo o segundo imposible. Y de hecho, si... O sea, por normativa yo tenía entendido que hasta tú puedes cargarlo y dejarse al otro allí. Lógicamente no vamos a ver eso en ningún lado, non creo. No creo. Equipos muy pequeños quizás necesitan hacerlo, pero bueno, siempre que no se necesite. Mira, sí, Mateo Cerviño. El Villagarcía en la segunda posición. Marcos. Sí, moi ben tamén. Y Sapo. Remontadón do Sapo tamén, Ollo que o Salvar vai cuarto, pode quedarse en medalla nesta categoría xuvenil. Equipazo que ten o Sapo tamén. Seguimos en directo aquí de Coruña, síganos comentando cousas. Buah, como me gusta esa última parte de...
Me voy a tirar y te voy a tocar Quero aprender a en facela. el aire. Quero aprender a facela, chas. Pero, aparte, xa te deixa colocado. Sí. Xa te deixa arrancado. Sí. Bueno, a Pelé xa está na segunda posición, pero vexo que o palista do Sapo sabe o que fai. Polo Vila García creo que vai Damián, que se defende, pero lóxicamente pois xa vemos aí con máis tensión, non? Tamén vemos moitas veces, Samu, cando alguén vai con tensión porque ainda non controla de todo e vai aí encolles os hombros, non? E vemos esa posición de máis tensión por non caer que facilidade de palear e relaxación, porque ao final aquí hai que intentar meter a pala pois con esa cadencia, non? Tamén ese movimento de sincronizado de pernas. Y vemos a Damián que, bueno, pues bastante fai Damián, en nadador de piscina. Una técnica difícil de adquirir, por cierto. La del esquí me parece muy complicada, pero bueno, vemos a deportistas ya en categorías inferiores haciéndolo muy bien. Sí, aquí todo mellorou e todo cambiou, sobre todo a adquisición de esquís, Samu, importante. Sí. Hai 5 anos para aquí, bueno, pues, digamos que se democratizou a adquisición de esquís, incluso moitos deportistas teñen o seu propio esquí. Moitísimo xa a súa tabla. Sí. Moitísimo, pero o esquí tamén vamos vendo xa. A mí me gusta llegar a los campeonatos de España porque ves los boss esos que parecen que parecen que te los dan con los Choco Crispies. Esos son movidas gordas. Esos son palabras mayores. Parece que te los dan con los Choco Crispies, aparte tienen esos colores siempre tan llamativos y dices tú, guau, pero cómo puede ser que de un año a otro aparezcan, ¿sabes? Spawnen 4 o 5 más, ¿sabes? Por certo, atopei por aí aos zamoranos, os irmáns, Sí, por ahí están. Lucía Hernández y los hermanos Antón creo que van a participar en el Open de pues, absoluto de mañana. Si había pouco nivel xa, estes non van a empeoralo, Ojo. Este sí que é Yuk, non? Sí, señor. Ese sí que es Yuquiño, pois isto ten pinta de que vai para o Sisca. Sí, se hace una ventaja de casi 4 o 5 barcos con respecto al deportista del Villagarcía, si no me equivoco. Eu vou pedir a Rino os resultados do ano pasado porque claro, como a web sigue en obras, a web da pesca. E algún día estará. Poco. Las cosas buenas hacen esperar. Sí. Las cosas buenas hacen esperar. Estás dando factos hoxe, Eso quere decir que estás moi preparado para o sprint de mañá. O sprint a domingo. Lo intento, mañana. Mañana a la tarde. O sea que mañana estás aquí. Creo que no. Creo que voy a descansar. Voy a descansar un poco, que mi vida de deportista, locutor, socorrista y todo me está pasando una mala factura. ¿Estás afectando, sí? Sí. Quizás estos son los últimos latigazos de coherencia que tengo antes de entrar en la locura, Bueno, hombre, a ver, hay que estar en todos los lados. Tipo estar en todos los lados, hombre. Lo intento. Bueno, ahí vemos a Sisca. Mañana ya tendremos aquí a Manu Regueiro, un crack, retransmitiendo. Mira, qué entrada. Yuk entra con esa media sonrisa, de ahí ya diciendo, sí, aquí estamos nosotros. Mira esa entrada del Sapo. Ojo, lo decía antes, Ben Posta, qué trabajazo está haciendo con los deportistas del Sapo, ¿no? O sea, quiero decir, no es un club muy grande, pero es un club con mucha calidad en cuanto a esquí en categorías inferiores. Se digo, ano pasado campeóns galegos. Sí, señor. E aquí ten unha xeración moi boa, o Gallá tamén poidan salvar, aí sí, terceiros, sí, ¿no? O Gallá poida, o sea, seguir sumando deportistas, sobre todo nesa categorías de peques, non? Que é complicado, pero onde temos que turrar todo, Samu, sí, para que siga o deporte. Moi ben, o Umia cuartos, cerquiña desa terceira posición, Abella, Charles Abella, ollo con Charlie Abella, xuvenil de primeiro ano. Pues vale. Pues sí, señor. Vamos a tener por aquí un invitado especial, Pues mételle aí. No contaba yo con este invitado especial, pero tenemos aquí al mismísimo Manolo del Sisca. Manolo. Un hombre que en un cuerpo pequeñito alberga una gran pasión por el salvamento y socorrismo. Un mito de Carballo muy querido en el Club Sisca. Cuéntanos, Manolo, ¿cómo ves el campeonato? Nada, pues todo un bo campeonato. Con 2 ollos, está lo vendo, DJ. DJ primeiro facto da mañán, con 2 ollos, non? Sí. Gustanos moito porque sempre Manolo coméntame que
sempre nos ve Sí. Rubén, sempre está aí nos streamings, creo que é o noso telespectador máis fiel dos streamings. E molamosche. Sí, hombre. Sí. Sí. O sea, tragaste o streaming inteiro. Sí, varias veces. Jasur, Dios mío, pero Sí. esa é unha enfermedad. Bueno. Tens que dicirlle aos papás que... Díxeme a mamá nai de Manuel un día falando así con ela, díxeme, mira Manuel, sabe as túas frases? Saluda aí. E hola, Hola. aí estamos. Manuel sabe Manuel. as frases de memoria, e dixen eu, como? Sí, é que veo os streamings varias veces e tal. Gústame moito que as categorías inferiores empecedes a estar aí involucradas non solo na vosa categoría, sino en categoría absoluta, que, bueno, estamos tamén pa animarvos a seguir facendo deporte, non? Cal é a mellor frase de Samu? Cal é? Non sei, anécdota de Gabriel da estatua. No, La anécdota de la última estatua, que buena. Esa doe, Sí. E a miña cal é a miña mellor? Non sei. Y Dottore. Y Dottore. Quizás es la mejor y la más repetida. Sí, Sí. máis repetitiva, sobre todo por él. El Dottore. Ti vas competir, Mañán. Mañá, non? Sí. Que vas facer? As individuales a tubo. Así todas as individuales? Sí, a E o relevo tubo que vas a levantar no Aletas, aire aletas. Sí. Sí. Mira, Pali, están grabando estes compañeros, que falsos, Estos son compañeros, esta Sí. falsedad, Non quixeron vir. Non quixeron vir. Tiñan vergonza. Bueno, entón, que mañán como se... Que vas a disfrutar ou? Sí. Ou que? Bueno, sí. Entrenaches? Sí, home. En Razo? Sí, en Razo, en Valarés. Ah, vale, pero vale, é outra cousa. Sí, Pero en Razo no entras... Sí. 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 Tenemos con nosotros la versión 2.0 del Touro de Carballo, Este vai ser o... El futuro Touro de Carballo Sí. es este tío, Bueno. Temos que traspasarche ese mote. Levalle moita idea. Touro de Carballo JR, que te parece? Encantaríame. Estaría bastante ben dentro de unos anos verte facer 44 en 100 aletas. Que che parece? Moito hai que espabilar. Hai que mallar moito. Comer espinacas. Sí. Sí. Despois, ti sabes que Gabriel é un tolo do deporte. Sí. Gabriel, No, sí, sí. Gabriel só é deporte. Pero Sí. escoita, ti estudia primeiro. Sí. Probache todo? Sí, sí. Seguro? Sí. Con que notas? Non baixei do 9. Muy bien. Esa... Claro. Aí estás. Pero esa é importante. Sí, sí, sí. Hai pasión polo deporte de Gabriel e aparte as notas todo por todo lo alto. Arre, mi madre. Queres decir algo? Estás en directo? Non sei. Queres mandar un saludo a alguén? Home, claro. Pois a que me este vendo que me conozca. Saludos. Un saludo a todo o mundo. Pois moitas gracias. Hola Manu, Diana Cures, que te ve dentro do traballo. Miña nai. É tua nai? Sí. Me cajo, tal. Ahí está. Vai que te vexe aí. Mami, non se pode encender a tele no traballo, non se pode. Manda un bico grande. Chao. Bueno, pues Manuel, moitas es un gracias, crack. Manuel, por Vale. estar aquí con nós no día de hoxe. Un grande solamente, veremos máis ocasións dando todo. É un Mientras grande. tanto, xa temos aquí A iniciando Junior. A Junior Pues mira. femenino. Quitaches medio nada. Sisca, Sapo, Umia, Laracha e Arteixo. 5 clubes nesta categoría Junior femenina. Que grande Manu, Manu é unha destas persoas que ten carisma, que xa lle ves desde pequeno. Sí. Carisma, non? Tamén era así colferai, lembro-me, cando era así cadete e tal, xa tiña ese carisma así de... Xa era líder tamén, era líder. Xa, desta xente que ves de pequenos que son líderes, non? Carisma, paixón e traballo duro. Para min é tres bases fundamentais do... Traballo duro, como diría Traballo duro. Bastos, non? Ostras. Ahorro e trabajo duro. Aí Duro. Aí sacaste, Sí, sí, aí sí. sacaste un meme aún mayor que el mío de antes, Bo facto es, Ojo, trabajo duro. Trabajo duro. Ostras, qué bueno. Buah. No sabía cómo meter a ese señor en el streaming, pero lo acabas de meter Nada, en tu calzador, aquí metemos a quen queira. Sí, señor. Díganos vostedes que ata podemos facer imitacións, Qué barbaridad. Temos 30 horas por diante de streaming, Buah. imagínate o que podemos facer en 30 horas. Qué gracia me hace ese señor y qué bien que me lo trajeras ahora a la mente. Ya me alegraste el día, Ahorro y trabajo duro. Y aquí en Salvamento sería... Sí, señor. Estuve vendo ali ao fondo que non sei o que é. Ah, un nadador, paréceme. Un nadador de travesía con boya. Ah, moi ben. Sí. De feito aquí, a travesía de Coruña, creo que foi a semana pasada. Sí. Ao 1000 e ao 3000. De un deportista do Umia. Sí. Lois quedou segundo nunha chegada, Sí. bueno, daquela maneira. Esa chegada quería Sí. eu revisala. Sí. Revisala un pouco, porque o Molinillo que lle metiu a primeira posición. Chamarlle así- Molinixo a eso, Uf. cuidado. Mira, Begoña e
Sara Puñal. E Sara. Estrategia igual do Sisca, tiran a mellor de primeiro. Sí, do Sisca do Sapo, non? Bueno, hai moi boas deportistas do Sisca, aí para ese relevo sprint, pero sí. O sea, pero... De esquí, non? Esquí, buf. Bueno, pero Sara que quedou, antes quedou, creo que en cuarta posición. Terceira. Sí, me parece que en terceira. Pero Sara que xa, bueno, segunda. É máis tirada ao 100 que ao esquí, É máis unha deportista que necesita máis metros para poder destacar. Pero bueno, vemos E a canto máis longo esquí mellor. O sea, máis o Ocean mellor, non? Efectivamente. Sara que, bueno, ten moi bonado, moi boa tabla, é un esquí que xa estamos vendo que destaca canto menos. O que ten un pai que mete medo, pero eso é outro tema, non? Ao Brexit que deixo tranquilo, que xa bastante ten. Sí, bastante ten, sí. Bastante ten. Bueno, pois aí vemos os últimos metros, que longo, longo se fai esta proba. Recorden, despois iremos ao nadar surf, finais. Creo que temos todo finais directas. En nadar surf, Man, ou digo Samu, aí igual podemos baixar despois a... Tamén buscar protagonistas e depois iremos co relevo de rescate de tubo. Vamos a ver se nos funciona o micro, que antes tiñamos algún problemilla. Algún ou varios. A ver se podemos. Cuidado aí os compañeiros do cambio, bueno, os recolledores. Aí vemos Sisca, Sapo por atrás. Ardeixo, pode ser? Pode ser, a verdade é que non me deu moito tempo a velo aquí nas imaxes. Pero vemos xa a deportista Sisca. Se non me equivoco, co esquí mítico. Aroa Sequeiro co azul mítico. Ese é o esquí de Hugo. Ese é o esquí de Hugo. Pero entón non é de Hugo, son. Pensei que era de Hugo. Ese esquí é Sisca. É compartido, pero é bastante de Hugo ese esquí. Mi madriña. Sí. Ese esquí ten historia, Buf, ese esquí ten historia. Historia de España. Sí, señor. Se debe estudiar en libros lo que Hugo Martínez hizo con ese esquí. Sí, En el campeonato junior de hace 2 años. Qué barbaridad. Señor. Hubo que estar a maña por aquí, imagino, non? Sí. Hubo un amante del salvamento tamén por todo lo alto. Un amante del mar, yo diría, máis que solo del salvamento, un amante del mar. Do deporte, porque vin correr outro día na onda atlántica como corre o tío, Qué barbaridad. Hugo Martínez es un deportista polifacético, cuanto menos en la zona del arranque, que a eso siempre nos metemos con el Hugo, arrancas en 4 días hábiles. Pero una vez que arranca, tienes 4 días hábiles para arrancar, grande. Una vez que arranques, ya lo decía en un campeonato gallego cuando estaba transmitiendo, Álvaro es turbo diésel, Hugo es turbo diésel plus. O sea, es el tío que métele lo que quieras encima y que el tío te lo va a aguantar. A ver, un tío tranquilo, digamos, ¿no? Un tío tranquilo, ¿no? Importante ser un tío tranquilo en la vida, ¿no? Un tío chill, pero con un fondo impresionante. Chill, sí señor. Temos ese Gap, como era outro, Shaker Brighter, chill. Ti sigue así, por favor, quero máis movidas destas porque hai que encher de contido isto. Sí. No, como era? Cool Break. No, ese era de fútbol, Cool Break. Callback. Cool Break, a parada esta de tal. Vale. A parada esta que ten agora para... Cool Break. Sí. Aquí non é deso, aquí somos un deporte serio. Nada. Viches que na final do Mundial queren meter ata 6 grupos no descanso. Coldplay, Shakira, tal, pero es que, hombre, pero isto que é? Quere unha hora de descanso. E viste la de que ahora van a pausa e hidratación? Sí, a cooling break. Esa es pausa para meter anuncios. Cooling break. Esa es pausa para meter anuncios y hacernos de oro. Sí. Que la FIFA reparte un poco, coño. Que no, se reparte, se reparte. Aquí queríamos ahí un par de millones de esos que le sobran por aí. Ti que farías con un par de millóns aquí? Buf. O primeiro meter IRB. Que é eso? IRB. IRB, sí. Bueno, pero cuidado, ese hai que entrenarlo, IRB a prova de lancha. Estás vendo moitos reels de Instagram de IRB, verdad? Estás viendo arriba, you know. Os ausis chupos, como Manuel chupa os nosos streamings, eu chupo os ausis. E eso mítico, estás na habitación ás 4 da mañá vendo ausis, sí, señor. E non te quedas sobao? Non faz como no Tour de Francia, no Ausis Tour? A min traeme moita idea. Eu cando veo a Simpson, cando veo a Halliday, algunhas das mellores carreiras de Simpson ou de Halliday, para min ver como se xogara Messi e Cristiano. Sí, igual. E aparte teñen ese problema, que corren ás 4 da mañá, claro. Entonces, pero velo toda a noite. Vaya, gústame velo, cando podo, gústame velo. E aguantas? Sí, a verdade que sí, é que leven moita idea, Mi madre, pero meterlle un Red Bull ou algo, meterlle un... Meterlle petardeo. Meterlle ganas. Bueno. Meterlle ganas aí a tope, pero que va, nada. Eu intento co Tour de Francia, pero onte intentei, non é? Mira que é o Tourmalet, sí, nada, quedeime.
quedeime. Despertei baixando o Turmalet, Pogačar. E dixe, bueno, ainda boa. Pero aparte quedeime como se me fora a vida dele, non? Quedeime de todo. Sí, señor. Si es Tour. Aquí é imposible quedarse porque fíxense, remontadón do Sapo. Sí, remontadón. Eu uxía equivocaba antes con Aroa, se dixen Aroa equivoqueime, eu uxía... E queda unha aposta, Sí. Samu. Ollo, Queda unha última posta que vamos ver se quen o vai levar, non? Sapo, Sisca, Sapo, bueno. Ofelia, polo Sapo e... Quen Xiana. polo Xiana. Pois vai haber debate aí, esta é Xaila polo... Laracha Sal. Xiana López de familia deportista tamén, Sí. Ojo. Familia deportistas, por certo, Lara, non sei se esta mañán anotada, temos que miralo aí, pero está correndo moitísimo. Aí ven o Arteixo, agora faltame o Umia. Ah, ven aquí Umia, correcto. Por diante do Arteixo. Pois Umia debería tirar agora de terceira. A quen tirarías ti? Non sei se está Catuxa, non vin quen era agora. Pero imagíname que a terceira Dumia será que foi campeona galega hai uns minutos. Entón está bastante aberto isto, Fíxate, primeira posición e segunda Sapo, Sisca, e na terceira vai ter que tirar moito o Laracha. 1200 metros de esquí, cheja, lle ben, Ojo. Vamos a ver si Xiana es capaz de llevarse, es capaz de adelantar a la deportista del Sapo. Sí, que por ahora se desmarca bastante. Ofelia, que la veíamos muy fuerte. Eu creo que aquí Samu, ti controlas máis destas probas tamén. Hai que ter un pouco de paciencia, é dicir, esta prova é larga. Eu creo que Xiana, si quere adiantar, ten que ter primeiro paciencia, porque por moito que vaya a tope agora na primeira bolla, queda moitísimo. E eu creo que hai que ter un mínimo un cambio para o final, non? Entón eu creo que Xiana está facendo ben, está aguantando, non se lle escapa. E despois, a partir da última bolla, vai intentar ese cambio, non? Creo que é o máis inteligente. Hai que reservar unha baixada de marchas para a última. Despois ter un pouco de sorte, ver se parece un runner por aí, que non hai absolutamente nada, pero mira, un como estes, por exemplo. E aparte, Xiana acostumbrada ao piragüismo, acostumbrada a distancias largas. Tamén. Xiana pode dar moita sorpresa. Mira como ahora... Vamos a ver este Sí, giro. pégaselle aí a... Vamos a ver se é capaz de coller a ola, que beneficiaría bastante. Colle usted runner ahora, Ofelia. Ofelia que mira para atrás, Ofelia que di, que ven. Vamos a ver este último paso por bolla, encarar meta, non? Complicada a xestión mental de saber que vas primeiro, pero saber que atrás pode coller un runner como colla ahora Xiana e te lo llevan de los fuciños, que diría Arsenio. Te lo llevan. Cuidado, vamos a ver. Lembren que teñen que acabar esta carreira correndo, que non remata aquí. Me encantan las referencias, Rubén. Home, para eso estamos, Samu, para eso estamos, para dar espectáculo. Como decía aquel deportista, espectáculo y goles al club. Estás quedando atrás, Xiana, pero ven un runnerciño aí. Non dá collido. Pequeno. Vemos que Xiana intenta cambiar ritmo. Sí. Pero está aguantando moi ben Ofelia e pode lle dar unha medalla de ouro espectacular para o Sapo. Ojo, creo que eso va a haber que consultarlo, Non dixen nada. Non dixen nada, pero... Sí. No, nada, queda abierto. Queda abierto, pero hai unha deportista por detrás que... Sí, vostedes tamén viron o mesmo que nós, non vamos a decir nada porque non teño claro se a normativa permite o que acabamos de ver, pero... Nos aquí estamos para falar... Sí, vamos a preguntar aos árbitros, porque penso que... En táboa de feito non, seguro que non. O que fixeron non se pode facer, pero... Vamos a ver en todo caso a victoria do... Sapo! Medalla de ouro neste relevo junior feminino. A prata para o Sisca. E agora o bronce para o Club Acuático Umia. Remontadón de Catuxa, bravo. Remontadón de Catuxa. Ahora chega tamén o Sal en cuarta posición. Bravo. Contame cousas.
Bueno, ao parecer... Nada. Nada? Vale. Ao parecer nada. Podese pasar entón a bolla de dentro neste relevo. Verémoslo ahora Vale. no oficial dos árbitros. Aí chega agora tamén o Arteixo. Vamos a ver ahora próximamente os highlights da repetición destas dúas probas. Oficial, non hai descualificación, por lo tanto, non dixemos nada. Rubén e Maiseu, estamos aquí para falar e os árbitros están para arbitrar. Correcto. Pero que che dixo aí que che dixo algo aí? Que foi? Que árbitro que falamos mal dele xa está. Nada. Aí víamos a Yuk. Hai que meter un pouco de caña aos árbitros, que o vexo moi, verdad? Hai algún que ten aí un pouco de retranca, pero... De retranca. Pero bueno. De retranca. Mira, teño os resultados do ano pasado. Teño... Pareceme... Teño, pero falta unha... Sí que os teño, mira, o ano pasado a categoría juvenil non gañou no Vila García. O Sisca foi segundo, o Salva terceiro. En junior o Arteixo, Sisca, Vila García. E a global fora para o Sisca o ano pasado. Por un punto. Non lembraba isto, sí? No, esto aquí faltanos un número. Vale. 900 e pico, sí. Vale. Pues menos de 10 puntos, entonces. Ese comentario foi do gran presidente, igual do mellor presidente de Galicia ahora mismo, O presidente do Sisca. Molaría facer unha competición de presidentes, botaros aí un par de probas. Conste que este xa é máster, o que pasa que non vai ás competicións. É máster. Máster e commander tamén. Medio máster. Quédanos o relevo de esquí junior masculino, no que van a correr 5 equipos: o Sapo, o Umia, o Laracha, o Salvar e o Sisca. E despois irémonos, vamos un pequeno retraso, lixeiro retraso para o nadar surf, que eu penso que imos comezar ás 11:30, non ás 11:15 como estaba previsto. Pero como digo outro, Samu, o importante é ter salud. Sí. Salud témola, non? Que iso é importante. Sí, estamos pasando ben, e creo que eso é das dúas cousas máis importantes que hai. Bueno, a verdade é que vamos a ver como os deportistas que competiron ahora en esquí como afrontan ese nado xa así ao toque, sabes? Ese descanso que falabas antes do campeonato máster, aquí tampouco hai moito máis. Así que, bueno, vamos a ver o que sucede. Mira, por aquí pasa por diante nosa Rino que fixo mal a impresión porque nos quitou aquí un número, pero non pasa nada, témolo ben. Rino un grande, un grande Rino, sí, que sempre está aquí. Cando nos des ok falamos dun tema. Falamos dun tema que temos aquí. Se me está aí ao pé do cañón. Un tema, podemos falar do tema ese que temos aquí? Inda non. Secreto. Podía ser perfectamente Jorge Javier Vázquez, Jorge Javier Vázquez, secreto. Vamos a soltar un bombazo. Hoy a las 5 de la tarde. Quédense con nosotros en Sálvame Deluxe. Sí. Pues quédense con nosotros Salvamento Deluxe. En Salvamento Deluxe. Me gusta. Buf, ya va a quedar, 4 factos van pola mañán, son as 11 da mañán ainda. Buf, al toque. E non vivimos nada, podo asegurar. Vamos a dar a categoría junior masculina, Sisca, Sapo, Umia, Arteixo. Aquí hai moita tralla de nuestro señor, El Aracha, mi madriña querida. Inés, unha das grandes, Una gran árbitro, pero con ese toquecito de retranca, que hablábamos antes. Ten retranca. Toquecito de mala leche. Eso. Que es característico de un árbitro. Dun bo árbitro. Por certo, por lo tanto, pódense pasar as bollas todas poden non pasarse as bollas de esquí. Non influyen as bollas. A línea de 9 non influye nas probas nin de relevo tabla nin de relevo esquí. No resto, sí. No Ocean creo que sí. Sí, no Ocean seguro. Así que, bueno, quedanos esto. Ben. A verdade é que son dúas probas novas, dúas probas que aínda, bueno, se non as evitaches nunca, hai que ter en conta e ler ben o reglamento pola letra pequena porque, bueno, eso é importante, non? Efectivamente. Que os árbitros se informen antes de estas primeiras probas. Estás soltando factos. Estás facteador hoxe, Facteador. Como me gusta, Samu. Mañá te escribir para aquí toda a mañán,
Isto de correr, o de correr, esa Se- é pa outra xente, home. Se todo sale ben, igual veño facer bueno, 4 cousas. 4 cousas así ben feitas e Sí. na máis. E pim pim. Así, non ninguén che di que veñas ás 9, pero ás 11 se cadra. Ás 11, para que durmas e descanses e tal. Cuidado con este relevo porque está bastante igualado, quizás o máis igualado. Ata o momento, na primeira posición eu creo que ven o Laracha. Imos ver ahora que nos imos acercar. Non vemos aínda, vemos si os 5 enfilados, pero el Laracha, sí, é Salorio, non? Sí, polo bañador. Polo bañador. Segundo, pola forma que ten de mallar este Chacondo Arteixo. O terceiro, eu creo que é Roido Umia. O cuarto é do Sisca. Yuk. O no? No, non me parece. No. Bueno, veremos agora cando chegue non me fora da parece. recepción. E o quinto ven o Sapo. A mí parecimo antes pola entrada de Yuk, sí. pola entrada de Yuk Centro Relevo Junior. de esqui, que Pode ser. Bueno, que tedes aí, non, claro. non no temos Sisca. moito máis. Non, queixaredes o Sisca. Bueno, Terra pasada. e vos no Umia non vos mal tampouco. Non teñen moito. Sabes por que lle pasa a Umia? Que hai un festival en Portas, o Porta América. Claro. Álvaro. E Álvaro. Sí. La Bandeira. Sí, Junior. Bueno, lo vamos a ver ahora de cerca, pero a mí me pareció así desde lejos. No, creo que non, A ver, Salorio, Salorio, Chacón, Mario do Arteixo, Chacón. Chacón nunca lle gustou correr, pero en todo caso moi bo relevo. Por atrás ven o Uy, Umia. uy, 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 ¡Ay, uy, mi uy. madre! Casi se cuela Salorio. ¡Cuidado! Samuel Hipólito. Deu unha volta para dar espectáculo. Hipólito ainda é Junior. Samuel Hipólito. No es. Non, guai, se o Junior Hipólito ainda sí. No lo sé. Habría que mirarla. Habría que mirar. Penso que non, Dios mío. A ver, pues me pareció así desde la distancia, después lo veremos. Este deportista do Sapo. Bueno, o Sapo está dentro. E o Sisca vaya remontada por aí. Sí, señor. Ostras. Creo que ese es Kevin Payas. Kevin. Sí. O noso Kevin. O noso Kevin Payas. Grande. Pois vamos a ver a pelexa pola primeira e segunda posición. Terceiro marcha Umia, primeiro e segundo o Laracha e o Salvar. E xa toma a primeira posición o Arteixo, que vai a pechar aí pois con moita determinación, ao segundo deportista do Laracha. Tienes que Hipólito ainda é... No sé, estoy aquí comprobándolo. Déjame un segundito, te lo compruebo y te digo algo. Non, porque non o vimos antes en... Eu non o vi na categoría... No esquí. Xa fai tempo que perdín de vista. Pero vamos a ver. No, Hipólito... Que nos axuden aquí no streaming, se nos están vendo... Sí, no, fai nos falta aquí un poquinho de axuda. Pero que parecime moitísimo. Igual tome colando eu. Vamos a ver. Pois sí. Vamos a ver. A ver si carga estas series. Mientras tanto vemos al deportista del Salvar distanciándose, el deportista del Sal muy cerca de él, a barco y medio. Con una frecuencia bastante elevada. Vamos a ver si es capaz de... No, que va. Me colé antes, Me colé antes, lo vi rápido. No es Samuel. Pero bueno, en las listas está. Así que lo veremos dar una performance espectacular como siempre este fin de semana. Pero xa dis que xa é absoluto, non? Absoluto, sí. No, aparte é un bestia, non? Sí, señor. Tiene un equipazo tremendo o Arteixo, eso veremos mañana na categoría absoluta. Aquí estamos vendo tamén o seu equipazo que ten na categoría Junior. Desde a casa, lembramoslle sempre, di Hugo González, creo que é Santi. Vale. Santi, muchas gracias. Samuel de 2007, correcto, moitas gracias, Hugo. Moitísimas gracias, pois saca bastante ventaxa. Efectivamente, Samuel no aparece aquí en las listas, así que... ahí está, sí, señor Santi. Mira, que parece que se levanta algo por ahí atrás. No,
Non vai haber moita cousa. Mira este final, cuidado, isto sí que esa mira, de sempre. A Juan Martín sí que le Juanma, sí, moi ben, le beneficia Juanma, un pouco, Ten moi bo equipo tamén o Laracha en Junior, E todo por decidir. Que tensión é ahora ser o último, que responsabilidade. Uf, madre mía, esto va a estar aquí. Pedro, Camaño y el deportista del Salva no me dio tiempo a verlo. E agora ven o deportista do Umia. E por detrás o Sisca e o Sapo. Bueno, está aínda certamente aberta. O Umia era Marco. Madre mía. Este es el Lorenzo pequeño. Mi madre 100%. Dios santo. ¿Dónde va con esa frecuencia? 100%. Qué bestia. El Lorenzo pequeño que está como una regadera. Qué manera de empezar. Lembro que ano pasado Xoel fixera igual no campeonato aquí. Absoluto estaba a un nivel altísimo e salía en todas as probas como un auténtico animal. Logo, evidentemente, pagabo. Acordo un Ocean que fixera aí que iba primeiro todo o camiño. Pero este non lle teñen medo a nada, Joel que... Madre querida. Que bueno, puede tirar mucho de esos primeros metros por su envergadura, Sí. Qué tío. Tuve oportunidad de coincidir con él en varios campeonatos. Qué barbaridad como malla este tío en el esquí. Pero bueno, el año pasado también estaba muy fuerte Javi Hernández, Rodrigo Rodríguez. Palabras mayores. Claro, son... Pues mira, ese sería o relevo do Arteixo. O A, o B ou o C, o que queiran, de esquí, por exemplo. Sí, no, ese yo creo que es el A 100%. Relevo de campeóns de España, perfectamente, Sí. Vexo poucos equipos en España que lle puedan ganar. Digo en España, se non digo aquí. Aquí, Sí. se ti dirán ese relevo mañán, pois tocará aplaudir pouco máis os restos de equipos. Pero quero ver ese equipo no campeonato de setembro en Razo. Recorden que o campeonato da semana que ven o Estival de España, que por certo se verá tamén no canal RFES, só hai probas individuais. Juvenil Junior Absoluto só probas individuais. Os relevos tenemos que agardalos a setembro. Escoitaremos, está ali? Sí, ali estaremos. Aí estarás Ali estaremos con Frederic Tortosa. Non che ven Josep? Josep non pode. No. Josep. Non me lo puedo creer. Mande un abrazo. Yo seguro que non está vendo, É un tolo tamén deste deporte. Tamén lle gusta disfrutar de unhas 11 horiñas boas. Que son 11 horas vendo un deporte que máis queres? Que? Nada. Cando lle preguntas a quen, que son 11 horas ao lado do teu amor? Pois pouco tempo. Que son 11 horas no traballo? Pois pouco tempo, si o traballo che gusta. Que son 11 horas vendo surf lay saving? Nada. É un día inteiro. Pasan rápido. Que me diga que no, vin a etapa entera do tour. Pois tragache está aí 100 km que, bueno. Vaya. Pero esto, sempre hai cousas. Te tragaste una etapa del tour para acabar reganando Pogačar. Para acabar, pues sí, tamén é verdad. Pero bueno, ahora polo menos atacan o kilómetro cando quedan 40, non? Sí. Como antes que atacaban cando quedaban 3 kilómetros. Entón había 6 horas de siesta e media hora de decía, ahora sí, ahora vámoslo a ver. Este deporte en cambio non, sempre hai cousas. Este último relevo, despois pararemos 3 minutiños para facer ese cambio a nadar surf, que empezará xa, eu creo que están chamando xa as deportistas xuvenil femeninas, e vemos a Nuno, fácil, espectacular, nivelazo. Nuno tamén formado no Club Sada, como decías antes, Samu, e agora no Arteixo, relevazo. Os tres irmáns, de feito, foron para o Arteixo. Nuno que era o único que se mantiña un pouco aí no Sasa, e depois tiñan ao mediano en Pontevedra, o Sapo. Brais. No, o mediano chamase... Está Xoel, Nuno Hecho de decir. Sí, me saldrá en algún momento. Mira, mientras tanto vemos aí a Pedro entrando... que juvenil, entrando co relevo junior. Sí. E vamos a ver a medalla de bronce. Vale. Vamos. Pues remontadón do Sisca, Sí, señor. Terceira posición para o Sisca. Remontadón, ves ao bicho que está entrando por aí, non? Cuidado. Don Brais pensado e Limoni. Remontadón brutal. Terceiro. Sí. Me he pensado que estaban reservando aí, habrás pensado para o final. Sí. Faltábame aí. Sí. Pero vai chegar cuarta posición o Umia con Izan. Moi ben tamén. Moi pertiño das medallas. Cuidado con ese golpe. Eso en fútbol hubiera sido falta. Eso, o penalti para el Real Madrid en outra ocasión, non?
Sin ningún problema. Temos aquí o jefe, o boss, Sí, señor. Sí, Sí, señor. Vamos a pedir ao boss que nos trae un pouco de auga. Uf, pues entonces... Hai empanadas. Eu metía un cacho ahora, un cacho de empanada metía yo ben xa a esta hora, Sí. Vamos, bravo, Umia e Sapo. E vamos xa, Samu. A publicidade, aquí. No. Ah, Vamos, directamente xa. Cas Venga, series xuvenís masculinas. Nadar surf. Sí, a única proba na que hai series. Que pasa? Que é certo, mira, pasa que varios dos de juvenil acaban de correr agora o relevo junior. Vamos a ter dúas series. Eu non sei se están preparados xa, eu creo que sí. Vamos a comentarlo. Vamos a comentar aquí as dúas series. Na primeira van a nadar Mateo Cerviño do Sisca, polo Umia Carlos Abella, Izan Barros, Antón Loureiro, Brais Santos, polo Sapo Bruno Rey, Caetano Rodríguez, Mantita Boa de Adrián Juncal, polo Laracha Darío González, polo Arteixo Tomás Fernández Ceona e Queijas, polo Cenés Estrada Leo Marín e Alex Trigo, polo Salvour Álvaro Peiteado, polo Villa García David Carballo, Marcos García, Damián Laje e Pablo Rivas, e polo Santa Comba Víctor Negreira. Aquí pasan 12 ata final. Estamos vendo os highlights do relevo anterior. Increíble ese pro vídeo. Aí veamos o primeiro relevo. Salorio, Chacón. Veamos como se equivocaba aí, pero remendaba rapidamente todo Laracha. E agora veamos aquí o principio do dominio por parte do Salvar. Tamén o relevo de Santi, tamén o relevo aquí de Juanma. Esta era a última posta da proba que disfrutábamos agora mesmo aquí no canal da Fesga. Dinos Enrique, o terceiro man é Roy. Correcto, Roy, úchame lleverais. Lorenzo Colinas, uns grandes. Bueno, pois todo listo xa para comezar esta proba de nadar surf. Recorden, a travesía, digamos, a travesía a nado deste campeonato xuvenil e junior aquí en Coruña. Aí vemos, teñen que pasar as 9 bollas do fondo, as 9 bollas de esquerda a dereita, a liña de bollas. E temos os deportistas comentando a xogada. Neste caso, deportista do CNS. Alex Trigo, tamén os do Sapo. Pasan 12. A agua está por certa 19 graus. Por tanto non se vai permitir en todo o fin de semana traxe de neopreno. Esta auga, decíamos, 18, 19 graus. E arrinca xa esta primeira eliminatoria. Lembren, estamos na categoría xuvenil masculina, proba de nado, de nadar surf. Aquí na Coruña, lembren, pasan 12. Compañeiro Samu vai a baixar. Vamos a probar agora si funciona ben xa esa conexión e podemos ir tendo tamén protagonistas e comentando a xogada tamén dende abaixo, in situ, dende literalmente a chegada. E vemos xa mandando ao deportista do Vila García nesa parte dereita da pantalla, Damián Laje. Ao lado Mateo Cerviño con ese gorro do Sisca. E a esquerda un grupiño con Unai Queijas do Arteixo. Como está hoxe ese pro vídeo? Non me deixan, non me dan tregua.
Bueno, creo Samu, que ahora... Escóiteseme por aí? Maravilla, amigo. Sí, perfecto, perfecto. Ahora los hackers de Provideo ya arreglaron aquí el problemilla técnico que teníamos hace unos instantes. Ahora ya podremos cubrir estas eliminatorias desde abajo, Sí. viendo todo desde Por un primer certo, plano. é Romeo, teñen que ir as bollas de atrás, as bollas negra e blanca, dixen antes as bollas de 9, iso é para o relevo de despois. Teñen que pasar estas dúas bollas negras que están vendo ahora. Que tal o ambiente por aí, Samu? Por aquí, a verdad que todo muy bien. Vemos ya deportistas femeninas preparándose después de que va a ir esta eliminatoria que está corriendo ahora mismo. A seguinte de chicos e despois van a ir xa as chicas. Bueno, vemos xa na cámara de salida os árbitros e os adestradores facendo os últimos retoques. E empezaremos en breves instantes con todo o que ven deste nado en aguas abertas. Intenta penetrar por aí, a ver si non se nos vai o sonido. Intenta por aí, a ver que pasa. Voy a hacer una prueba, pero bueno, ya... Quita ¿Ves? Por acá... Pero que nos pasa aquí hoxe? Aquí ya empieza a perder un poquito conexión. Son dous señores que se acaban de sentar aí. Bueno, estamos vendo de novo aí en cámara en dron. Escápase o deportista do Arteixo. Penso que Unai. Estoy aquí delante a un hito arbitral. Podemos hablar con ella después. Sí, vexo a compresa. Para que nos cuente qué tal está yendo el campeonato desde el punto de vista de los árbitros. Pois, mentras vemos unha liña de perseguidores tamén comandada por o deportista do Cenesa Estrada. Non sei se Leo ou se Alejandro, na forma de nada penso que é Alejandro. Ven tamén do Vila García, dous do Vila García. Creo que son Marcos e Damián. Recorden que aquí isto é eliminatoria, pasan 12, pero aquí, Samu, vai todo o mundo como se fora literalmente a final. Fíjate que distancia sacaron este grupo dianteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora arrinca mentras a segunda serie na que van a nadar Mateo Castelo, Lluc Pensado, Xavi Aboi, Loid Ferrín, Hugo Parada, Mateo Fraga, Vicente Brotons, Cibrán Rodríguez, Matías Oubiña, Pedro Camaño, Adrián Gago, Gabri Iglesias, Nico Carballo, Martín Seoane, José Manuel Vicente, Xavier Alcalde, Xoel Castro, Nico Guillán, Carlos Meroño, Pablo Touceda e Adrián Vilariño. E chega xa a primeira serie. Entrou Unai, Marcos, tamén entra Mateo Dosisca, Alejandro, tamén Abella, Dumia, Laje. Agora entra tamén o deportista do Laracha, Darío González. Tamén entra o gran Víctor Negreira. Esta é a segunda serie na que está mandando Mateo Castela, grandísimo nadador, en ese gorro de bañador vermellos, na parte central da pantalla. Pola esquerda tamén se mete Martín Seoane, e tamén na parte inferior, na parte de esquerda de todo, eu penso que é Carlos Meroño, pode ser? Non estou vendo desde aquí. En todo caso, lembren, isto é segunda semifinal da categoría juvenil. Dinos Hugo González. Ollo con Pablito Vila García, efectivamente. Estamos, recorden, vendo esta segunda serie da proba nadar surf. Codrón, no que se pode ver absolutamente todo. Fíxense ese cambio, ese xiro. Pois 3 do Vila García na segunda, terceira e cuarta posición. Na quinta... Samu, dalle. Non te escoitamos, Samu. Hola. Agora... Hola. Agora sí. Hola. No me puedo ir muy lejos, Rubén. Vale. Como máximo, en este esquí. Vale, pues non é moito. Non é moito. Non é moito. Desde abajo no copiamos nada. Quería comentar la estrategia que están tomando los nadadores. Vemos que la marea acompaña, tiene bastante socavón hacia abajo. Pude observar cuando estuve por allí cerca. Así que no vamos a ver en el día de hoy muchos delfines en esta primera fase del nado. Es más casi para nadadores puros que para nadadores de playa que tengan dominado esa técnica. Así que bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando las eliminatorias y poquito más.
Gracias, Samu. Seguimos teniendo algún problema aí abaixo, cóstanos un pouquiño, sobre todo polo nivel de xente que hai, polas antenas, entón, bueno, pues cóstanos un pouquiño máis facer esas entrevistas, a ver se podemos seguir arranxando. Entonces vemos a chegada da segunda serie e última semifinal da categoría xuvenil masculina. Chegando. Sí, Mateo que parece que está mirando un poquito ahí. Sobrado Mateo, Sí, va alargando brazada, mirando para el compañero al lado del Villa García. Meroño, creo. Meroño, Mateo Meroño, que miran los dos para atrás, diciendo, bueno, ya está, Pero clasificamos. Que distancia se saca aquí, sacan moita distancia. Sí. Y ahí vemos Castelo, pues... Creo que Meroño, sí, efectivamente. No, este era Meroño. O anterior era... Por lo tanto, era Xoel. Y ahora veñan tamén Nico e Xavi, alcalde. Ahora tamén o deportista do Santa Comba, Adrián Vilariño, que entra. Vemos xa... Ya temos lista esta final. Mírame os resultados despois para poder comentarllas. Esta é a final junior, na que van a nadar final directa, lembren. Vemos bastantes deportistas aquí, Sí. En la misma final. Vamos a ver que No, todo esto estea é... sin contacto. Sí, pero van a nadar es que estuvo vendo moitísima xente. Sí, yo creo que es final directa con un lote de deportistas. Bueno, vamos a verlo. Sí. Vamos a ver. Pero vexo moitísimas. A ver se vai ser tamén, a ver se van ser as dúas seguidas, a xuvenil e a junior xuntas. Bueno, porque me ten pinta, Lo chequeamos ahora en... O ten que ser a xuvenil, no, perdón, é a xuvenil. Sur juvenil. É a xuvenil, porque mira, son 35, Sí. Vou a intentar decir todas, Alejandra Casal, Marta Iris, Sara Mira e Noa Rodríguez do Sisca, Lucía Bucete, Xena Castro do Umia, polo Sapo, Nerea Lagos, Ofelia Barreiro e Anuska Casal, polo Laracha, Uxue Casal, Ángela García, Sofía Mata, Lía Parga, Xelia Rodríguez e Paula Vilar, polo Sada, Lola Rodríguez, polo Arteixo, Carmen Martelo, Aldala Morinelli, Daniela Gesto e Camila Campos, polo CNS, Paula Pena, aparece Paula Pena, Ojo, para quedarse, aparece para quedarse en nuestras bocas en este campeonato. Ainhoa Sagún, Lidia Calviño, Ángela Trigo, Laura Vicente, polo Salvo Lucía Sánchez, polo Vila García, Andrea Barcala, Mariña Cores, Noelia Santos e Ane Vicente, e polo Santa Comba, Alba Gerpe, Nerea Gerpe, Noemi Gerpe e Sara Souto. Están aún cargándose los resultados de estas eliminatorias juvenil masculina. Mientras tanto, vemos esta final juvenil femenino bastante, ¿cómo decirlo? Igualada, efectivamente. Yo te digo, en primera posición, ¿sabes quién va? Ahí va. Non fago máis que tirar aquí co dron. Queres un pouco de auga? Por favor. Como non? Cando son as 12 da mañán, aquí en Coruña, Norzán, pasou a primeira bolla dúas deportistas do Vila García. Unha era seguro Ane Vicente e outra creo que era Mariña Cores, imolo ver agora máis de preto. E a terceira posición para... eu penso que Marta Iris. No, perdón, sí, eu creo que Marta Iris polo forma de nadar e polas gafas. Sí, eu creo que sí que Marta Iris, aparte... Somos vos, Samu. Somos moi bons, tío. Esto vale cartos, Se a xente vira o que vimos nós, sorprenderíase como adiviñamos a mitad dos nomes. Sí, tamén hai outra mitad que non adiviñamos. Fala por ti. No, mira, a primeira é efectivamente Ane Vicente, familia de nadadores espectacular. E a segunda é Mariña. Ana Vicente, que nos sorprendía este campeonato gallego, recordamos con una tercera posición en el absoluto, me parece, en obstáculos. Sí. Ana Vicente que está nadando mucho. Es récord galego na súa categoría, juvenil, sendo el primeiro ano. Sí. Está nadando mucho Ana Vicente, creo que es una nadadora que va a ser revolucionaria en los próximos años en el salvamento gallego y si no español.
acompañado de Paula Pena, que Para- tamén era un nombre que teníamos sí, por aí pendiente. Para continuar a saga familiar aí, non? A Sí, saga dos dous irmáns, Vicente Ferreira e ela, pois ven aí para quedarse tamén. Aí vemos a terceira posición, ollo, que non está pechada, porque está vindo moi ben. Eu penso que Ofelia Barreiro do Sapo aí nesta parte dereita da pantalla, pero sí que ten metros de distancia deportista do Sisca. Sí que ten metros de distancia, pero queda moito, Aí vostedes onde ven, ainda quedan prácticamente uns 40-50 metros. O que sí vai estar apretadísimo, Samu, é a chegada das 10 primeiras, da quinta décima vai estar apretadísimo. Sí, efectivamente, creo que va a estar muy apretado en ese bloque central, que vemos a muchos deportistas acumuladas ahí. Mientras tanto, Ani Vicente, que parece que va a hacer Sí. con esa primera posición. Campeona Mira, galega. ya casi no hay espacio para esos delfines. Bravo. No, non hai, tes razón. No hay nada. Mariña, segunda, Ahí verdade? Sí, Sí. Mariña, y en tercera posición Marta Iris. Doblete para Vila García, moi ben Marta. Moi ben Marta Iris. Cuarta Nerea. Nerea, sí, Nerea del Nerea. Sapo. E ahora quinta Paula Pena, sexta Lucía Buceta, hai que correr hasta o final. Séptima tamén outra de Vila García, oitava, a ver se podemos ver outra cámara para a chegada porque creo que está apretada. Ofelia Un pouco por máis, aquí entra Ofelia, ahora tamén, Aldara, sí, sí. a esta cámara. Esta cámara sí que nos ve un pouco mellor porque hai que correr uns metros aí, eu creo que hubo algún cambio nos metros e finais. Noa Rodríguez, que acaba de entrar a meta Sí. tamén. Temos os resultados de antes. Sí, temos na eliminatoria de juvenil masculina, pero temos creo que a solo unha delas. Entón, Vale. recórdame Esperamos a cantos segunda. clasificaban. 12. Vamos allá. Vamos a ir narrando esta por si acaso no se actualiza. Ah, mira, ya tenemos las dos series, perfecto. Dalle. Vamos allá. Clasifica a final Unai Queijas, Marcos García, Leonel Marín, Carlos Abella, Mateo Cerviño, Pablo Rivas, Damián Laje, Darío González, Víctor Negreira, Antón Loureiro, Alejandro Trigo, Tomás Fernández. Y esos son de la primera eliminatoria. 12. Ahora vamos de la segunda eliminatoria. Mateo Castelo, Joel Castro, Carlos Meroño, Nicolás Guillán, Xavier Alcalde, Pablo Touceda, Martín Sebane, Hugo Parada, Lois Ferrín, Lois que comentábamos antes esa Sí. segunda posición en 1 kilómetro en aguas abiertas, Sí. Mateo Fraga y Vicente Brotons y Adrián Vilariño. Esos son los deportistas que van a conformar la final juvenil masculina. E o que estamos vendo agora é a final junior feminina na que están Begoña Martínez do Sapo, polo Vila García Catarea, Naira Valo, polo Arteixo, Aroa Feas, polo Sisca, Sara Suárez, María Puga, polo Cenese, Carmen Gunche, polo Laracha, Calquera Paulo, Luciañón, Eiria Barreiro, polo Cenese, Alexia Carvajal, polo Sisca, Xiana López, Sara Puñal, Raquel Suárez Puga, polo Arteixo, Alba Viña, Mireia Domínguez, polo Vila García, Irene González, polo Sapo Candela Piñeiro. María Puga, que va ahí peleándose en el medio, que antes cuando bajaba me comentaba: mira, cuando me nombres a mí, si es que me nombras en algún momento, dime, el torpedo María Puga. Y digo El yo, torpedo. qué optimista, María, qué optimista, así me gusta. Decíao en serio? Totalmente. Bueno, pois xa lle quedou. El torpedo María Puga. El torpedo María Puga, pois torpedo tamén vai primeira. Begoña Martínez, Crespo, perseguindo, ademais do torpedo María Puga, creo que Sara. Sí, creo que Sara Puñal, nadadora espectacular también, antes la veíamos en el esquí. Y la de la izquierda. No, esta es Sara. Esa es Sara Puñal. Y Esta es María, ¿no? ¿Y esta es María? ¿No? El torpedo María Puga, ¿sería? Ay, no. Mira, esas no. gafas, ¿no? No lo tengo claro, yo creo que es Raquel y Puñal. Yo creo que Raquel y Puñal. No, esta es Raquel, este Puñal. No, esta es Raquel. ¿Seguro? Yo... ¿Te ha puesto algo? Yo pondría la mano en el fuego que esta es Bona. esta Raquel y esta es Puñal. Pero estamos diciendo a xente quién. Estamos señalando aquí na tele. A segunda é Puñal. La segunda es Puñal para mí y la cuarta hora es Raquel. Vale. Por la Comprocho. E a terceira creo que pode ser Naira. Naira, por certo, que volveu de Estados Unidos. De Canadá e non a vin aí. Ah, Canadá. De Canadá.
aquí está. Mire, ¿te atreverías a decir quién es la deportista del Sal que viene por ahí? Sí. ¿Te aventurarías? Sí. Coñace, la verdad. No, la verdad es que Sí, ahora sí. mismo no me Eu estoy creo dando que cuenta. Añón. Sí, Lucía Añón. Me parece que sí. Buf. Si es Lucía Añón, creo que va a dar No, bastante é Gabriela, espectáculo. Gabriela Paulo. Ah, vale, É vale. Gabriela. É Gabriela, pero por detrás ven tremendísima esta proba. Recorden que final sigue mandando Begoña, que saliu moi decidida. A deportista xa po gorro verde e gorro vermello, pero pola dereita está adiantando Sara. Para mí, Sara. É Sara. Para ti, Raquel, para mí, Sara. Vamos a ver ahora cuando se levanten. Sara Suárez No, Sara Puñal. Sara Puñal, eso dixe, sí. Sara Puñal. Para mí, pero para qué mí es- animalada. Para mí es Sara Puñal. Una super socorrista de manual, récord en super antes del de Lidia. O Lidia se lo quitó. Pero bueno, vamos a ver si es capaz de... Mira, mira. Si es Mira. capaz de defenderlo. Va, mira Pues que... sí, gañache la posta. Mira qué frecuencia de Sara, Qué impresionante. Para qué terminar la remontada. prueba. E ollo a terceira posición. Eu creo que Naira. Penso que sí. Naira, que estivo aí ese ano pois, estudando e vivindo en Canadá. Arriba. Y creo que sí. Sí. Se lo va a llevar Sara. Impresionante. Segunda Sara, posición, Begoña. Begoña. E Naira. Sí, señor. Naira Valo, qué bonito volver a ver a Naira por aquí, Gústame. Vamos a ver estas últimas, o sea, estas posiciones después del podium. Esta é... Ah, no, pues é Lucía Añón, correcto. Lucía Añón. Lucía, primeira do... Raquel, Xiana, Tamén ahora Iria Barreiro. Iria do Barreiro, Sisca. de Osal. Dosal, perdón. María Puga, puede ser. Correcto. El torpedo María Puga. El torpedo. Ahí va, cuidado con esa... Uy, esa orillerilla. Levou una por diante a deportista do... Ahora sí que sí, Sara Suárez. Grande. Y la deportista del Sal que se me acaba de colar. Qué vacilón eres, ¿Cómo vacilas los del club? Qué vacilón. Vacilón, Sí, porque- señor. No, Vacilón, no, yo estoy aquí nombrando. Sí, el torpedo. El torpedo. No, dijo ella. Mira, cuando me nombres, el torpedo, vale, y yo... Mais ben foi torpediño agora. Pero bueno, no estuvo nada cuidado. mal, Atención a esto. Ojo. Final junior Por masculina. favor, ven, cuéntanos quién va Mete aquí. pánico o Por que hai favor, aquí. dinos uno de los nombres. Yago Lagos, do Sapo, Manuel Sallardo Vila García, Josh Cascón do Umia, Santi Bello do Arteixo, Álvaro Lavandeira, quizás o favorito, non? Do Sisca, Ollo, Andrés Carballeda, outros favoritos. Aquí péjanse como a todos, mira por aí. E estánse pegando, sabes quen? Carballeda y Álvaro. e Lavandeira no medio. Sigo dicindo Miguel Salorio, Luis Negreira, Juan Mara do Laracha, Nico Baños, Roy Loureiro do CNS, Diego Balsa, el Uno Lorenzo do Arteixo, Roy Paz do Umia e Anxo Touriz do Vila García. Mi madriña, que hai de todo. Compañeros de selección este invierno en París. Correcto. Carballera y Álvaro. Correcto. Vamos a ver ahora cómo... Aí está pasando de todo. ¿Cuál es el desenlace de esto? E está aguantando ben. Pode ser Nuno o terceiro. En Nuno. Sí. Madre Mi mía. madre, pero desde cando nada desa maneira Nuno. Desde cando. E o cuarto de Roy Loureiro. Por certo, campeón galego de 50 libres 50 semana libres. pasada. Sí, Crack. ya lo vi. Uf, qué barbaridad. Crack. Arranca la bandeira escapas, Mira a forma da característica do segundo de nadar de Andrés. Andrés tamén como di outro, máis diésel. Sabe que igual a pelea desta de la bandeira non debe tela agora, pero sí debe forzar despois da bolla. Queda moito, estás abrindo un pouquiño, ahora dase conta. Por detrás, fíjate, nos dous do Umia, Roy, Josh, tamén outro deportista do Arteixo, están na pomada tamén aí, Yo creo que a Roy esto se le queda un poquito largo. Creo Sí. que Roy es más velocista que fondista. Pero bueno, vamos a ver cómo... Uy, cuidado, cómo que se está Uy, cruzando. sí. Se cruzó Nuno. Carballeda, que sigue con una Buah, y la frecuencia bandeira- bastante baja. La bandeira mete pes. Y la bandeira que lo está dejando dudo, La bandeira que nada a la misma velocidad, el 50 libres que el pase por 100. Que igual a 1500. Sí. Da igual lo que nade, lo nada al mismo ritmo. Por certo, dinos Luz, Lingua, saúdos da Praia de Forza Sisca e Nacho Bravo Naira no chat. Coméntenos máis cousas no chat, Acompáñenos, que é un día bonito pero longo, Está... Xa se foi la bandeira, pegou o cambio de ritmo na primeira bolla e hasta logo, buenas tardes. De aquí a Buxán. Sí, Teño que ir a Buxán. Estou convidado a dar festas deste verán, Samu. Creo que esta medalla sí que se va a ir para Buxán, esta primera posición. E a de bronce pa quen? Pa donde? Porque mira por aí, veñen ata
6 deportistas, 2 do Arteixo, 2 do Astrada, e metes tamén o do Umia, que creo que é Josh. Pues peleando, Nuno que se está metiendo los pies de Carballeda intentando una Roy ubicación. abriuse moitísimo agora. Roy Loureiro, un gorro, perdón, bañador amarelo, para que vexan ustedes, abriuse, perdeu 1 metros aí. Roy que lo veo bastante petado ya, veo bastante que le cuesta levantar los hombros. Roy Bugallo Dumia tamén ven aí. Roy Bugallo, sí, efectivamente. Que é importante aquí, Samu, identificar por onde vas, quero dicir, porque aí acaba de nadar 1 metros. Non é que sexan moitos, é que está a cola, por exemplo, Roy Loureiro, pero son uns metros que te cansan. Porque é tensión de onde estou? Onde estou? Mira, que distancia terrible de la bandeira. Mi madriña como está la bandeira. Que pilla su orillerilla. Con golpazo incluído. Grande. Campeón galego. Impresionante, Está no seu prime la bandeira igual, non? La bandeira vive en el prime. Ollo a pelexa pola prata. Que se suma Josh, Doumia, Carballeda, Josh e Xoel, Xoel, Nuno. Hai que correr, vai a ser para Nuno, creo. No sé, es que metió Josh pecho. Sí. Vamos a ver lo que sale de ahí, Nuno era Diego Balsa. Lo veremos ahora. O pequeno dos Balsa. Ahora tenemos... Igual parece que era Balsa, Igual llevamos diciendo toda la carrera. Sí, Nuno. Bueno, pero estaba ahí, no estaban ahí, estaba ahí. Ahí estaba. Estaba ahí. A ver. Sí, efectivamente. Balsita. Balsa JR. Terceiro, Yo no lo tengo claro, En 1/5, sí. Entre Josh y Balsa veremos. Eu creo que aí a carreira... Es que mete pecho Josh bastante bien. Balsa que parecía que iba un poquito por delante en zancada, pero es que el pecho le falta un poquito. Sí. Vamos a ver lo que sucede. Bueno, vamos a ver ese bar. Era Roy. Ah, es Roy. Roy o cuarto. Sí, non era Josh. Impresionante, Roy, Pues Roy que... Sí, espectacular. Que igual se está debatiendo entre quedar tercero y cuarto. Vamos a ver. Que Roy. Xa o ano pasado se proclamou co Club Natación Galaico campeón de España de distancias de largas. Parecía pola forma do corpo Josh, pero claro, Roy medrou tamén. Espectacular, sí. Roy, moi ben. E vamos ca final juvenil masculina, mentras lle preguntamos aí tamén aos compañeros. África Alberti nos manda Forza Sisca. Aperta África. Por ahora solo tenemos la primera posición del junior femenino. Aquí... Vale, e temos tamén temos a final juvenil masculina. A mí solo me aparece en junior femenino Sara Puñal de primera y ya está. Y el resto hay que inventárselo. Nunca inventamos, Vale, ahora ya está. Me apareció. Vale, final femenina junior nadar surf. Vamos allá. Primera posición para Sara Puñal, segunda posición para Begoña Martínez, tercera posición para Naira Ávalo. Ahí se cierra el podium. Cuarta posición para Lucía Añón, quinta para Irene González, sexta para Alba Viña. Y bueno, creo que está bastante bien. Y estamos que a final masculina. Ahí están Unai Queijas, Marcos García, Leo Marín, Carlos Abella, Mateo Cerviño, Pablo Rivas, Damián Laje, Darío González, Víctor Negreira, Antón Loureiro, Alex Trigo, Tomás Fernández Botana, Mateo Castelo, Xoel Castro, Carlos Merollo, Nico Guillán, Xavi Alcalde, Pablo Teuceda, Martín Sebane, Hugo Parada, Lois Ferrín, Mateo Fraga, Vicente Brotons e Adrián Vilariño. Aquí pasa de todo, mira por ahí, Pablo. Sí. Mi madriña querida. Los del Villa García que parece que se están zurrando ahí un poquito. Están zurrándose bastante, digamos, esta parte izquierda, estamos vendo aí, pero zurro que se hunde. Pois eu, se fora entrenador do Villa García, estaría enfadado. Sacaron el prop tip de la ahogadilla. Madriña querida, aí hubo de todo, están pasando cousas. Están pasando cousas aí, Sí, señor. Y mientras tanto vemos en cabeza de carrera escapouse a Unai Queijas, detrás Mateo Castelo e tamén Leo Marín do CNS Astrada. Sí, señor. Pero Unai que está tamén a un nivel altísimo nadando, ¿no? Qué barbaridad. Vamos a ver ese primer paso por boya de los deportistas. Sí. Mientras que en el pelotón de atrás se acaban de dar de leches. Lembren que a final da categoría non vexo a Lois por aí, por certo, vexo a Hugo Parada. Juvenil, categoría juvenil. A Lois sí, que estamos vendo agora. Tamén aquí remontando Lois pola parte esquerda. E tamén varios deportistas do Vila García, Marcos, Damián. Ahora
Aí, cuidado con esa bolla, mira, volves a pegar entre eles. Sí. Páranse, din, que fas? Sí. Yo creo que hay algo sin resolver en Soy yo, García, digo, soy tu compañero. Bueno, pues Unai que vía libre. Qué manera de pasar, qué bonita esa manera de pasar la bolla, me encanta, qué artística. Segundo Leo, terceiro Castelo y cuarto Damián. Este a pelexa, por detrás a un grupo amplio. Por aquí va a estar a pelexa. Unai Ollo, que como está acabando, qué animalada Leo Marín. Sí. Estás abriendo un poquinho ahora sí que sabe. Castelao, como lo llamamos en Castelao abriuse, ¿no? Castelao, como lo llamamos. ¿Dónde va Castelao? Creo que tiene que empezar a meterle caña. A meter pes. Sí. ¿Dónde va? No, hay que están... Ahora mismo está en el exilio, Castelao, Se acaba de ir bastante por fuera, Esto da para meme, este vídeo. Castelao, Alfonso Daniel, na cuarta posición. Eu non sei, porque temos que ver ahora desde a perspectiva da bolla, porque creo que quen está abrindo agora son Damián e son ahora... son Leo, ahora colleu un poquinho mellor a Estela Castelo. Sí. Antes que se iba un pouco por fuera, ahora rectificou bastante bien, está viniendo bastante por dentro. Sí. Quizás No, están por fuera, mira, fíxate ahora están por fuera. Damián abrirse moitísimo. Castelo que ya está encarando meta, y vamos a ver lo que sucede aquí en este final, que veo la segunda tercera posición bastante cerca. 3 minutos dura esta prueba, aquí, qué animalada, qué sprint. Total, impresionante. Bueno, 3 minutos, depende de los pases, es mucho tiempo, Rubén. Dinos Hugo que é Xoel, non Damián. Este sí que hai campeón galego. Pois Xoel. Segunda posición. Xoel, grazas. Terceiro Leo Marín, cuarto vai ser Mateo Castelo, que sale ya sacudiendo la cabeza, Sí. Quinto pode ser Carlos Abella, sexto Marcos, séptimo Damián, efectivamente. Que dura foi esta, Chegan máis deportistas agora tamén Mateo Cerviño, sí. Máis deportistas, agora lle diremos todas as agora chegan tamén Víctor Parada. Wow, qué duro isto, Di Angélica Forza Villa Bravo, campeóns. Pois vamos a la cos highlights de estas últimas probas. Tiña estado vostede algunha outra vez no oeste? Non sabía que isto fose o oeste. Bueno, é o noroeste. Sirvolle algo de beber. O de sempre. Pero se é a primeira vez que ven aquí.
Tiña escoitado que nesta cidade ninguén é forasteiro. E dígame unha cousa. Ten algo por aquí que se poida comer? Tortilla, peixe, carne, pementos de padrón, empanada, polvo e marisco. Os 7 magníficos. Podo facerlle outra pregunta? Aquí as preguntas normalmente facémolas nós. Pero dispare. Escoitara que os coruñeses adoitan ser xente hospitalaria. No noroeste dicimos... depende. Xa vin a Torre de Hércules. Tamén vin a Praza de María Pita, o Castelo de San Antón, a Praia de Riazor, a Praia de Orzán, o Aquarium, o Cascovello, as Galerías da Mariña, o Miradoiro de San Pedro, a Rosa dos Ventos, o Coliseum, o Estadio... Iso é todo o que pode ofrecerme esta cidade. Pois ainda lle queda por ver o máis importante. Benvido a Coruña. Entón, cantos días vai quedar por aquí, amigo? Depende. Dende tempos inmemoriais, o ser humano mirou aos ceos con fascinación, construindo observatorios eternos e gravando nas rochas os camiños das estrelas, as vías que nos conectan co cosmos. No confín de Europa, ao que os romanos chamaron Finis Terrae, contemplamos os últimos raios de sol do continente. Solpores que son verdadeiros iconos turísticos e paisaxísticos da nosa terra. Nos xeodestinos da provincia da Coruña, certificados como destinos Starlight, Costa da Morte e as mariñas coruñesas e terras do Mandeo, os ceos aínda son un tesouro vivo. Aquí, a natureza convídanos a unirnos á súa espiritualidade, gozando de paisaxes que inspiran paz e asombro. En agosto do 2026, na provincia da Coruña, viviremos un fenómeno único, un eclipse total de sol coincidindo co comezo do atardecer. 2 ocasos seguidos. O primeiro será o do eclipse total de sol. O segundo será o máxico solpor natural destas terras. Este vai ser o único lugar en Europa onde se poida contemplar esta... Calidade. Calidade. Calidade.
calidade. Calidade. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Parece que están manteniéndose aquí las nubes, a nuestro parecer, mejor. Estamos contentos de que se mantengan un poquito estas nubes aquí en el día de hoy. Y vamos ya acabamos el Nadar Surf y vamos a empezar con salvamento con tubo de rescate juvenil femenino. Están ya acabando de prepararse los y las deportistas para iniciar esta prueba. Esta prueba, a mi parecer, bastante bonita, bastante bonita de ver. Vamos a ver las distintas estrategias en el día de hoy. Vemos que no hay muchos delfines antes de poner las aletas y yendo como víctima. Tampoco se va a poder hacer muchos delfines. Así que va a ser una prueba más bien del estilo puramente de natación. Así que bueno, creo que va a estar bastante interesante. Voy a decir los equipos que tenemos en esta serie única de juvenil femenino. Recordamos, de aquí van a salir las medallas. Así que vamos allá. Vamos, Club Natación Santa Comba, Club Salvamento Vila García, Club Salvamento Arteixo, Club Salvamento Laracha, Club Natación y Salvamento A Estrada, Club Acuático Umia, Club Salvamento y Socorrismo Carballo, Club Salvamento Acuático Pontevedra. Esos van a ser los equipos. Vemos ya las víctimas colocadas para tocar esas boyas. Recordamos, tienen que tocar esas boyas y darle la señal al compañero que vendrá con las aletas a remolcarlos, y a la salida habrá dos compañeros en la arena dispuestos a llevarlos hasta la línea de meta a la víctima. Bueno, Rubén, ¿cómo ves esta prueba? Efectivamente, Samu, moi ben explicada. Estaba me fixando nesa ola, nesa orillera aí, bueno, que non ten nada, pero sí que ten o seu punto. Vai ter o seu punto agora neste relevo, porque, claro, aquí está nunha praia normal, nunha praia na que seguramente as deportistas se poden meter prácticamente hasta a barriga ou tal, porque hai que contar con ese final, con ese punto final. Estás levando a unha persoa de 40-50 kilos, 50-60 kilos, e vai a ser moi interesante ver o que lle din os adestradores, de onde se colocan os dous porteadores, vai ser interesante. Bueno, nado rápido aquí, a bolla habitualmente está máis ou menos a uns 120 metros, un sprint destos rápidos. Despois recorden, dime. Nada, decía que ya están llegando las primeras deportistas. La deportista de la Estrada, si no me equivoco, ya va... Sisca, ¿no? Sí, Sisca ahora, Vila García nesta parte de abaixo, sí. Laracha agora, sí señor. E agora vai chegar o Umia e o Arteixo. Umia e Arteixo, recordamos, esa mano arriba, que es la señal para que estas deportistas con tubo de rescate entren al agua. Vemos ahí, ya poniendo las aletas. Bueno, vamos a ver lo que sucede, ¿no? Vamos a ver también la estrategia de llevo tochas, llevo aletas italianas. Sí, sí. O llevo aletas de plástico, llevo las aletas con una pala más grande, más pequeña, más dura, más blanda. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla eso. Eu creo que agora, en moitos casos xa, si ten as tochas italianas, eu creo que xa están levando, porque ao final vale a pena. Sí. E póñese moi rápido. Bueno, aquí, por exemplo, a de Vila García leva aletas de fibra normal, de carbono. Estamos vendo a do Laracha tamén, e remontaron moito, moi boa remontada. Creo que este é Mariña, non? Mariña Cores, polo Vila García, con esas gafas características e a parte de arriba da fesga. Vamos a ver, porque tamén ten moi bo relevo o Sisca. E agora ven unha parte clave, Samu, moi importante, ímola ver moi ben desde aquí. O enganche. Correcto. Ten que ser por detrás da bolla. Teñen que facer a bolla de esquerda a dereita e enganchar a víctima por detrás. Recordamos, a víctima pode axudar un poquinho cos codos. Aí está, ben feito polo Vila García. Tamén alá arriba o Sisca moi ben. Laracha, CNS, e agora está salindo o Sapo tamén para porque está bastante aberto isto,
Eu creo que a primeira posición é do Sisca. Que, por certo, nadando polo Sisca, campeona e subcampeona de España de Soco. Así que... Rodríguez Pazos e Iris, non? Iris Vázquez, así que vamos a ver o que sucede. Que se están indo un pouco, estamos vendo ahora de directo desde aquí, están indo un pouco cara fora, cuidado. Sí, vamos a ver se os portadores son capaces de adaptarse a eso, sí. Vemos as porteadoras toleando un poquinho para redirigir a dirección de Noa. E o que che decía antes, mira, vanse colocar como moito casado nas rodillas, fíxate. Sí, é que non máis de eso creo que é contraproducente. Creo que non eres capaz de avanzar, e menos cunha vítima en brazos, non? Está nadando metros de sobra o Sisca, Sí. Fíxate. Está acabando moi ben tamén o Laracha. E eu creo que as medallas van estar aí no medio, entre o Laracha, o Estrada e o Sisca. Ven cuarto agora o Vila García. Vaya volta agora o Sisca, fíxate, Samu. Sí, señor. Fíxate que ahora danse conta, ahora sí que acaba de ver as compañeiras. Sí, señor. Vai a tocar primeira. E o que che decía, mira, é que prácticamente nesta orillera xa están, cando dá a ola... Sí, están isto queda todo nas porteadoras de area. Van a ter toda o protagonismo nesta ocasión para saberse quen se fai con a medalla, non? Toco o Sisca, agora o Laracha, Toco o Sal, o Estrada, a Estrada, se me equivoco. Vila García. Pois gaña Sisca, non? A ver imaxe completa, compañeiros. A ver. Ten problemas o Sisca, pero vai gañar. Oi, o Sal. Prata para o Sal e bronce para Vila García. Nun cambio, nun porteo impresionante do Vila García que non pudemos ver. Pero, bueno, pois victoria para o Sisca, pero con metros de máis, Sí. Como metros de máis. Chega agora o Sapo. Sí. Bueno, pois última proba da mañá de hoxe na auga para xuvenis feminina neste caso. Ahora tamén chega Santa Comba e Salvar. Sí. Como costa aí. Están tendo algunha complicación aí o Salvar para subir a... Desde a praia de Orzán. O día está ben así, continúa sin levantar, Samu. Se temos que pedir algo, pido isto, que non levante. Que non levante o día. Ti é mar de soliño, ti vaiche o soliño. A min gústame, menos para bandeiras e para sprint, que gústame que este así o día fresquito. Para entrar na auga gústame que haya soliño, sí. Creo que dá unha previsión. Bueno, mañana a tarde creo que hai previsión de tormentas, ¿no? Mira esa repetición que ben sale o Vila García pola... Mira, eu non sei ben quen entra entre o Sale e o Vila García, Ahora veremos. Mira que imágenes ahí de todo el material colocado. Bueno, vamos allá. Voy a decir la serie única. Por lo tanto, aquí se deciden las medallas de salvamento con tubo de rescate juvenil masculino. Van a nadar el Sapo, el Santa Comba, Vila García, Salvar, Sal, A Estrada, Umia, Sisca y Sanxenxo. Vamos a ver cómo se desenvuelve este relevo con tubo, sobre todo ahora que vieron ya nadar a sus compañeras y la estrategia tomada por sus compañeras, ¿no? Sí. Faisme larga a volta, vin ahora, fixeime a volta coas aletas e coa compañeira. Bueno, mira que imaxe increíble, A Coruña. Que cidade, Este é a praia do Matadero. ¿Y el faro ese que se ve al fondo de qué es? No tengo ni idea. Madre mía. Torre Eiffel, puede ser. Sí, a mí me sonaba algo. El Burj Khalifa. El Burj Khalifa. Sí. ¿Qué es eso? Que suena fatal. Khalifa, sí, suena malísimo eso. A Torre de Pisa, que va. É a Torre de Hércules, A increíble Torre de Hércules, Samu, por certo, que ten anos, Cantos anos ten a Torre de Hércules? Sabe alguén? ChatGPT, creo que sí que lo sabe. Non, home, nós tamén o sabemos. Pero sí. Digo, se sabe alguén no chat. Que nos lo digan, Claro, home. Faro romano e o vemos increíble, Pois que este en funcionamento debe ser un dos máis antigos do mundo, Construída entre os séculos 1 e 2. Guiou durante 20 séculos, Samu, aquí a esta peligrosa entrada, Os mariñeiros de todo o mundo. Peligrosa entrada, por certo, aquí é complicado, esta... Sí, efectivamente. Zona de Atlántico, Costa da Morte. Sí, quizá esto
de un pouco máis cara ao sur si que empeza a Costa da Morte, empezan un pouco, bueno, pero bueno, non deixa de ser un mar moi ajetreado no inverno. Sempre. E que algunha outra vez dá sustiños. A mí molaba moito estes días, recordo o delfín este que tuvemos en San Manoliño. Sí, efectivamente, en Ézaro. Descanse en paz. Non sei se recordas. Bah. Que gran campeonato aquel. Como fomos. E en cruceiro. 4.000 británicos aquí hoxe, fíxate. 4.000 británicos. Mínimo sí, aí. Ao toque. Eso pode ser... Vamos contar os británicos desde o dron. A ver, acércanos aí o dron a contar británicos. Pode ser unha tarde complicada, a nivel de bares, non? Porque hoxe temos que facer cousas á noite, non? Temos que ver aí o partido, temos que tal... Bueno, sí. O que non vai ser complicado é ver este relevazo juvenil masculino e vemos os rapaces do Umia que van a correr tamén xunto cos do Sisca, Santa Comba, Vila García, Salvar, Laracha, CNS, Sisca e Sanxenxo. Aí hai 9 xusto, 9 bollas, 9 clubes, 9 bollas. Sí, la verdade que sí. Mira, vegamos aí a moitos relevazos hai aquí, a relevos bastante potentes, Castelo vai nadar tamén, non? Polo Sisca, teño esa idea. Sí, é un home bastante lixeiro e bastante fácil de levar, non? Dinos Angélica no chat, Bravo Mariña, impresionante Vila, gran traballo. Sí, señor. Sí, efectivamente. 12:29, Samu. Mañá maravillosa. Mira que esa oliña encántame. Esa sí, que non é nada, pero pa un golpe. Bueno, para partir un par de esquís vale ben. Para gastar 1.000 euros vale perfectamente. Pero sí, a verdade que, bueno, a verdade que é pequeniña, pero... Ah, mira, xa están aquí preparados as vítimas. Arrinca esta final da categoría juvenil masculina, 9 equipos en liza, 3 medallas. Relevo de tubo, sae absolutamente como un touro Mateo Castelo, o noso Castelao, mi madriña querida. Que bestialidade. Sí, a verdade que sí, a verdade que é moi boa nadadora en aguas abertas. Vemos que a técnica non é a mesma que emplean outros nadadores. Esa mirada adiante, aí a saltos, non? Sí, saltiños pequenos. Ese galope de Phelps. No, pero sí, a verdade Phelps Castelo. Ven tamén moi ben o Umia. E por a parte de arriba superior o CNS, non? Sí, se non me equivoco. Leo, ten pinta de Leo, por como nada. Que frecuencia. Que aquí tamén vai bastante rápido, Aquí non che dá tempo a tomar aire. Vamos a ver quen levanta man primeiro. Creo que vai ser o deportista do Sisca. Sí, entre... logo Leo. Sí, equivocouse un poquinho Castelo, vai ser Leo primeiro. Agora sí. Sale Cerviño con aletas. Cervantes. Aquí son todos escritorios, non sei se. Cerviño, Cervantes. Quen é Vicente Risco? Vicente Risco, non sei. Quen é Carmen Mola? Non temos ningún porco de pé no... Que grande, como estás? No equipo. Estás a un nivel altísimo. Pero por que non deixas de competir, estás aquí todo o fin de con nós? A mí me gusta moito o streaming, pero... pero entrenaste, adiós. Entrenei bastante, o que me deixou as tibias esta temporada, que estuve bastante tocadiño das tibias. Pero bueno, a verdade é que... As primas lonxanas, as tibias, non? As tibias son top cosas que máis lata me dieron este año, Pero bueno. Pero logo non había outras de reposto para poñer, non? Mirei na casa, pero meu pai dixeme, pregúntalle a tua nai. Miña nai non sabía, e dixen, non sei onde estarán as miñas tibias de reposto. Tua nai está véndote, non? Espero que sí. Un saludo, mamá. Desde aquí, desde Orzán. A miña nai hoxe está como a Dios, que marchamos todos da casa, debe estar tranquila. Eso é importante de vez en cando facer eso, Mira, xa vemos aí... tranquila, que son moitos homes na casa. Xa vemos aquí aos deportistas CNS Estrada chegando para facer ese clicaxe. O deportista do Sisca... Supoño que Martín, non? Martín se vane o deportista con aletas, sí, efectivamente. Sí. Claro que é un relevazo tamén do CNS. Sí, efectivamente. E a tirar! De feito, remontada de Martín, Sí. Vila García tamén bonado agora, pero agora queda moitísimo. E que importante esa patada de pé, Samu. Sí. Do compañeiro que ten eses metros, quizás minuto e pico para descansar, para coller aire, e agora
Darlle os pés, porque é fundamental. A ver, os pés moi duro, ten unha boa posición de flecha, ben feita para ser o máis hidrodinámico posible e pesarlle o menos posible ao teu compañeiro, non? Vemos aí os deportistas do Cisca adiante. Sí. Dinara que non vimos ahora. Depois falamos. Naira Valo, estivo en Canadá, espero que me truxera algo de Canadá. Cervantes y Castelao, dos generaciones distintas de autores, pero Sí. compitiendo ahí a tope. Y por el otro lado CNS Astada con Sí, Martín y su víctima, que van a dar mucho que hacer. Uy, Ahora vai. perdemos imagen. Pero cae o dron. Cae o dron. Una gaviota. Por favor, que non caia o dron de novo. Non quero ser sustos, Non vemos nada. Bueno, estoy aquí viendo por el compañero del dron en su pantalla. Ahora sí. Ahora volvemos. Pues esto puede ser para Cisca. Que va a estar todos los porteadores, yo creo que también, Puede haber doblete. Vamos a ver el Martín cómo llega a esos últimos metros y los porteadores de la Sisca cómo lo hacen. Es Yuki Mateo Payas para el Sisca y quien portea para el... Bueno, no se ve muy bien desde aquí. Vamos a ver. Rápido, sí, Sí, señor, se lleva el Sisca. Muy bien. Se lleva el Sisca esa primera posición, segunda posición para CNS Estrada y vamos a ver esa tercera posición. ¿Quién se la lleva, no? No, Vila García. Ah, Vila García. Bronce. Eu creo que sen dúbida para o CNS. CNS, ahora sí. Ahora sí, el CNS. Que dura esta proba. Que dura, Samu. Muy ben Vila García Diaro a Castro tamén. E agora chega o Laracha. Cuidado, que se lle queda atrás. Sal, Santa Comba. Sí. Durísima esta proba, Umia. Sí. Chega Umia tamén, bo relevo. E o Arteixo. Como din alá, como din no Mediterráneo, Arteixo. Pues pero Shakira ben que o din. Xa menos mal que Arteixo é no Artejo. Sí, tamén é verdad. Que ainda son os peor. Arteixo. Mulle costa, ese Sanxenxo ahora é Sapo. E creo que non queda ninguén na auga. No, creo que xa están todos os deportistas en terra. Pois doblete do Sisca, Samu, nesta categoría. Sí, bueno, ten bastante bo relevo o Sisca, bastante bons nadadores en aguas abertas, creo que está demostrando deste campeonato, non? Que dicir, que o objetivo xe do Sisca é campeonato xuvenil? O objetivo do Sisca sempre campeonato calquera. Sí, señor. Calquera. Sí, señor, Bueno, dalle, que pasa, que pasa? Mientras que falamos aquí un buguiño, vamos a ir anunciando a seguinte rescate con tubo, que van a ser os junior femeninos en esta ocasión. Vamos a ter serie única, comentábamos antes. Vamos allá. Dalle. Quen salga aquí levase medalla. Sisca, Salvar, Sal, A Estrada e Umia. Esos son os equipos que van a estar aí batallando por esas primeiras posicións. Igual por esa chapiña, non? Que ben senta, así a golpe de mañán, Samu unha medalliña de ouro, unha medalliña de prata, unha de bronce. E ainda así, fíxate, highlights. Aí esa posta de aletas, ese nado, este momento fundamental aí. Este era o relevo feminino. Creo que o relevo tubo é dos relevos que máis me gusta na playa, acompañado do tabla. Veíamos fai 2 anos, pareceme, no 2024, a dúas deportistas españolas quedar primeiras no campeonato do mundo. Sí, señor. Doña Ana Bailón, que Dios bendiga esos brazos de acero. Dios bendiga, Bailón. Dios bendiga esos brazos de acero que tenía Bandón y que supongo que sigue teniendo. La veremos en este Campeonato de España individual, supongo. Sí. Y a doña Cabanillas, que también estaba muy Natalia. fuerte en ese relevo, que ya hace poco, de hecho, la ILS subió un vídeo a Instagram de un reminder, un quick reminder de que la selección española... Espera aí, que non teño ningún aún de inglés. Quick reminder que... un recordatorio, un recordatorio rápido. God, Jesus Christ. Estarme enseñando moitas cousas, moi perigoso, que queda moito fin de semana aínda, e aínda falta por vir Don Manuel Regueiro. Mola porque vas a ir cambiando. Dirá con voz. Fagan apostas. Espero que sí. Onde estaba Fónico? Espero que sí. Problemas aí no traballo, problemas refírome a aire acondicionado, imagínome. Sí. Estaba Fónico perdido. Virá con voz normal ou virá con voz de Hurricane?
Ti que crees? Eu espero que veña con voz normal porque Manu sempre é dar moita tralla no streaming. Queda moito finde. Sí, veremos. A mí gustaríame que ao teu italiano perfecto, ou casi perfecto, foras engadíndolle aí o inglés, ¿no? O inglés, Sí, yes, but for me it's very special, but it's very difficult also. Sí. And sí, yeah. Pues ya tenemos ahí Salvamento Rescate con tubo en acción. Dale. Vamos a ver si los compañeros pueden poner a volar ese dron. Mientras tanto tenemos al Sisca entre las primeras posiciones que se ve desde aquí y al Sal Sisca. Sisca, Sal, Arteixo, CNS, Club Acuático, como diría Josep, Umía. E vemos nesta imaxe de cámara ao CNS a Estrada. A Josep hai que citarlo en APA, Josep. En APA 7. Hai que citar. Vete tú no te organización, ¿sabes? ¿Qué me estás contando? APA 7 es para hacer las citas en la facultad. Están metiendo moitísimos datos, Aí para la gente, para que se le queden por aí. Para que aprendan algo o venres a mañá, xa que están aí tal. Para el que diga que en Salvamento no se aprende toda la vida en general. Bueno. Ahí estamos. Mira, creo que va a ser el Club Sisca el que toque primero, Sal segundo, Salvar tercero y a Estrada cuarto. Creo que va a ser esa... Uy, cuidado con esa cámara, non te callas. Non está o Umia, por certo, baixa. ¿Qué pasó aí, Rubén? Non sei. Vas a tener que poñer a tu club a andar. No, vou meter que poñer serio. Seriously, como dirías ti. Vou ter que facerlles un gap. Vou ter que meterlles un gap. Mira aí con aletas italianas, tochitas, Hombre, sí, señor. Creo que esa la puñal la que la está moviendo. Para que logo digan os pais que llas compran aí a 600 euros pero se solo usas 3 veces o ano, non, papi? No. Máis, moitas máis. Mira, papá, ahora voulle meter area e auga salgada para ir devaluando as pouco a pouco. Correcto. Pues sí, aí está Sara Puñal, sacando bastante ventaxa, por certo, sí. Creo que va a ir Lucía, polo Sal. Sí, encántame esta imaxe porque mira como deslizan as italianas. É unha cousa espectacular. Sí. Viñeron a revolucionar este deporte. Xa están facendo os tempos que estamos vendo en probas de aletas non teñen ningún tipo de sentido. E bueno, é o que hai. Toda evolución é boa. Ti crees que dentro de un futuro o reglamento permitirá a monoleta? Debate aquí, Moi bo debate, moi boa aportación. Ata onde eu sei que xa houve ese debate na ILS. Sí. Aí atrás, sí. A resposta foi negativa, pero pouco non é... Ai, cuidado. Uy, se poden liar as cordas, Sí. Ah, non pasou nada finalmente. CNS co Sisca, unhas viñan, outras ian. Sí, señor. Bueno, aí mira que como digo Miñana, mira que gran do mar. Sí. E van a topar aí. Non pasou nada. Non creo que ese sexa un impedimento para o Sisca, que se fai con unha ventaxa bastante importante. Sí. Pero polo terceiro ouro do Sisca. Terceiro ouro solo en tubo. Sí, digo en esta prova. Sí. Veremos tamén as Deportivas do Sal loitando moi duro, para entrar aí na segunda posición dese podium. Confirmamos entón que o Sisca ven a pelexar cousas. Sempre. O Sisca, cando vexes un gorro rojo, é para pelear. O sea que se estou de noite tranquilamente tomando nun bar e vexo un gorro rojo, aí vai haber pelea. Vai haber loita. Vai haber follón. Que grandes. Que grande a xente de Carballo. Vai equipazos montan ano tras ano. Isto é moi difícil que se escape, teñen que pasar cousas rarísimas. Ese ruido que escoitan é a carraca aquí de... É a carraca. É a carraca animando aquí a todos os deportistas desde a neutralidade máxima. Non tes por qué, No. Sempre expliquei. Non, home, cada un temos corazón, temos tal, e intentamos ser amables con todo o mundo, pero cada un ten o seu corazón, sempre. Ti pidirlle a Juan Carlos Rivero que non cante os goles de España? Non, llos pides. Vaya. Vamos a ver, pois podía non facelo. Non hai por qué. Ti pidirlle a Carlos Andrés que lle guste Pogačar ou que non se emocione con el? Pois é o normal, non? E aquí tamén é o normal. Vemos aquí a entrada do Sal en segunda posición. Moi ben, outra medalla para elas. É que teño aí o corazón un pouco partido, porque de repente... Ten o corazón dividido, como digo Rapans. Teño
teño o corazón que como un after, Mi madre. No, pero sí que é certo que hai certos deportistas que ganan o teu corazón e que Sí, home. sexan do gorro que sexan, vas con eles a muerte. Efectivamente. Aí chega agora tamén o CNS. CNS que ten aí un pouco de problema para o agarre este. Terceira Posición, sí. Sí. En cuarta posición salvar. Pues eso fue todo, amigos. That's all, folks. No, faltanos ao relevo junior masculino. Me referíame nesta serie. Ti es bilingüe, Ti es moi bilingüe, non? A mí mola me meter aí cosiñas. Factos. Ahora xa non me quedan, o sea, non teño máis idiomas. No, ainda queda, no. Teño galego, teño español e inglés, nada máis. Ainda queda meter un hey guys. Hey guys. Bueno, aquí para... Pasámoslo ben, que é importante. Efectivamente, quería facer un chamamento a Ils. Mira, eu inglés vou me remexendo algo. Se necesitades por aí un speaker, Ti si eres capaz de falar 8 horas en inglés ali en Australia? Eu creo que sí, A mí molaríame moito. Sí. A mí molaríame moito. Bueno, tuve un ano aí falando, comentábamos antes de deportista do Sal que estivera en Canadá. Sí. Do Vila García. Do Vila García, que Tuve unha oportunidade tamén de estar un ano e a verdade é que moloume moito e creo que molaríame moito algún día poder retransmitir solamente en Australia. Pois aí queda a idea. Por certo, falando dos Xogos Olímpicos do 2032, Ojo. Hai que contar, comentar que o salvamento pasou a criba máis importante. Digamos que o COI, o Comité Olímpico Internacional, pois tiña que facer, digamos, como unha semifinal entre 12 deportes ou 15 deportes, e o salvamento pasou a gran final. Que pasa? Que tamén pasaron outros deportes que igual en Australia non son tan importantes, pero que sí que están tendo moito auge agora, o pádel, o pickleball, deportes, quero dicir lamentable, porque o pádel é lamentable. El sub. Non estou indo ao pádel, xa sei que van decir aí, sí, pero ti tamén vas, non podo polas rodillas, non iría. É o típico deporte dos cuarentón, eu deporte dos cuarentón. Eu pensaba que estabas falando do pádel. Non estou indo. Eu pensaba que estabas falando do pádel acuático. No. Tamén entrou, creo. Bueno, entraron varios. O problema é, Samu, que agora deses 6-7 deportes que entraron, pois o COI ten que decidir nestes meses. Teñen como data máxima, dixo a súa presidenta Kirsty Coventry, gran nadadora, ex-nadadora, que o van a decir en xaneiro do 27, como moi tarde. Pode decirlo en decembro. Eu con cariño a todos os deportes que entrara o breakdance e non o salvamento, e a min digo eu question mark. Question mark. Sí, pero está aí. Imos a ver se o noso deporte olímpico, xa lles digo, en decembro, como moi tarde en xaneiro. Ojalá. O que imos tamén coñecer agora é os 5 equipos que xa están na auga: o Sisca, Arteixo, Laracha, a Estrada e Umia. Que pasou? Todos? Pero que acaba de pasar? Meu Deus! Que estamos vendo? Buf. Mi madriña querida, páralle. Parade aí, que non vale a saída. Realmente, que pasou? Temos highlights aí. Pero que sucedeu? No, pero mira, o Laracha xa fixo 50 metrazos aí. Que, Pedro, non? Creo que sí. Claro, é que non escoitamos o sonido de pe. Pero entón que pasou? Eu creo que hubo aí unha confusión dos deportistas. Temos replay. Temos replay, porfa. Dámelo, Paul. Dame ese replay, Paul. Hai polémica xa, o que nos faltaba para a mañán de hoxe, Samu. Un pouco de polémica. Un pouco sempre está ben. Sempre está ben un pouquiño para darlle chicha a isto, para poder falar de algo. Sí. Mira, vai ver o Naya xa a tope, Como Haaland. A tope. Cando vai cabeza para diante. Sí, a ver sí. que pasou aquí. Está o replay, que pasou? Dalle para atrás, por favor. É que non sei que pasou realmente. No, saída non houve, pero entón os 4 saíron antes de tempo. Sí, efectivamente. Pero podría ser unha anticipada cuádruple. Non sei se existe eso. Vamos a deixar o equipo arbitral que fai as súas cousiñas. Pregúntalle a Inés, a ver que está pasando aí. Sí, o. Ollo que isto é... isto vémolo poucas veces, Histórico. Isto é histórico. Non quería dicir xa esa palabra o venres a mañá, pero ollo porque realmente non sabemos que está pasando.
A ver se podemos conectar cos compañeiros para saber o que vai pasar. Pero difícil decisión arbitral, ¿no? Sí, ¿Qué está pasando ahora? Yo creo que sí, vamos a ver si excelentísima Veronaya nos puede decir algo sobre el tema. No, era Luisiño Negreira. Luisiño, que nadou 1 metro, e ahora volve con calma porque di, oye, teño que volver a nadar. Nada, non vai pasar nada. Lucho. Non vai pasar nada. Vai haber a mesma saída para todos. Pois creo que sí, igual foi unha confusión arbitral. Ahora sí que sí, escoitamos a bocina. Ahora sí que sí, salimos. Bueno, despois preguntaremos por isto, porque cando non sabemos algo non podemos explicalo, fascínanos, pero que non temos nin idea do que pasou. Nada, señoras e señores, restart. Vamos outra vez, con todo vemos a Lucho e a Lavandeira aí diante de todo deste relevo tubo. Pois, é que non sei, estou intentando buscar visualmente o que puido pasar, pero non temos nin idea. Mentras estamos vendo a proba de rescate junior masculina, Sisca, Arteixo, Laracha, CNS e Umia. Non podemos ter agora o dron, temos ocupado, pero volveremos a ter pronto. Vamos a ver a chegada do CNS. Aí está. Tamén o Sisca. Aí está o Sisca a posta de aletas mirando cara adiante, que eso é algo que non se... Sí, que non vemos moitas veces, non? No, a verdade que non. E creo que vai ser Brais Pensado, el que nade con las aletas del Sisca, buscando a Lavandeira. Pois sí, vemos xa a posta de aletas de os outros clubes, a Estradas, Umia, Salvar. Vamos a ver ese clicaxe na bolla, que creo que vai ser determinante para impoñerse cunha ventaxa de cara a volta e a ver o que sucede. Pregúntanos, por certo, Alex, entre tubo e sprint, canto tempo van a deixar? 15 minutos. 15 minutiños, vale? De tubo sprint, penso, que nos diga Dani Vila. Feito, podemos preguntarlle. Vale, estamos preguntándolle a nosos compañeros para reducir un poquinho porque vamos un poquinho fora de tempo, entón vai haber unha publicidade de 5-7 minutos. Xa volvemos, isto vai ser despois, pero estamos vendo ese enganche, estamos vendo Umia, o Arteixo, volve tamén xa o CNS, a Estrada. Recorden, última proba de auga desta mañá, depois iremos a proba de sprint, relevo sprint con 5-7 minutos de descanso. Un pouco de descansiño para que sobre todo poidan cambiarse as deportistas da maioría que vemos xa están cambiadas, os deportistas aínda non. Vemos pois moi igualado Sisca, estamos véndonos aquí desde esa praia en directo. Eu creo que leva un pouco de ventaxa o Sisca efectivamente, e a segunda plaza van a pelear o CNS que vemos a dereita das súas pantallas, inda que se están indo un pouquiño. Ahora creo que vienen os seus compañeiros. E aquí vemos o Sisca, decíamos, primeira posición para o Club de Carballo, que pode facer un 4 de 4 en este relevo. E creo que vai facer. Samu, cuidado, Vamos a ver. 4 de 4. Sí, era Brais Pensado el que iba por el... Con aletas pensado, sí señor. Sí, a por la A bandeira. la bandeira, claro, relevaco, Ala, y se acabó esto. E quen tiraba? Noah... Sonabache, ese. Sóname de algo. Sonabache. Sí. Ahora o CNS segundo ali ao fondo. Ui, esta ola xa complica un pouquiño. E terceiro vai a ser o Laracha. Segundo CNS, terceiro Laracha. Sí, o... E ahora cuarto Umia.
¿Dirías que Lara es No, Cenés y creo que Laracha o Laracha Cenés? No, creo que Cenés y Laracha, sí. Sí, yo tamén diría que Cuarto, Club Acuático Umia. Faltaría agora o Salvar Arteixo. Señoras e señores, con iso vamos a facer un pequeno calling break. Calling break, un pequeno parón de 5 minutos de 5 minutos para prepararnos e vir aquí a área a disfrutar das probas de sprint e relevo sprint. Non se vayan, volvemos agora. Tiña estado vostede algunha outra vez no oeste? Non sabía que isto fose o oeste. Bueno, é o noroeste. Sirvolle algo de beber. O de sempre. Pero se é a primeira vez que ven aquí. Tiña escoitado que nesta cidade ninguén é forasteiro. E dígame unha cousa. Ten algo por aquí que se poida comer? Tortilla, peixe, carne, pementos de padrón, empanada, polvo e marisco. Os 7 magníficos. Podo facerlle outra pregunta? Aquí as preguntas normalmente facémolas nós. Pero dispare. Escoitara que os coruñeses adoitan ser xente hospitalaria. No noroeste dicimos... depende. Xa vin a Torre de Hércules. Tamén vin a Praza de María Pita, o Castelo de San Antón, a Praia de Riazor, a Praia de Orzán, o Aquarium, o Cascovello, as Galerías da Mariña, o Miradoiro de San Pedro, a Rosa dos Ventos, o Coliseum, o Estadio... Iso é todo o que pode ofrecerme esta cidade? Pois ainda lle queda por ver o máis importante. Benvido a Coruña. Entón, cantos días vai quedar por aquí, amigo? Depende. Dende tempos inmemoriais, o ser humano mirou os ceos con fascinación, construindo observatorios eternos e gravando nas rochas os camiños das estrelas, as vías que nos conectan co cosmos. No confín de Europa, ao que os romanos chamaron Finis Terrae, contemplamos os últimos raios de sol do continente. Solpores que son verdadeiros iconos turísticos e paisaxísticos da nosa terra. Nos xeodestinos da provincia da Coruña, certificados como destinos Starlight, Costa da Morte e as mariñas coruñesas e terras do Mandeo, os ceos aínda son un tesouro vivo. Aquí,
a natureza convídanos a unirnos á súa espiritualidade gozando de paisaxes que inspiran paz e asombro. En agosto do 2026, na provincia da Coruña, viviremos un fenómeno único, un eclipse total de sol coincidindo co comezo do atardecer. 2 ocasos seguidos. O primeiro será o do eclipse total de sol. O segundo será o máxico solpor natural destas terras. Este vai ser o único lugar en Europa onde se poida contemplar esta maxia astral en centos de anos. Ven contemplar este fenómeno único na vida do eclipse total. Percorre os camiños das estrelas e goza dos últimos raios de sol desde as nosas praias, cabos e promontorios. Únete á espiritualidade das nosas paisaxes e descubre a maxia da nosa natureza. No 2026, na provincia da Coruña, o sol ocultarase 2 veces no mesmo atardecer. Non faltes. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Calidade. 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 Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Dende tempos inmemoriais, o ser humano mirou aos ceos con fascinación, construindo observatorios eternos e gravando nas rochas os camiños das estrelas, as vías que nos conectan co cosmos. No confín de Europa, ao que os romanos chamaron Finis Terrae, contemplamos os últimos raios de sol do continente. Solpores que son verdadeiros iconos turísticos e paisaxísticos da nosa terra. Nos xeodestinos da provincia da Coruña, certificados como destinos Starlight, Costa da Morte e as mariñas coruñesas e terras do Mandeo, os ceos aínda son un tesouro vivo. Aquí, a natureza convídanos a unirnos á súa espiritualidade gozando de paisaxes que inspiran paz e asombro. En agosto do 2026, na provincia da Coruña, viviremos un fenómeno único, un eclipse total de sol coincidindo co comezo do atardecer. 2 ocasos seguidos. O primeiro será o do eclipse total de sol. O segundo será o máxico solpor natural destas terras. Este vai ser o único lugar en Europa onde se poida contemplar esta maxia astral en centos de anos. Ven contemplar este fenómeno único na vida do eclipse total. Percorre os camiños das estrelas e goza dos últimos raios de sol desde as nosas praias, cabos e promontorios. Únete á espiritualidade das nosas paisaxes e descubre a maxia da nosa natureza. No 2026, na provincia da Coruña, o sol ocultarase 2 veces no mesmo atardecer. Non faltes. A
A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Volvemos dende a Coruña, dende Orzán. Imos ca proba de area espectacular sempre, a proba de sprint e o relevo de sprint. Teño meu compañeiro Samu por aí mirando, comprobando como está a area. Samu. Sí, estamos aquí mirando que el terreno esté ya sabemos que es una playa de arena de cantera. É unha praia na que hai sorpresas a veces, non? Sí, igual sí que te la encuentras, te le das una patada, una sorpresa. pero bueno, la verdad es que aquí a las deportistas preparadas para iniciar este sprint. Yo voy a ver lo que puedo cubrir desde aquí abajo. Maravilla. Si no, bueno. Maravilla. Ti, si non subes e traernos tamén as protagonistas que vexas con 20 aí. Vamos a empezar coa categoría xuvenil femenina. Aquí temos 4 series nesta categoría xuvenil femenina. 4 series das que lles comento agora, que o teño por aquí. Pasan 4 a final A e 4 a final B. Neste caso, en categoría xuvenil ten que haber aínda cuartos de final, porque hai, digamos, 4 series, así que van pasar sempre as 4 mellores de cada serie. Bueno, pois quédanos estas dúas probas para rematar a mañá aquí na praia do Orzán, na Coruña. Día que todavía non abriu, pero día maravilloso para a práctica deportiva. Samu, dicías que estaba a area... Había pedras, non? Sempre hai algo por aquí, non? Hai canteirada campal aí metido no campo de sprint. Pero bueno, vemos que eu creo que é unha área bastante compactiña, non afundes moito, non é o mesmo que pasaba en Laxe fai uns anos, cando se facían os campeonatos de España ali, que é unha área máis fina, máis harinosa, que afunde un pouquiño máis. Pero bueno, vamos a ver a quen lle beneficia. Eu creo que hoxe beneficia a xente un pouquiño máis pesada, que ten un impacto máis grande, quizá de forza, pero bueno, vamos a ver. Eu non sei. Boa apunte ese, non controlaba iso. Vale. Sí, a xente máis liviana normalmente dáselle mellor as playas con máis profundidade de... Sí, bueno, que teña un poquito máis de... que se queda un poquinho a area. Sí, estaban preparando aí os árbitros, ese pito que escoitaron era preparando aí bueno, facendo unha proba, e vemos as deportistas xuvenís e tamén os deportistas masculinos que xa están cambiados, preparados, todo en orde para unha proba que che encanta, Samu. Sí, a verdade é que a min me gustaría moito o sprint. Mira, pásanos por diante o campeón galego de... O mito junior de nada surf. Aparte con que autoridade, don Álvaro Lavandeira. Sí. Faranlle en Buxán algo, faranlle un homenaxe. Eu creo que se vai tocando. Non sei se hai xente en Buxán para traballar, para facerse homenaxe. Mi madriña, como estás hoxe? Por menos vin xente no caldeiro, Cuidado, acabas de decir, Saúdos a toda a xente de Buxán. Sí. Que seguro que é traballadora. Pasa que Samu ti é do centro de Carballo, non? Eu son Carballo City. Ves, os do centro sempre tedes esas lerias cos das aldeas. Non, é que Buxán realmente non pertenece a Carballo, é de Coristanco, entón son os enemigos. Pero pega con Carballo, non? Son pegadiños a Carballo, pero bueno, a partir do Carrefour xa é territorio conflictivo. Entra como unha niebla, a partir do Carrefour, non? Sí, a partir do Carrefour entra unha niebla e xa é territorio conflictivo. Mira que a revolta está aí, hai xa xente conflictiva na revolta, pero a partir do Carrefour, cuidado. Pero escoiten, Coristanco tamén é un lugar maravilloso. Que patacas, ademais. Sí. Coristanco, bueno, teñen un par de cosiñas boas. As patacas, Álvaro Lavandeira e... Que malo eres. Vai a correr, por certo, preparada xa nesta primeira serie xuvenil. Clea Martínez
do Sisca, Xiana Castro do Umia, Clara López 2, Anxenxo, Lía Pargado Laracha, Sira Menéndez 2, Sada, Clara Rabuñal do Arteixo, Lidia Calviño do CNS, Ángela Trigo do CNS e Nerea Gerpe do Santa Comba. Dixemos que pasaban 4. Sí. A búsqueda do tesouro, Samu, que fan habitualmente aí. En que consiste eso? Ese buratiño que fan algunhas, non todas. O xocado Sisca así que o fai para unha mellor colocación para a saída, non? Efectivamente, igual que nos 100 metros lisos teñen tacos, aquí buscamos que a area faga un pouco os nosos tacos e así poder facer unha mellor saída. Bueno, a verdade é que hai moitas maneiras de facelos. Ves factible aquí uns tacos dun futuro cercano? Pois a verdade é que gustaríame que fose factible. A verdade. Así que se se puidese, a verdade é que estaría bastante ben porque axuda moito, sobre todo aos corredores acostumbrados a facelos habitualmente. Así que bueno, veremos o que sucede. É unha cuestión a falar, Impresionante. Que maravilla ter unha nai así, Sí, señor. Pois aquí nos trouxo unhas barriñas que nos veñen, vamos. Veniremos esa parte, si é certo que mañán, si temos que comentar algo a Fesga, creo que tanto como a noso nivel, como a nivel da retransmisión, si, na medida do posible, sería factible, quizáis, Samu, que se faga de outra maneira, que a chegada sexa aquí. Tanto para entrevistas como para nivel de cámara e tal. Imos yo comentar, a ver se mañá pola tarde, nese sprint, pois se pode facer ao revés. Porque nos vai axudar a todas e a todos. Por certo, moita xente conectada neste momento, un venres a 1 da tarde. Mandámoslle un saúdo e pedímoslle, como decíamos antes, desde onde nos están escoitando, coméntenos, axúdenos, contennos cousas, mentras case todo listo para dar esta primeira saída. Agora sí, aos seus postos, preparadas, a tope esta primeira saída. Sí, señor. Vemos xa a deportista Lara Chesa, gentilicio de Laracha. Pode ser. Desmarcándose do resto de competidoras. Solvar. Solvar. Clara Rabuñal, vamos a apuntar este nome porque como corre Clara. Sí, segunda posición creo que para Estrada. Sí. E vamos a ver se entra deportista do Sisca e do Sanxenxo que quedaban aí cerca das primeiras. Quero velo. Escribinos José Ismael Pena, vamos Cenesa Estrada, un abrazo a Pena. Seguramente hoxe ten xornada de traballo. Non será o pai de... Sí. Ai non. Ojo. Ai non. Imagíname que virá o domingo ese campeonato cadete. Vamos ca segunda serie, pois comentamos isto todo o fin de semana. Na segunda van a correr Ana Ezarán do Sisca, Lucía Buceta do Umia, Sofía Mata do Laracha, Blanca García do Sanxenxo, Lola Rodríguez do Sada, Claudia Montes, olla este nome, do Arteixo, Julia Mosa do CNS, Leira Suárez do CNS, Alba Gerpe do Santa Comba e Nerea Lagos do Sapo. Por certo, pechou o círculo da familia Montes co pai outro día ali en Loredo dando espectáculo, Sí. na categoría máster. Pechou o círculo, amigo. Ojo. A ver se pasa eso ca familia Quintela. Non sei se meu pai veremos Non está, próximamente. no, ahora non está para eso, pero meu pai pa saletas en piscina sí que sí, pero despois eu creo que para o resto. Vamos allá a esa salida. La deportista del Santa Comba, Salvar, Sisca. Con los que estos son cuartos, Sí, creo que esa vai ser a clasificación. Sí. Santa Comba, Arteixo, Sisca e vai entrar unha deportista do CNS. Imos a ver se nos funciona a aplicación para poder ir comentándolle a xogada. Isto vai rápido, Temos, lembren, proba de sprint e tamén a proba de relevo sprint. Vamos ca terceira serie que está preparada xa. Vai a correr na pista un Marta Iris, na dúa Sara Mira do Sisca. Bueno, aquí non va por pistas, está sorteado. Repito, Marta Iris e Sara Mira do Sisca, Anuska Casal do Sapo,
Uxue, Casale, Paula, Pilar, Dolaracha, Mina Ilcaeva e Aldara Molinari do Arteixo, Ainhoa Sagundo, CNS, Lucía Sánchez do Salvador e Sara Souto de Santa Comba. Decías que corría moito tamén Aldara, Morinelli, vamos a ver agora, eu creo que tamén é outras das protagonistas seguramente deste campeonato e tamén desta proba. Vaime dicindo se nosa aplicación nos vai comentando, Samu. Sí, a ver se me deixa entrar aquí. Aquí está. Xa teño, xa estou cerca. Por ahora non hai nada publicado. Vale. Está aí Rino traballando duro. Está Rino traballando duro a ver se podemos próximamente poder ver. Aproveitamos que temos aquí ao responsable do evento. Sí, don Daniel Vila está con nós aquí. Todo ben? Todo ben. Todo moi ben? Ben. Todo sempre se pode mellorar. Bueno, vamos un poquinho mal de hora, pero polo resto sí, damos un pequeno retraso de 20 minutillos, pero bueno, eu creo que ahora en sprint sí que podemos compensar un pouco o horario. Imos remontar, sí. Acabamos antes das 2 seguro, faremos unha parada e volvemos a das 3:30, non? Ese é oficial, verdad, Vila? Sí, 3:04 inicio de competición. Vamos a esperar a saída. Salidas, sí, señor. Se permites unha cuestión desde o streaming, Vila, todo espectacular. Mira como corre deportista do Salvar do Arteixo, sí. Que eu creo que a Mina Ilcaeva vai a relevo ten o Arteixo. Ahora lle contamos se nos vaya funcionando a aplicación quen entra nas semifinais. Aquí hai cuartos de final, decía Vila. Quizás mañá nos axude un pouco máis se a chegada está do outro lado. Quizás, sobre todo de cara a streaming, de cara chegada deste lado, entendo, non? Deste lado, sí. Sí, pódese cambiar, sí. Sí, non hai, temos un problema hoxe cos micros. Temos un problema cos micros que hai ca distancia aquí. E eu creo que tamén para os cámaras. Por lo demais, como estades vivindo hoxe un día tranquilo, pero que vai pasar este fin de semana aquí? Esos 3 campeonatos a vez, como levades? Sí, tuvemos a problemática do fin de semana pasado, que nos vimos na obriga de suspender pola ola de calor. Xa que ao final era un evento que duraba todo o día, non nos podíamos acoller as horas que se permitía. Bueno, por seguridade, un pouco por todo, decidimos cancelar. A solución menos mala, porque en todas as solucións ao final non é unha solución boa, porque o cambio estaba feito, houve moitas cancelacións, avisos de última hora. Bueno, entendo o posible enfado de todo o persoal relacionado co salvamento, sobre todo cos papás e as mamás. Decidiuse agrupar todo neste fin de semana, é dicir, mañán conviven con estas categorías juvenil e junior, conviven a categoría infantil no seu campeonato galego, e o domingo os categoría cadete conviven co campeonato absoluto, segundo Open galego. Correcto. Bueno, pois, pero non me respondeu a pregunta, daste conta, Samu. Vos, que tal o levades? Nas eso vainos no... O domingo a noite digo, che, non? Vainos no traballo. Bueno. Sí, o domingo a noite... Non, refírome, doble xogo arbitral, doble equipo, moita máis xente fai falta, claro. Isto é unha cuestión que nunca se fixo. Sí, a ver, sí que se fixo máis veces, pero claro, ahora estamos falando dunha masa que mañá vai aquí... persoas, non? Claro, en todo o fin de semana, pois, máis de 400 persoas. E mañán, pois vámonos a encontrar con casi 300 persoas competindo. Non, xa hai agora 160 aquí. Claro, e mañán sumalle outros 120 infantiles e 80... No, son 110 infantiles e 120 ou 115 cadetes. Claro. Como hai algunha incorporación de última hora. Por certo, agora correron entre outras Paula Pena, que vemos aquí, tamén Antía Cousillas, Estela Mato, Felia Barreiro, Ángela García, Xaila Rodríguez, Daniel Gesto, Arena Riobó, Laura Vicente e Noemi Gerpen. Canto teñamos as clasificacións confirmadas, imoslle comentando. Eu creo que nos imos ir agora xa a xuvenil masculina, que tamén hai 4. Aquí temos que facer cuartos de final, Dani. Sí, onde hai 4 series pasan 5. Van pasar 5 para facer unha semi de 10. E despois desa semi de 10 pasan 4A, 4B.
Bueno, pois vemos os highlights desta última serie, dominando Paula Pena, cadete, lembre, que xa vimos tantas veces que xa non sabemos que... Tiñamos aí unha dúbida antes, cando saliron o junior masculino en tubo. Podíanos dicir algo da primicia que sucedeu nese relevo tubo? Víamos aos socorristas sair, aos afogados sair antes de tempo, quizáis, ou que sucedeu aí? Eu creo que o que pasou, eu non estaba presente tamén, pero desde Lesos eu creo que o que pasou foi que a nova bocina Oracas que damos as saídas, susto no momento de dar a saída non funcionou, fixo un pequeno ruido non suficiente para que se asusta para todos os competidores, e foi unha salida... Bueno, mala por parte o sea, non culpa dos deportistas, por eso entendo que non houve ninguna descalificación. Quedábamos aquí antes ca dúbida esa. Moitas gracias pola aclaración, Dani Vila, organizador deste campeonato, que por certo, bueno, dicíamos que íbamos un pouquiño fora de hora, pero bastante ben, ímos remontando bastante ben, non? Imos ben, Ti como ves, remontaremos? Bueno, sempre intento ver todo malo para melloralo. Ele é autocrítico. Para melloralo, porque intento ver o vaso medio vacío. Pero este é como... Para mellorar para a próxima vez verlo medio cheo. Este é como a frase que di xente que eu creo que é ao revés, pero que di el nacionalismo se cura viajando, e aquí, como di outro, a autocrítica curase viaxando. Viaxamos por aí e vemos cousas... Sí, non é a mellor forma de darse conta de que o noso non é tan malo que vendo o de fora, que a veces tamén pasa ao contrario, tamén se collen, bueno, sempre tamén se collen cousas boas de se viaxa por aí fora. Bueno, intentamos coller o... Que cuánime, non quere mollarse, non quere mollarse. Un organizador moi fino de campeonatos, sempre querendo ir a hora, sempre querendo ir moi ben. Dani Vila, unha superestrella da organización deportiva. Superestrella, como a canción, Por exemplo, unha das cousas máis complicadas de mañán do domingo é que coincidan os tempos de prova, porque ao final é un encaixe entre categorías. Bueno, para nós é complicado tamén, temos que adiantar desde aquí que non poderemos emitir evidentemente todo, é imposible. Entón, pedimos tamén un pouco de paciencia, pedimos calma, imos intentar poñer as cousas máis relevantes, casi todas as finais, pero evidentemente aquí hai un equipo, hai 3 cámaras e a veces vai haber 3 probas a vez. Sí, a todo non chegamos, sí. Correcto. Vais intentar eso, como ben dís, estar sobre todo na parte final das probas, de todas as probas, de todas as categorías, pero non vamos chegar a todo. Un reto que estáse quedando, o reto de ter varios campeonatos ao fin de semana estáse quedando de maneira moi satisfactoria, vexo hasta o momento. Esperemos que siga así, esperemos que siga dando boas alegrías este campeonato e que todo saia a pedir de boca. Sí, por ahora sí, porque ainda non coincidimos. O problema ben, mañán a última hora se queres... Mañán volvemos a falar, non? Mañán metes en directo e comentan a xogada. Gracias, Dani. Dani Vila e Queco Quintela, os dous maestros, Sí, quizáis as dúas persoas que fan isto funcionar, non? Un pouco o motor desta competición, o motor do deporte en un pouco, pero sí, somos parte principal, pero todo suma, senón é imposible. E outro día montaron ali un campeonato en Loredo fácil, relaxados, Sí. Incluso sin camiseta, en algún momento todo, quer decir, moi fácil. Sí. A min Queco é, bueno, a quen teño o placer de chamar papá, Dani Vila, recórdame un pouco aos, non sei se sabes, nos vikingos, cando había un que decía que tocaba no bombo e facía pum pum, e todo o mundo remaba. Bueno, ahora está un pouco de moda co mundial tamén. Ahora está de moda. Está de moda co mundial, por eso fago a referencia de, pois papá e Dani son esos, os que dan o golpe no bombo e todo o mundo a remar a favor. Sí, señor. Pois sí, mentras tanto xa temos a serie número 2. Están correndo Xavi, Aboi, Antón Loureiro, Mateo Fragas, Cibrán Rodríguez, Alex Besada, Pedro Camaño, Samu Dosil, favorito Tomás Fernández, Agropeitado e Alonso. Fíxate que fácil Dosil, Dosil, Pedro Camaño tamén entra, vai entrar tamén polo sapo Mateo Fraga e dous deportistas máis, a ver se imos tendo aí resultados na nosa interna para poder irlle comentando. Dosil, que ao meu parecer é gran favorito a levarse o sprint juvenil masculino. Eu creo que xa fora medallista absoluto ano pasado, pode ser? Eu creo que potencialmente é o que ten que estar aí arriba, pero bueno, medallista sabemos absoluto. Que pode haber ano pasado creo que sí. No galego? Aquí, non?
No, negativo. Foi bueno, Samuel Quintela, Javi Agrelo Como toque de fibra aí, e no a Quintela. Entón quedou cuarto. Sí, foron os Quintela primeiro e terceiro. Como quedou, como metín aí chance creo que xa o sabías, simplemente quería... Claro. A ver como respondía. Serie número 3, vamos alá. Van a correr Carlos Abella, Loi Ferrín e Brais Santos do Umia, Caetano Rodríguez, Adrián Juncal do Sapo, Sergio Rodríguez do Sanxenxo, Adrián Gago do Sada, Gabriel Iglesias do Salvar, Alejandro Trigo do CNS Astrada e Pablo Touceda do Vila García. Se non me equivoco, entran 4 deportistas juvenil femenino a sprint, verdad? 5, dixemos. 5 de cada serie, sí. Na primeira serie entrou Clara Rebuñal, Ángela Trigo, Lidia Calviño, Sira Menéndez e Clara López. En la segunda serie entró Claudia Montes, Alba Gerpe, Ana Ézara, Leila Suárez y Lola Rodríguez. Eso es lo que tenemos hasta este momento en nuestra maravillosa web, que no podemos decir mucho. Maravilla. Pois aí víamos a Alejandro Trigo do CNS, segundo era Carlos Abella do UMIA, entraban 3 máis aí. Despois volveremos a nomear, vou buscar eu tamén aquí na miña interna. Sí. Hai que buscar en series ou en clasificacións? En clasificacións. En clasificacións. Vale. Sí, por ahora solo están subidas 2 das 4 series que había vale, perfecto. Juvenil femenino. Vamos ca última da juvenil masculina, que non me saía. Van correr Mateo Pallas, outro dos quizá favoritos. Sí. Do Sisca, Iago Cespón, Marco Rebollar do Umia, Vicente Brotón e Matías Ubiña do Sapo, Marcos Guisasola do Sanxenxo, Manu Fernández do Sada, Unai Queijas do Arteixo, Leo Marín do CNS, Nico Guillán do Vila García e Adrián Vilariño do Santa Comba. Importante aquí, Samu, unha cuestión, non? Falando así un pouco de ti como protagonista desta carreira, tamén protagonista deste deporte, a importancia descomunal de quentar antes de... Esta proba é terrible a nivel muscular, non? Sí, a verdade é que sí, como comentaba antes, se non fazes as cousas moi ben desde un principio, acabas sufrindo das tibias, dos tibiales, da periostitis, da famosa periostitis para os corredores de velocidade. A velocidade ao final é moito máis lesivo que o fondo, e a nosa ademais ten contacto en bandeiras, o que aínda fai máis lesivo do que é. E bueno, ao final sí que é certo a importancia de quentar ben, de entrenar grupos musculares que non sabías nin que existían, e bueno, ir indo aí pouco a pouco, ir descubrindo o deporte a ti mesmo e a propia proba, non? Importantísimo, porque é unha proba na que se producen moitas veces esas pequenas lesións, eses pinchazos aí, non? Sí. Pinchaciños aí. Sí, xa che digo, para que marchen, a veces tens que estar media temporada con eles para que marchen, así que bueno, vas traballando pouco a pouco e sonrisa e pa diante. Mira, mentras que falamos desto, teño aquí a terceira serie. Contame. Juvenil femenina, as 5 rapazas que entran: Amina Ilkaeva, Aldara Molinelli, Marta Iris, Sara Mira e Ainhoa Sahahun. Vale, pues eso es lo que tenemos hasta ahora. Falta una cuarta serie que entran otras 5 clasificadas. Bueno, pues aquí vamos, mientras que a última de chicos. Lembren, estamos vendo a proba juvenil masculina. Todos abaixo. Viene xusta. Que salida, salida xusta. Viene bastante xustiño, mira. Fácil Kevin. Fácil Kevin, tamén. Vai a entrar o deportista do Arteixo, Anu Fernández. Non é Kevin, é... Non era Kevin. É Mateo. É Mateo, dixe Mateo. Kevin é o irmán maior. O irmán, sí. E tamén entra Nico Guillén do Vila García. Vino tamén moi rápido nesta calle lateral. E temos xa preparadas as deportistas da categoría junior. Mira, mentras tanto teño aquí a cuarta serie das clasificadas. Sí. De juvenil femenino. Vamos allá. Ariana Riobó, Paula Pena, Antía Cousillas, Shaila Rodríguez y Daniela Gesto. Esas son las 5 clasificadas
de esa cuarta serie. Y mientras tanto vamos a ver si van saliendo ya los resultados de la masculina. Víamos ese replay que nos amosaba cousas, Sí. Salida pelín xusta. Sí, parecime bastante xusta, bastante non pitido, pero bueno, é difícil de averiguar. Entrenas tamén o tema dos pitidos, verdad, Samu? O tema de estar aí activadísimo, non? Que me vas contar? Como entrenas ti iso? O tema da activación a un sonido externo. Pois hai veces que o propio adestrador é o que intenta xogar xa varias veces no adestramento para que ti vais te dando conta do que é un sonido e do que está na túa cabeza, non? Falando de grandes, aí temos a campeona de España juvenil, Iria Barreiro, agora junior, que grande. Que grande Iria. Doña Iria Barreiro, sí señor. Dona Iria Barreiro. Pues mira, están aí con Iria van a correr Raquel Suárez do Sisca, Catuxa Suárez Dumia, Begoña Martínez do Sapo, Icías Pasandín do Arteixo, Jimena Rodríguez e Mirella Domínguez tamén do Arteixo, e Irene González do Vila García. Aquí pasan, Samu, 4A e 4AB. Vamos a sentar aquí. Iria recordábamos que a nivel galego era medallista en 4%. Outro día... En atletismo, non? Sí, competindo polo Fogar atletismo. Sí, señor. Está correndo moito Iria Barreiro, vamos a ver se... Correndo, nadando... Se nos sorprende, non? Con atletas tamén moi ben. É un todoterreo. Sí. Xa non queda xente así? Eu creo que Iria é máis atletista e corredora do que nadadora libre ou que esquiista, pero bueno, vamos... Eu creo que quedalle moito por evolucionar a Iria, creo que aínda é moi nova e creo que pode darnos moitas sorpresas de cara aos próximos anos. Efectivamente, eu creo que se está gañando a pulso, por certo, que é outra cousa da que tenemos que falar este fin de semana. Quizáis unha praza aí nesa selección galega, Ollo! Está moi caro. Está caro. Está moi caro. Todo está caro nesta vida. Dinos, por certo, Alex, campeona galega de 400 metros, non de 100. Ah, de 400. De 400, efectivamente. Alex, que creo que é o adestrador. Alex... Se non me equivoco. López, non sei quen é. Ah, pois pero igual... Fíjate, mira. Que frecuencia que anima. Sí. Que bestial. Moitas gracias, Alex, por esa corrección. Gracias. A verdade é que tiña a imagen na miña cabeza, pero non sabía de canta distancia había sido. Sí, vemos a Iria cunha supremacía importante. Entran as dúas do Arteixo, Jimena entrou seguro. Non sei a outra se Mireia ou Icía, non a vin. Eu creo que puido entrar Begoña polo Sapo como cuarta. Aí peleando, Impresionante Iria, que non deixou nada, non mirou para atrás, porque aí cando levas 70 metros e diste controlado. A veces tal, pero Iria non é das de frenarse. Sendo corredora de 400, tes moita tralla aínda. Date conta que non vai completar 400 metros en nas 2 ou 3 carreiras que vai facer. Baixando do minuto, ademais, non? Baixando do minuto, ese 400, esos diales. Aí, non sei, digo, pregunto. Non sei. Xeroía que vin o tempo, non sei, pero non me lembro. Eso sí que non me acordo do tempo. Impresionante. Pero date conta que aquí no día de hoxe vai correr 180 metros dos 400, nos que é medallista, ainda lle quedalle moita tralla e velocidade un pouco máis longa, e creo que eso beneficia. Mira que saída. Sí. E vamos a ver a cuarta, entra polo Vila García, Irene González e quinta Begoña. Bueno, vemos a segunda serie. Aquí estamos vendo a Carmen e a Lucía Añón. Carmen do CNS, Lucía do histórica xa tamén, do Laracha. Tamén van a correr Sara Suárez e Aroa Sequeiro do Sisca, Martina Regueira do Umia, Gabriela Paulos do Laracha, Carmen Montes e Alba Viña do Arteixo e Catalina Area do Vila García. Lembren, pasan 4 para A e as outras 4 para a B. 59-58 nos di Alex, efectivamente. Eu lembrame que estaba aí por baixo do minuto, que é un marcón, que barbaridade. En 4 lisos. Grande Iria. Grazas, Alex, polos comentarios, por seguirnos. Vamos alá. Última serie da categoría Junior, feminina. Son as 13:32. 4 horiñas levamos xa. A que che pasou voando, amigo? A verdade que pasou bastante rápido, Mentres tanto xa vemos esta saída. Vemos desmarcadas a Sequeiro, non? Doña Montes e Doña Sequeiro. Creo que van a entrar primeiras. Martina do Umia penso que tamén, e Cata do Vila García penso que tamén. Serían as 4 que entran na final. Moi ben Aroa Sequeiro, Sí.
que onde aprendeu a correr así? Non sei, é que non sei onde aprendemos os dos en xeral. Cuidado, Sí. Vos mira que corredes, Como Sí, corredes tanto? A verdade é que non me explico moi ben. Teu pai nunca vin correndo máis que... No. A veces se buscaba alguén a auga, pero... Meu pai era bastante atletista cando era rapaz. Foi o primeiro recordman galego de Soco. De Soco Soco. Conteso. Sí. Contacho, non? Sí, primeiro recordman Un galego. 6, Soco. Daquela, Un 6 con aletas de con non sei aletas que, de plástico, con sí. tal... Sí. Con maniquís aqueles que metían pánico, o medo, ollo. Sí. Pois sí, a verdade é que meu pai non sei, pero a nivel de Sisca en xeral, a verdade é que sí que están salindo moi boas xeracións de corredores, quizáis é polo noso mar, de que hai veces que é imposible entrar nin a nada, nin con material, nin nada, os días que hai alerta, e entón pois dedicámonos máis a correr. Sí, a verdade é que Borja tamén no Salvar está facendo moi bo traballo cos rapaces, tamén está salindo moi bons corredores do Tempo a Madeira e, por certo, vamos a primeira serie de junior masculina da xente do Salvar. Están Diego Balsa e Brais García polo Sisca o mito Alberti Pensado Brais, polo Mía Josh Cascón, polo Lolacha Luis Negreira, Miguel Salorio, polo CNS Nico Baños, Xavi Casal e polo Vila García don Manuel Sallar. Estamos vendo a saída dos rapaces. Corre moito tamén Brais, Pero mira, aquí que facilidade impresionante os do Salvar. Brais, Diego. E terceiro creo que entra Dimoni, pode ser? Sí, eu para min sí que entrou entre os 4 primeiros. Brais, que está bastante fuerte. Está moi ben Brais, que facilidade. Tamén Diego Balsa. Aflojou aí un poquinho ao final. Os Balsa corren tamén, Eso, eu, mira que non apostaría un peso por eles correndo, pero corren, Corme do irmán tamén, que corre que mete medo. Descubrí nun día, vin correr e dixen, pero que... What the fuck? Sí, o irmán que facía récord galego de 100 libres. Non fai moito, 50, 70 e tantos, parece. 54, non? Hai que facelos, Cuidado, 100 libres, hai que facelos, 50 segundos. Ojo. Ni con aletas o facemos, Hai que darlle moita caña. Bueno, con aletas creo que sí, ¿No? Cuidado. ¿Viste que no? Mira esa cara de concentración. Qué grande. Un dos favoritos aquí, con permiso de Noah. Sí, sin lugar a dudas. Kevin Payas. Quizás uno de los tíos más dotados para el sprint del solamente. O sea, un tío que nació para esta prueba. Boa, que non corre, que boa por aí, non? Explosividad y pata larga. Pois mira, tamén están con el Noa Quintela do Sisca, Iago Lagos do Sapo, Juanma Rodríguez do Laracha, Diego Pena do Sada, Santi Bello, Nuno Lorenzo do Salvar, Andrés Carballeda e Roy Loureiro do CNS a Estrada. Noa campeón ano pasado, non? Campeón galego junior ano pasado. Campeón galego, pode ser. Como non te acordes diso, Sí, pode ser. Vai ter un problema chegar a casa, Pode ser. Non me acordo moito do junior do ano pasado. Acórdome que acatara a segunda posición no Campeonato de España, pero non me acordo moito da... Pois fíxate que saída xa de Noa controlando, tamén moi rápido, deportista do CNS, Roy, e van a entrar Roy, Payas, Noa e eu creo que un Duarteixo. Sí. Non sei se Santi ou un Uno. Santi, creo, incluso, Pareceume que entraba de cuarto. Sí, é que non sei, non vi moi ben. Juan Martín quizáis estaba por aí tamén metido. Verémoslo. Recorden que aquí pasan 4 para A e 4 para a final B. Vamos a ver. Sprint. Imos cas semis, mentras, de chicas. No, sigue sin haber nada. De sprint juvenil masculino. Pois vamos coa e vemos o espectacular a saída de Noa. Dígoche a semis de chicas. Sí, porfa. Clara Rebuñal, Ángela Trigo, Lidia Calviño, Sira Menéndez y Clara López. Además de Claudia Montes, Alba Gerpe, Ana Ézara, Leila Suárez y Lola Rodríguez. Eso van a ser las 10 que conformen esta primera semifinal. E aquí entón pasan... teño que ver os cruces de novo.
para comentarlles. Non sei se farán final de 8. Pode ser. Ou farán máis. 8. A ver. Pasan 4 e 4. Sí, no? Final de 8. Semis de 10 pasan 4 e 4. Efectivamente. Bueno, pois favoritos aquí, Samu? Pois a verdade é que é moi boa pregunta. Os montes sempre están entre os favoritos en area. Ana do Sisca tamén pareceme que pode estar aí. Veremos. Veremos, esa gústame. Veremos. Pois correndo moito Gerpe, tamén Ilka Eva do Arteixo. Quen é a do Sisca? Ana. Ana. Sí. Montes entra tamén, seguro. Sí. Aldara creo que quedou fora. Está aí nesa serie, sí. Sí, efectivamente, pola dereita de todo corría Aldara. Eu creo que pode quedar fora. No, Aldara vai agora. Vaya, ai, sí, que está. Sí, Aldara vai agora, sí. Pois entón é que é meu. Non sei quen iba pola última calle da serie anterior. Pero bueno, Aldara tamén pode ser unhas favoritas. Ilka Eva. Ilka Eva tamén pode ser unha das favoritas. Ilka Eva. No, entrou Montes, eu creo que era Montes. Vamos a la serie número... Montes. Semifinal número 2. Riobó está por aí, me parece. Sí. Si non me equivoco, tamén entra entre os favoritos. Ojo, familia, Montes, Riobó... Hai tralla aí, Hai familia de... Aí hai tralla. Aí hai moita tralla. O seu irmán o ano pasado coronábase campeón de España e subcampeón de España en Spring e Madeira respectivamente. Sí. A verdade Juvenil aínda, non? Junior, Junior. Ahora xa é absoluto. Ahora xa é un home. Xa pasou para outro lado. Pero bueno, o ano pasado coronábase. Pero vai dar tralla aínda, creo, non? Vai dar tralla. É moi bo. Está máis rápido que ti? É moi bo. É que non está entrenando ahora mismo. Deixou todo. Non está entrenando, non sei que é del. Pero o último que escoitei que non estaba entrenando. Pero si, Ribó sempre foi un home que dá moita tralla. Terlle ganado, Si. Pero tenche costado. Un riñón. Un riñón. A todos, os que estamos aí arriba, Javi Agrelo, Alejandro Montes, Noah, Riobó, Nicolás Blanco, sí. Todos los que estamos aí, eso puede ser de cualquiera. O sea, Agrelo corre mañá. Agrelo no, Agrelo está jodido tamén. Da cabeza. Da cabeza e máis das pernas tamén. Esta temporada fomos caendo. Os dos Isca fomos caendo todos. Como? Eso foi polo petastes pola... Polo San Juan? Pola onda atlántica. Pola onda atlántica. Petastes moito. Segunda semifinal feminina. Mira Ilka Eva como corre. Tamén polo Sisca. A tía Cousillas. Ai, al palo Manolo. Sí, entra tamén Shaila. Eu creo que vai entrar unha deportista do CNS. Ahora yo comentamos. Sí, está dicindo cara de case me mato. Que isto tamén pasa a veces, Ti nunca caíches, non? Nunca chegaches a caer, pero... Para que me vas a agafar. Sí, que me vas a agafar. Tamén é verdade. Toco madera. Toca madeira. Sí. Porque che encantaría a selección, non? Ou non? Home, eu traballo todos os anos para eso. Sí? Sí, hai anos que salta, hai anos que non. Este ano está moi jodido polo tema ese... Fastidiado. Tuve fastidiado moito tempo. Eso que... Bueno, al final é difícil, pero claro, todos traballamos, eu creo, por chegar á selección e por facer o mellor que poidamos nos campeonatos. Mira as túas pés aí. Sí. Uf. E tamén entrou Molinelli, non veíamos na imaxe. Pero tamén entrou Molinelli. Bueno, sí. Pois vamos a apartar isto de aquí, que estábamos aquí comendo. Dende non podemos ensinar isto. Un minuto de publi. Un minuto, volvemos agora, non se vayan. Dende tempos inmemoriais, o ser humano mirou os ceos con fascinación, construindo observatorios eternos e gravando nas rochas os camiños das estrelas, as vías que nos conectan co cosmos. No confín de Europa, ao que os romanos chamaron Finis Terrae, contemplamos os últimos raios de sol do continente.
Solpores que son verdadeiros iconos turísticos e paisaxísticos da nosa terra. Nos xeodestinos da provincia da Coruña, certificados como destinos Starlight, Costa da Morte e as mariñas coruñesas e terras do Mandeo, os ceos aínda son un tesouro vivo. Aquí, a natureza convídanos a unirnos á súa espiritualidade, gozando de paisaxes que inspiran paz e asombro. En agosto do 2026, na provincia da Coruña, viviremos un fenómeno único, un eclipse total de sol coincidindo co comezo do atardecer. 2 ocasos seguidos. O primeiro será o do eclipse total de sol. O segundo será o máxico solpor natural destas terras. Este vai ser o único lugar en Europa onde se poida contemplar esta maxia astral en centos de anos. Ven contemplar este fenómeno único na vida do eclipse total. Percorre os camiños das estrelas e goza dos últimos raios de sol desde as nosas praias, cabos e promontorios. Únete á espiritualidade das nosas paisaxes e descubre a maxia da nosa natureza. No 2026, na provincia da Coruña, o sol ocultarase 2 veces no mesmo atardecer. Non faltes. Tiña estado vostede algunha outra vez no oeste? Non sabía que isto fose o oeste. Bueno, é o noroeste. Sirvolle algo de beber. O de sempre. Pero é a primeira vez que ven aquí. Tiña escoitado que nesta cidade ninguén é forasteiro. E dígame unha cousa. Bueno, volvemos dende Coruña, vamos coas semis da categoría xuvenil masculina. Estamos tendo algún problema cos resultados. En todo caso, aí ven aos 8 deportistas aquí, sí que pasan 4-4. 2 do Sanxenxo, 1 do Sada, 1 do CNS, 2 do UMIA, e 2 do Laracha. Isto é categoría xuvenil masculina. Gústame ese momento aí. Ese momento, Samu, cando estás aí xa tumbado, que pensas? Que hai que pensar aí? Visualizas, non? Menos mal que te gusta porque estás aquí arriba. Ahí abajo creo que es el peor momento que hay, ¿eh? ¿Estás nervioso en ese momento? Es un momento de... voy a tener que hacer un esfuerzo muy grande en poco tiempo. Estoy concentrado solo en la arena, estoy concentrado solo en llegar al otro lado. Non pensas nada máis? Nada más. Tienes que pensar en correr y en hacerlo bien, en acordarte de todo lo que entrenaste y al final el trabajo está hecho y hay que demostrarlo. Correcto. Pois saída xa desta semifinal xuvenil masculina. Moi fácil, deportista do Sada tamén do Arteixo. E vai estar aberta a terceira e cuarta posición, que eu creo que van ir para o Sanxenxo, tamén para o Laracha. A ver se imos agora solucionando esos problemas que temos para poder darlle todos os nomes. En algún momento podremos. Sí. Vexo a xente como se nota que é hora de comer, A xente ponos de fondo, está facendo a comida, ou está comendo xa, tenos de fondo. Seguramente sen audio, que tampouco pasa nada, pero é ese momento complicado, verdad? É un pouco momento tour, non? Sí. Estamos nese momento tour, de imágenes sí, pero audio non fai falta. Aí hemos chegada, sí, efectivamente, Sada, Sanxenxo.
Mira que ya tenemos preparada la siguiente semifinal. Aquí, mira, ese buratazo que se fan aí os deportistas para poder, como contaba antes Samu, ter unha saída o máis aerodinámica posible para poder impulsar ben ese pé de atrás, ¿no? Sí, señor. Un arte lo de hacer los tacos, sí. A mí me lo parece, va. Hay que... Es un arte que dura poco tiempo porque después viene el siguiente competidor y... Xa desfai. Xa monta cada un aquí, sí, é como bandeiras, ¿no? Aquí cada un tedes uns rituais que a mí me encantan, O ritual o de bandeiras é espectacular. Non sai un do deportista do Arteixo. Si saen do Sisca. Eu creo que tamén vai entrar un do CNS. E vamos a ver, creo que tamén do UMIA e Vila García. Os cuartos. A ver se ahora podemos comentarlle quenes foron e quenes son os clasificados. Me parece que todavía no. Todavía andamos esperando. No. Están aí pico y pala desde la informática de la FESGA. FESGA Tics. Mima, que cansancio. 90 metros cansan tanto. Uf. Sí. Bastante. Porque, digamos, unha descarga aí de un petardazo, non? De... Canto tardades, máis ou menos? En facer 90 calculado. metros. Canto... Non sei, debe estar polos 11... Entre os 11 e os 12 fan... A final de España fan entre 11 e 12 farán os 100 lisos. Despois, isto será 12-13. O sea, 13 segundos de máxima tralla. Sí, para despois... Mira, podemos cronometralo. A próxima vez que sexa, cronometramos unha... É un dato curioso, Sí, a verdade que sí. Imos coa final junior. Esta creo que sí que teño. Vamos a ver. Final B, ¿no? Cuando tenga ahora la salida sabremos cuánto hacen las juveniles, si no me equivoco. Estas son junior. Las junior. Final B junior. A ver si tenemos por aquí. Katusha. A ver, se topo por aquí. Vai a aparecer, Esta página actualiza automáticamente cada 30 segundos. Mira como me gusta isto. Sí, eu sigo sin poder acceder a juvenil masculino, de Spring. Dime, Alex, 11,512 los primeros, los cronometré yo. 11,512. Sí, ah, pues ainda menos do que eu pensaba. Sí. Mola que haya gente na súa casa cronometrando. Sí, no, que nos botan a man. Encántame. Sí. 11,5. Estabas aí, andabas acertado. Sí. 11 segundos de máxima explosividade. Un montón de grupos musculares aí traballando a tope. Sí, a todo que dá. A todo que dá o motor. Bueno, esto é... Entendo que a final B feminina. Creo que todo listo, non? Sí, mira, Begoña final que entró en la final B. Sí, es que es lo que me estaba sorprendiendo. Sí. Lucía tamén. En la final B. Sí, Porque na B. entrara antes de quinta. A mí pareceume que iba... Sí. Entró antes de quinta y entraban 4. Y yo creo que fue por eso. Vamos a ver lo que sucede aquí en esta categoría junior, semifinal primera. Imagino que están teniendo algún problema os compañeros de equipo arbitral ou están revisando algo. E por iso... Pois... Temos que agardar un pouquiño máis. Teremos unha clasificación profesional pola tarde. Ti crees? Veremos. Non me disgustaría, empezar as 3:30 con un pouco de presión, un pouco de tensión. Sí. Vamos a ver se podemos. Ahora sí, váyala esta primeira semifinal. Vamos a hacer como Alex y vamos a poner el cronómetro. Perdón, aquí. A final B.
Final B da categoría junior. Arrinca esta final B da prova sprint junior femenina aquí na Coruña. Pois vai estar entre Osisca, Raquel, Begoña. Raquel, eu creo que vai gañar Raquel, sí. Raquel acaba de marcar 14-9 Sí, aproximadamente. Pues por ahí anda, entre 11, 12 los chicos y 13, 14 las chicas. Creo que Iria puede perfectamente meterse en 12 largos, 13 cortos. Sí, oh. Vamos a ver, mientras tanto, esas clasificaciones masculinas que a mí me siguen sin parecer, no sé a ti, Rubén. Sí, no, tampoco. Hay un pequeño delay. Pero é espectacular, eu non sei cantos levas hoxe. Estás de bim, bam, bum. Delay sí que sei o que é. Delay, sí. Ese es. Teño tamén un pequeno delay, sí. Un pequeno delay tamén a esta hora. Porque escoitamos antes a palabra empanada. Ante esa palabra don Samuel Quintela. Salcines. Aí hai pouco que facer, Que complicadísimo, Ante esa palabra é tremendamente complicado estar ben. Non é mal que aquí os rapaces de Resproducción sempre teñen algo para nós. Que seríamos sin eles? Que seríamos sin Rafa? Sí, la verdad que... Que sería este deporte sin Rafa? Sí. Vamos a hablar coa final A, perdón. Coa final A. Siempre mola un poquito así de la mala leche, ¿no? Que tiene el jefazo máximo. Rafa, El jefazo máximo que tiene ahí un poquito de mala leche siempre nos está pinchando. Tengo un corazón tan grande como ese pronto que ten que nos encanta. E que non lle falte nunca, por favor. Bueno, quen é favorito aquí? Ilka ou Iria? Para min Iria. ¿Sí? Sí, para min Iria, a verdade que sí. Os te estaba recordando ahora, despois digo. Sí. Vamos a ver ese Arrinca. Muy buen inicio de Iria Barreiro. Ahora Sequeiro que... Iria. Oh, ¡qué animalada! Impresionante. Va a ser Sequeiro segunda, Sí, me parece que sí. Grandísima Iria Barreiro, campeona galega junior. Eu penso, no vimos apartado hecho, que Sequeiro é segunda. ¡Qué dominio! Sí, pues sigue sin haber ningún tipo de datos de la masculina. Estaba recordando ahora que hablábamos de la mala hostia de Rafita. La vez aquella que cayó el dron en Castellón. Top 10, Eso fue histórico. Top 10, Yo creo que recordaré... Estás viendo que baixes o micro. Recordaré ese día toda la vida. El día que cayó el dron en Castellón, Rafita corriendo por la playa. Pasaba los deportistas de sprint, Estaban los deportistas de sprint corriendo y Rafita pasaba por al lado de los de sprint, yendo por aquel tantas cosas tan diferentes. Sí, ¿no? Pero increíbles, Sentín cousas. Top 10. Parece ser que apareceu na zona de Tánger o dron. O dron, sí, porque sabes que as mareas aí, non? Non lle digas agora que vai marchar pa lixa. Xa comprou outro. E outro este fin de semana, patrocinado polo excelentísimo... Dilo, suéltalo. Suéltalo. Non que temos enfadado. Bueno, estamos vendo a campeona galega e esta é a final B junior masculina. Yep. Vamos allá. 12:45 Iria, nos di Alex López por Marcón, ¿Ves? Por ahí 12:45. Por aí va a andar o tema. Iria, qué cabalada, Pernas cortiñas pero moi rápidas, Impresionante. Aquí temos dous compañeros do salto de Iria, dous do Cenesa Estrada, Vila García, Umia. Bueno, vemos unha final bastante variada, Sí. E espérate que despois a final A tamén vai ser absolutamente espectacular. Aí, os da final A daríanche traballo, Samu. E tanto. Hai gente que corre mucho ya en estas categorías junior, que, bueno, decimos que es junior, pero están ya cerquita de ser absolutos. Sí. Ahí está, preparada esta final B da categoría junior masculina. Saída limpa de novo. Importante aquí intentar levantar tamén as rodillas o máximo posible, non? Sí. Mira Negreira arriba, non? Creo que Creo que se lo lleva Juan Martín, O se lo lleva Juan Martín o se lo creo lleva... que Negreira... Luis. Sí, Luis, grande. Lucho o Juan Martín, por ahí a andar la cosa.
aquí é complicadísimo levantar rodillas, pero é un pouco unha cuestión tamén indicada, non? Na medida posible. Sí, hai diferentes formas de correr, a verdade é que cada cual utiliza a súa técnica. Ves corredores máis con zancada larga, ves corredores con zancada moi cortiña. Al final vas adecuándote ao teu corpo e ao que se che dá ben, non? E ollo que a final A, a ver se volvemos ahora, compañeros, coa cámara para enfocar esa final A. Este é o replay, saída moi limpa, fíxate, saiu moi ben Luis ali na parte de arriba, Sí. Que importante unha saída así. Sí, señor. Moitas veces se facedes unhas salidas que estás así a moito nivel, se facedes unha salida mediana, mediocre, non digo mala, costa moitísimo remontar, Sí. prácticamente imposible. Bueno, e vemos, dorsal 99, quédense con este. Bryce. Quédense con este porque... Bryce, Noah, Kevin, aquí xa hai nomes, ¿Qué engaña aquí? Non me puedo mojar. Podes tirar para casa, non pasa nada. No, si... O sea, podría tirar, pero no sé. No te es claro. No, es que un pequeño error te deja fuera, ¿sabes? Correcto. Esto está muy cerca. Digo, decir, aquí es el que le salga mejor la carrera. Puede salirte bien toda la temporada y de repente llegas aquí y te pasa antes como le pasaba a Antía Cousillas, que casi se iba al suelo. Sí. Y esa fue tu carrera. Por certo, bueno, aquí, entre Bryce, o solamente no que vimos, Noah e Kevin, pois pode estar a final. Non vexa Noah onde está. Está na pista central, non? Sí, a lado de Kevin. Pois mira, é que van pegados os tres. Kevin, Sí. Noah e Bryce, Sí. Nas 5 6 en a calle 7, non? Buah, salida espectacular de Bryce. Sí, señor. Que leva de lixeira ventaxa, pero ahora vai o bólido Noah, vai a arrasar, Noah, impresionante como corre Noah Quintela. E ollo que segundo creo que vai ser Pallas. Impresionante Noah, remontadón de Noah Quintela. Sí, señor. Non escoitou a saída, pode ser, estou dicindo, porque tive unha saída pois comparada de Bryce terrible, e ese xesto que estaba facendo creo que non escoitei, non? Sí, puede ser. Está la moi verdad. rápido, non, Sí. Non lle ganas a Noah así, si correu así como non lle ganas, Veremos. Uf. Veremos. We will see. Bueno, campeón galego, Noah Señor. Salcines. Su campeón Bryce, no, perdón, su campeón Palla. Kevin, sí. Pallas, terceiro Bryce. Pensamos, desde aquí, desde nós. Sí que me gustaría, non, mira a saída de Bryce, fíxate, no replay, ollos pechados, mira, a dorsal 99, que imaxe tan bonita. Sí. Sí. Saída, Fabi. pero literal, no, literal, porque xa pitara, Sí. Fixo unha salida, pero mira, que remontadón de Noah, como colle terra, impresionante, Noah, Nos primeiros pasos xa se leva a Bryce por diante, E vai, que golpazo levou aí. Sí, Kevin. Kevin. Pues vamos alá coa final Juvenil femenino. Juvenil feminina. Eu creo que aquí é das finais máis abertas de todas. Esta final B, Final B. Final B Juvenil femenina. Impresionante, impresionoume Noah, Está a un nivel altísimo e vai dar traballo aos lutos, Está correndo moito, sí, a verdade que sí. Noah, Kevin ten a suerte de ter un grupo de entrenamento moi bo. Entón, bueno, de praia. Sí, ao final tiramos uns pos outros. Pois vai ganar deportista do Arteixo. Lembren que este é final B. Sí. Arteixo. Eu creo que entraron as dúas de Arteixo, sí. Moninelli. Ma que cosa? Mira, eu sairei daqui sen saber pronunciar ese apelido, No, pero tío, non é difícil, pero... Pero no, pero eso pasa nos moitas veces, non? Hai un apelido por aí por fora que tamén se nos... Slapping. A Giuseppe é un apelido que lle queda aí como no entre os dentes e non o dá sacado moitas veces, pero pasan a todos. Ese é bonito da vida, non? Cando cago así un pouco, gústame mirar cara aos comentaristas da selección española, que outro día cometeron unha cagada bastante importante. Nombrar a Diego Jota, non sei se sabes quen é. O futbolista que xa non está entre nós. Sí, dixo que estaba na portería. Diego Jota. Pase para Diego Jota. Mi madre. Sí.
Eso xa que conste que non ten, e aparte non ten mérito porque fa unha retransmisión de 1 hora. Aquí xa levamos 5 horas. Vaya. Normal, non? Pero fan unha de 1 hora e meten semejantes gazapos. Ten mérito isto. Ese tío é un crack, mete cada perlita. Creo que xa foi un pouco para o meme tamén, Sí. Creo que sí. Sí. Pero bueno, non acerta un nome nin querendo, No, yo quería ver aquí nun ocen, Mi madre querida. Aquí que no tiene apuntado todos los nombres y que no son solo 11, que son, ¿sabes? 300 deportistas. Podía acabar nombrando a... Sí. Y si nombró a Diego Llota entre 22 jugadores, imagínate... Silvio Berlusconi na bolla, sabe Dios, voy a haber dito ese Sí. Vamos a la final, da categoría junior. Eu penso que ten nome esta medalla de ouro. Fíxate como arranca o deportista do Arteixo. Pero mira quen vai aí no medio. Quen vai? Paula Pena. Dios mío. Pero non sei se vai gañar pola para. Eu creo que gañou a deportista do Arteixo. Sí, para mí leva a primeira. Aí vemos. Deportista do Arteixo. Aí pode a ver si vemos o dorsal. Que parece que se emociona, non? A deportista do Arteixo, vina bastante emocionada. Non pode máis, o unha non pode máis. Vina emocionada a deportista do Arteixo. A ver se podemos acercarnos. Vamos a ver se enfocamos. Para ver quen é, porque non vemos. Sí, pues mira, aí está, aínda non a vemos levantarse. Digo xa ahora quen é, porque non vexo nada desde aquí. Bueno, a aplicación está ben, pero hai que buscar as cousas aínda, mira. Como están as saídas hoxe, Vaya. Están xustas. Bueno, aí dominou desde o principio, pero tamén remontou moito polo centro a Cadete. Lembramos, Cadete. Pode ser Clara Rebuñal? Pode ser. Pois non o sabemos hasta que nos actualicen aí de todo as... Non, porque non a vemos, esta non a vemos desde aquí de lonxe, que cosas un poquinho. Vamos coa final a xuvenil masculina. Sí. Final B, dixen, perdón, final B. Xuvenil masculina. Sí, estaba buscando a Pallas entre a final A, que é un dos favoritos, non o vía, e dixen, que pasou? A final A, xuvenil, lembren que aquí hubo... B. Aquí hubo cuartos. Final B, cuartos, semis e final. 3 carreiras, que xa cousa é seria, non? Sí. Tens que correr 3 veces máis o relevo, son 4 sprints. 270 metros. Xa non todo o mundo está preparado para iso, Ojo. 270 metros. No, ti velo por metro, non ves por esforzos, claro. 270 metros faise largos, Ti das feito 2 sprints prácticamente seguidos. O sea, este nivel de exigencia. É dicir, canto precisas de descanso para estar ao 100% noutro sprint? 5 minutos mínimo. Sí, 5 minutos mínimo. 5 mínimo, non? 5 mínimo, sí. Cambio en bandeiras, que é unha proba que todo o mundo di, a proba de explosividade e tal, é unha proba que a veces pode durar 1 hora. Sí, é que... Claro, son explosividades, pero son 30 sí. E é larguísimo. Sí. As bandeiras sí que é certo que tens que facer unha dosificación do esforzo. Aquí dalo todo. Bandeiras sí que hai que dosificar e que saber... Se podes, claro. Xa vos xogades moito, este é a final B da categoría juvenil masculina, lembren, correndo moitísimo deportista do Vila García, ao fondo tamén o do Sada. Vai a ser terceiro, penso que Sapo ou Sanxenxo. Cuidado con esa corda porque está dando problemas, que a xente non frena a tempo. Eu para min entro o deportista do Sasa o de Vila García. Sí. Pero bueno, vamos ver agora o que din os árbitros. Que cansanzo. E imos xa coa final A da categoría xuvenil. Final tamén absolutamente impresionante. A ver se vemos ahora a cámara, Samu. Este é o replay. Sí. Na saída. Fíxate, a maioría moi... Como cambiou todo aquí tamén, como mellorou a técnica tamén de carreira, todos moi levantados, moi erguidos, verdade? Importantísimo. Sí, ao final eu creo que todo está evolucionando, tanto que eu vexo moito na carreira de sprint e no esquí,
a técnica está evolucionando moitísimo e cada vez os deportistas teñen unha técnica máis depurada. Quen é favorito aquí? Eu, Samu, Sí, Mateo, por aí a de andar, por aí a de andar. Mateo, Samu- o sea, Samu que metíase nunha final absoluta na fase final. E o deportista de gorro negro da calle central, Mateo do Sisca que está aí atrás con gorro vermello. Sí, baixo, como di outro, seguindo o papel, deberían ser os favoritos. Quero ver tamén Pedro. ao deportista, sí, e a deportista do Artei, do Sanxenxo, que vin correr moito antes, Sí. Pedro sempre está aí, tamén corre moito, é certo, sí. Atletistas levanse normalmente ben ca area. Por qué? A verdade que non o sei. Pero mira Colferai, mira Boa Iria, pregunta. mira Pedro. Este para facer a Golferei mañá. Oye, típica pregunta de pillar Golferei, sorrirá e dirá, Esa es muy buena. Sí, El ese lo va a soltar, tenemos tiempo. sí. E a partir de aí, pois pode contarnos Sí, cualquier cosa. Pode facer unha tesis ou pode decir, pois non sei. A quedar a dúas. Un saúdo a Colferai, vémoslo mañá. Bueno, vamos a ver, nesas calles centrales está, eu penso, tamén corre moito o deportista do Sada, que está co bañador azul. Correu moito tamén nas dúas series. A final, bueno, non creo que este tan aberta porque Dosil é Dosil, pero vamos a ver la salida. Sí, yo creo que va a estar ahí gran parte de la prueba. Sae rapidísimo Dosil. Gaña Dosil, segundo vai ser Pallas e terceiro vai ser o deportista do Sada. Si Bueno. escoitamos aquí algunha polémica por la saída. Sí. Sí, hay ciertos personajes que deberían estar más callados de lo que están. Pero bueno, a ver. Importante é que este deporte non se convirta no en el fútbol. Correcto, sí, pero bueno. Vaya, y yo lo acabo de ver muy cerca, de hecho. Vamos a ver temos o replay, compañeros. Temos, a ver. Creo que aquí van a pasar cousas, Creo que aquí sí que van a pasar cousas porque estou vendo correr a Verónica. Replay, mira, fíxate, a ver. Sí, bueno, un pouquiño encima da pitada. No, pero eu creo que pitar, Vamos ver de novo. Non é o movimento aquí non escoitamos, Eu creo que é unha salida. A verdade é que son os árbitros os que teñen que decidir, non os espectadores de fora. Sí. Así que en todo caso respetar a moi fácil o de Dosil, moi forte. Ventaxe suficiente. Palla suma outra medalla para a familia tamén. Creo que nos quedan os relevos. Don Samuel, iremos a comer e volveremos ás 3:30. Correcto. Vamos cos relevos. A ver, un pouco de tensión tamén está ben, Tensión sí, pero unha cosa de tensión e outra cosa de gritar con un animal, Eso sí. Entón, bueno, podes esas cosas non nos gustan. Como técnico ou como espectador, podes como espectador non che queda máis que calar, e como técnico podes ir a falar cos árbitros, sabes, non gritar como un animal desde a outra punta do campo, non? Que ao final falamos antes do fútbol, non? O fútbol moitas cousas boas, pero despois no campo o que menos queremos parecernos é a eles. Sí. Pois entón, bueno, o dos técnicos ten moito mérito, estar aquí 3 días, moita tensión. E é certo que esas cousas, bueno, son mellorables sempre. Formas tamén lembro algunha así en piscina, Sí. Algunha así en piscina este ano. É entendible, pero nós sempre temos que, como di outro, bancar o traballo do equipo arbitral. Podense equivocar, lóxicamente. Raro sería non botar aquí do cero ao sol e non equivocarse máis dunha vez. Efectivamente. Raro sería, e entón eso que temos que sempre defender, que haxa bo ambiente, que demos todos exemplo. En todo caso, veremos se houve algunha cuestión
descalificable na proba anterior, saberemoslo pronto, en breve. Se non para adiante, non? As pequenas polémicas sempre as hai, Campeonato de España tamén as hai sempre. Sempre as hai un poquinho, bueno. Sí, pero ao final o que temos que facer é educar para que cando as haxa sean respetuosas, sean que sean os propios técnicos os que se dirixen ao equipo arbitral e non que empecemos a berrar todos como burros, non? Estou de acordo. Por certo, di Enrique Pablo Fernández, o deportista Osada, que quedou terceiro, creo. Gracias, Enrique. Dinos tamén a colación deste debate. Tes moita razón, non hai que confundir paixón con mala educación. Estou de acordo, efectivamente. Sí, totalmente. Efectivamente, pois estou de acordo. Cerqueda, Sí, señor. ¿Dónde está Cerqueda? ¿Dónde está? Don David Cerqueda, que non perde un campeonato, Increíble. Espero que esta noite quede na casa a descansar. Que mañán un día largo. Xa veremos. Si está por aí a Cerqueda, dille que hoxe ten que quedar na casa, que mañán un día moi largo. O campeonato de Cerqueda empeza ás 8, Rubén. Ás 8 da tarde. Ás 8 da tarde empeza o campeonato de Cerqueda. Que grande. Ahora con esa categoría Master 25 pronto volverá, Un mito Cerqueda, en verdad. Sí, home. ¿Verdad? Una de las figuras más na RFS chupa máis cámara que algúns deportistas. Hombre, una de las figuras más queridas del salvamento gallego y el salvamento español. Correcto. ¿Por qué será? Porque ten un gran corazón. Aí vemos o relevo sprint xuvenil femenino, están correndo o Sapo, o Santa Comba, Vila García, Arteixo, Laracha, Estrada, Umia, Sisca e San Censo. Se vai mandando o Arteixo, e ollo que eu creo que o Arteixo e o Sisca van a pelear esta categoría. Eu creo que sí. Me está dando, así que cada punto é fundamental. Está en Montes, non? Sí, mira esa segunda posta. E como remonta o CNS. Recorden que aquí son 4 postas, van pola segunda, teñen que darlle ese tubo. Moi ben. Pimba, pimba. Non forza ninguén as saídas, No, é mellor asegurar que quedar fora. Teñen que entregarlle o tubo, digamos, dentro desa liña que van ver vostedes agora. Isto está case feito para o Arteixo. E olla, a segunda posición. Porque entendo que a última vai ser Paula Pena, non? Polo Vila García vai gañar o Arteixo, eso está claro. Mi madriña. Vai gañar o Arteixo e eu creo que segundo vai quedar o CNS. Sí. Sí, e terceira CNS Sisca. O Sisca. Cuarto Sal, quinto Vila García. Pois ollo que creo que nesta categoría a ver se podemos ter un adianto aí á tarde, Samu, Sí. Estás tomando auga, moita auga. Non estás tomando moita auga, Samu, mañá tens que correr. Ollo, parece que o teu entrenador, pero vou tomar agua. correcto, Xa non hai. Hai que tomar. Mira, ese sí que é un locutor, este sí que é un locutor concienciado, Correcto. Se me pasou moitas veces o de Harry Kane. Di Enrique tamén, coidemos o noso deporte. Na miña opinión afectoulle na concentración. Coidemos o noso deporte, maravilloso ambiente que se respira en competición. Non podemos estar máis de acordo, efectivamente. Efectivamente. Vamos coa... Aquí falan os árbitros. Nesta proba ollo que hai máis descalificacións das que parecería por o tipo de proba que é moitas veces, Sí. Esos cambios que a veces intentamos aí arriesgar ao límite. Vos sodes uns dos que apretades aí límite, te lo ha estrado, pero a veces hai que apretar aí o límite a 150 por 160. Sí. Un paso, logo se dá. Sí. Logo se dá. Así que, mira, tes un anai increíble. Tes un anai, dios mío, diolacoide. Increíble. Pedías agua? Aí está. Sí, señor. Grande, Gracias, mamá. Pero non sei se nos escoita desde aquí ou se está véndonos e máis aquí detrás nosa. Eu creo que é telepatía, creo que se escoita, Rubén. É telepatía, non? Que grande. Conexión maternal. Non me lembro. María. Non tes outra así, Non teño outra nai. Non vas ter outra así. No, só me queda esta. Coida, Home, claro que sí. Vamos a la categoría masculina. Van a correr. ¿Qué? Tú a ver se convence para vir a Máster. Por favor. Creo que vas a deixar de recibir auga e barritas hoxe. Sí. Vai a correr o Sanxenxo, Sisca, Umia, o Salvar, Laracha, a Estrada, Sada, Vila García, Santa Comba e Sapo. Bueno, eu aquí penso que por lo que vimos antes
Sisca ten un moi bo relevo. Sí. O Arteixo ten un relevo bastante razable tamén. E quero ver o relevo do CNS tamén. Vamos a ver. Entre outros, pero tamén quero ver o relevo do Sanxenxo, que tamén meteu a varios deportistas na final A e na final B. E vamos a verlo. Está saindo o sol, Sí. Uf. Sí, menos mal que está saindo o sol aquí a... Está saindo o sol. Ao final das probas de area, non? Que hai hoxe. Despois que nos queda pola tarde? Recordamos, Contamo. a eso iba. Recordamos que pola tarde quédanos carrera con táboa, relevo con táboa, rescate con táboa, despois relevo Ocean. Depois chegará aproximadamente entre as 7 e as 8 da tarde a maxia. A entrega de medallas. A maxia. Bueno, tremenda esta última final juvenil da mañá. Lembren, no logo queda nosa categoría junior. E iremos a descansar e a comer unha horiña. Mira como arranca o Arteixa aí no medio. Tamén o Sada que tiña por relevo, lembramos. Bueno, impresionante o relevazo do... Perfecto, tamén o Sal, tamén o Umi ahora. Por aí arriba tamén o Vila García. E decíamos antes o Sanxenxo. Mira como remonta pola parte inferior tamén o CNS. O Arteixo que siga lo suyo mentras, ¿Dónde está o Sisca? Uf, mi madriña, ahora que remontado Vila García. Vila García que es para a Sanxenxo que le pasa a salvar. Dios mío. Pues durísima esta final, Vila García, Sanxenxo. E agora aparece o Sisca por aquí abaixo, que vai a pelear a terceira posición. Vamos a ver, vai gañar o Vila García, Vila García, Vila García, Vila García, Sanxenxo, Sisca. Tremendo relevazo. Sí, señor. Vila García, Sanxenxo e Sisca. Sí, señor, aí está. Dixémolo, Sanxenxo alegrándose moito, da vitoria. A verdade que fixeron un pedazo de relevo. Tivo moitísimas alternativas de relevo, tivo moitísimos cambios de posición. Sí, víamos a salvar salindo moi duro, despois quedar bastante atrás, E a estrategia do Sisca ao revés. Puxeron a Cervi, non? No, era... Juk Cervi. Sí. Juk Cervi e despois Pallas para cerrar. Pallas pechou de maneira bestial. Bestial. Bueno, quedanos dúas carreiras. Espero que sexan tan emocionantes como esta última. Quedanos dúas carreiras e depois a descansar un pouco, Sí, señor. Sí? A comer. Tens que descansar ti, que mañán quero te ver. Mañán vamos a ver o que se pode facer. Intentaremos... Pero o sprint é a tarde, seguro. O sprint é a tarde. A última da tarde. E iso que tal? Eu prefiro por la mañán. Sabes o día que tivemos o debate, houve debate no máster de, bueno, houve petición para próximos anos de que sprint e bandeira sexan as últimas probas do domingo. As últimas probas do domingo? Sí, a explicación que deron é sprint foi a primeira proba pasado foi o 2K, que é a proba nova, vale. E despois xa foi o sprint. Alguna xente, mira, aí vemos o replay, fíxate como intentou ata o final o Sanxenxo aí co gorro azul, pero mantivo moi ben a primeira posición, terceiro e cuarto creo que o CNS. ¿No? Cuarto CNS, quinto Sada. Sí. Decía moita xente, Samu, polo tema das lesións, categoría máster evidentemente diferente, polo tema da explosividade da primeira proba e de fastidiar todo o campeonato. Pero cuidado, un sprint, unhas bandeiras depois de pegarse un día e medio. Que va. No. Infatible, no, que va. Infame, non? As probas de area creo que deben estar repartidas en 2 días. É moi difícil defender dúas probas tan explosivas seguidas no mesmo día. E outro, os máster tal, pero hai que empezar a estar preparados para... Cheiraba a reflex aquilo que metía medo, Era un cheiro continuo a reflex, era a playa dos reflex. Pois hai que estar preparados de cara a competición. Quero dicir, sí que é certo que hai que ter en conta ese tema das lesións e tal, pero hai que estar preparados tamén físicamente sobrelevadas para que non existan, sabes? Eu o que sí que cambiaría sería a carreira do 2K ou do 1K, depende da categoría. Sí. Metela despois do sprint. O sea, as probas de fondo. Quítala de diante. O problema da proba 2K, Samu, é o tema que ali correuse, hai unhas mareas tremendas en Loredo e correuse en digamos, en pista prácticamente tal. Entón,
xogas con ese hándicap. É que esa prova non sei onde empoñela. Porque é terrible. É dura, É terrible. Entón non sabes se primeira, se de última, se de tal. Gustaríame para os absolutos, É unha prova que me encanta. Voto de menos que non se corre aquí. Sí, verdad? Voto de menos. Lóxicamente sí que faría todo ainda un pouco máis días máis longos e eu creo que aí sí que habería que darlle unha volta ao de non facer todas as probas, é dicir, marcar un límite como en piscina, pero sí que me gustaría moito. É unha prova espectacular, A xente decía, 2 km correr pola playa, nada, hai ninguén lle mola. Flipas no campeonato máster como corría todo o mundo e como lle gustou, Sí, a verdade que a mí me parece unha probaza, a mí gusta moito vela, quizá é porque son arenista, mólame tiro un pouco para casa, pero a mí gustaría incluso vela en absolutos. Xa che digo, aquí vou xa facer chamamento para o relevo mixto sprint e para os 2 ou 1K de así me gusta. De correr. Bueno, vamos a coa final junior femenina. Sisca, Umia, Laracha, CNS e Arteixo. Iria Barreiro, non? Sí. Espectacular. Sí, creo que Iria Barreiro vai a empezar para abrir un pouco o gap e despois para abrir gap, moito gap. Intentar aguantar. Correcto, bo cambio tamén do Sisca, do Arteixo. Que remontadón. Que remontadón, Sisca, que remontadón. Aí va de Haaland, corre como Haaland, quen é? Impresionante. Sara Suárez Haaland. María Puga Torpedo. Pero ahora sí, señor, estamos en todo. Ahora el Salvar que se remonta a Salvar. Sal que igual es capaz, Sal que se mete en la segunda posición. Sal entra. Atención. Vamos a ver esta última aposta del Salvar. Sisca, Sal. Pam. Remonto Sal. Sí. ¿Tú crees? Eu creo que Sal metes en segunda posición, Montes nunca permitiría eso. Vai gañar o Arteixo. Métese Salvar, Sal, Sisca. Sí, señor. Pois ese va a ser o podium. Vamos a ver quen entra en cuarta posición. Penso que Umia. Umia, sí. Umia de CNS. Bueno, moi ben. Sí, señor. Tremendo relevo estamos vendo, Moitísimas alternativas. Sí, vas alternando bastante ben entre postas. Vamos vendo tamén as diferentes como se di, estrategias dos adestradores, non? E vamos facer a mítica gafada. Ainda non caeu ningún tubo, Ojo. Non caeu ningún tubo. Mira, aí vemos a Montes Lale gañando levantándose moitísimo, mira, fíxate. Sí. Que boa técnica. E tamén Shaila, creo que era pola parte do Larache, creo que Aroa, por parte do Sisca. Sí, efectivamente. Esa imagen, esta imaxe, non? Isto foi de todos, non? Aplanan un poquinho a pista. El aplanamiento, pim pam. Os que van de relevistas de segundos ou de cuartos fan a mítica, non? A aplanadiña. Sí, al final levanse moitas carreiras xa corridas aquí na praia de Orzán. Bueno, un pouco a planadiña. Adecuar un pouco a pista. Pois a verdade que sí que a veces que compensa. Mira o equipo arbitral, o equipo espectacular de colaboradores espectacular, comandados por el mismísimo David Cerqueda. Mismísimo, sí señor. Temos que facerlle algo a Cerqueda. Unha estatua, polo menos. A estatua é por cuidado. Co que saca o salvamento adiante do David Cerqueda, hai que facerlle unha estatua. Non, sin duda. Bueno, vamos a ver, última serie da mañá, lembren, logo irémonos a comer, a descansar un anaquiño ata as 3:30. Va a correr o Sisca, o Laracha, o Arteixo, o CNS. Mira esa imaxe do dron. O dron noviño, de todo. Sí. Pouco máis e vese os plásticos do paquete. Gústame ese dron, Gustaríame conducir un dron. Samu, a ver se este fin de semana me deixa aquí Pablo conducir un dron. Ten que ser fácil, non caen os drons. Caen se os tiras, pero se non... Mola que che vai a deixar conducilo nunha superficie onde se caes, adiós dron, sabes? Que é todo mar, se caes, que non, os drons non caen, que os tiran, non máis. Vale. Pois as gaviotas a verdade están xogando bastante con el, Sí, dron sempre atractivo para as gaviotas. Vexo aí a Pablo sudando bastante, Está sudando frío, cada vez que ve algo blanco acercarse aí, dixo... Pablo nunca sae en cámara, teria que salir algún día. Sí, a mí gustaríame que Pablo un día se enfocase a sí mismo co dron. Pablo correndo cara atrás e o dron vindo cara a Pablo, sabes? É máis, o 80% dos surleis aí ven agora mesmo é Pablo.
O resto. Rafa. El outro 20 Rafa. E o día que poña o dron literalmente en riba dunha tabla, xa será o 100%. Uf. E vai non facer algún día, Un primeiro plano, un Primeiro non, enteiro, literal, pamba. Da cara, así, do Sí. deportista, sí, estaría ben. Metelle a Cazorla no tal e chuzarlle ali Sí, o dron. aterrizar en la espalda de Cazorla, ¿qué te parece? Uf. Uy. Que pasa aí? Oh. Ojo, Bueno, todo listo, de esquerda a dereita Arteixo, Laracha, Sisca, Umia e CNS, última proba de hoxe. Da mañá, perdón. Cóstame moito narrar estas probas, Por qué? Poste nervioso? Póñome nervioso solo delas. Por qué? Madre mía, aí vai Kevin, Grande. na primeira posición, o deportista o Salvar. Aquí vai o duelo. Tenés a Estrada, Salvar sale e Sisca. Umia. Vamos a ver ahora. Pues callo Laracha, somos gafes. Primeira caída do día. Madre mía. Esa remontada que Eddie Money. Impresionante. Está voando, non está correndo. Brais pensado, callo Sisca. Que gafes somos, Dios mío, querido. Pois ollo que pode gañar este Mario Chacón. Álvaro Lavandeira e Mario Chacón. Impresionante. Como remonta a Lavandeira. Sí. É que Mario vai bastante pinchado, Pois vai estar... A ver se non lle cae ninguén agora. Noah, pero vai a costar remontar a Noah, Sí, remonta, que victoria do Sisca, impresionante, prata para o CNS, bronce para o Arteixo, cuarto o Laracha, quinto o Umia, impresionante o Sisca, Aí está Brais, que non colle na cámara do cuadrado que está. Cae aí o... impresionante, Noah, O relevo. Aí está, sí, eso non é para ti esa, verdad? No, creemos que no, verdad? Ese A non é... Ai, no, a Samuel. A Samuel non é. Bueno, no. Samu, vémonos nunha horiña. Sí, a Manu Regueiro igual o ves. A Manu Regueiro, a ti tamén, A min igual fago sustitución. No, eu tiño que marchar. Non estou pola tarde, sí. Pois igual vémonos unha horiña entonces. Unha horiña temos que vernos, sí. Tens que quedar aquí unha horiña. Douche descanso ata as 5. Ás 5 tiño que irme. Vale, recibido así entonces. Que, nada, nos volvemos ás 3:30, señoras e señores, con esta tarde aquí na Coruña, con máis probas de salvamento. Bo proveito. Veña.